Hola, hola, ¿qué tal amigas y amigos? Seguidores de la página de Pulse Sport Más. Muy, pero muy buenas tardes, un gusto, un placer enorme estar de vuelta ya con ustedes. El día de hoy sábado, un día más aquí en la cancha del Club San Nicolás, categoría senior. Estamos ya en vivo, acá con todos los compañeros, con el compañero Blas Antonio, el relato que va a tener el día de la fecha. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, Gilberto. Cordial saludos a los demás compañeros de Pulse Sport Más. Aquí las primeras imágenes, justo aquí, desde el Sport San Nicolás, ciudad de Iribucuá, para lo que va a ser este compromiso, o la fecha en este caso, una nueva fecha más del campeonato senior. Aquí el primer partido, frente a frente, el equipo de Cerro Verde ante el equipo del Milan. Así que los primeros minutos de juego aquí en el Sport San Nicolás con este partido. Entonces arranca esta nueva fecha. Ya en etapa de clasificación los equipos están jugando puntos importantes, por ello este partido también nos deja ser interesante entre Milan y Cerro Verde. Cuando avanza el equipo de Milan, falta en ataque, dice el juez, habrá tiro libre. Habrá tiro libre en su salida, corresponde para el conjunto de Cerro Verde. En su salida ahí Zamudio para cumplir, ya está jugando ahí con el jugador Sixto Monjes. Balón hacia adelante, intersecta muy bien Cardoso, deja ahí para Duré. Rafael Duré para el equipo de Milan, profundiza el pase para Paniagua. Está el primero, va Paniagua. Está Nuxay. Sí, quedó ahí enganchado en Uxay, el jugador Paniagua, un ataque, primer ataque profundamente que hizo el equipo de Milan y quedó en Uxay, el jugador Paniagua en este ataque de Milan. Sí, señor, hoy sábado 20 de septiembre, prácticamente a un paso de la primavera, sí señor. La estación más linda, sí, dicen, así dicen, Gilberto, ¿eh? Así dicen. O sea que si vamos a ir por ese lado también, de la juventud, ¿verdad? Así que importante. Mañana inicia ya lo que es la primavera. Así que vamos a ver qué pasa. Seguramente lo que vende flores amarillas por ahí van a ser su agosto, este mes de septiembre. Bueno, Jiménez, ahí está el centro, saca como puede, balón para el jugador Jiménez, ábrese la punta izquierda donde aparece ahí, apertura para el jugador Cantero para Rodríguez, Jiménez otra vez, va teniendo Milan, la posición de balón es para el jugador Carvajal, ahora Cardoso, golpe de cabeza por parte de Benítez, aquí baja con el pecho y juega. Bien Chamorro en la marca ahí desde el fondo, termina sacando el esférico. Otra vez participa Benítez para Cerro Verde. Juega hacia la punta izquierda, va Benítez, Chamorro. Bueno, reclama mano la gente de Cerro Verde, el árbitro dice no pasó nada. Carvajal, deja para Cardoso. Ahora Luis Alberto Jiménez dentro del círculo central. Va Jiménez, descongestiona la zona ahí. Apertura para el jugador Cantero, casaca 16. José Cantero levanta la cabeza. A ver con quién juega. Forma corta para Rodríguez. Este abre con la punta izquierda para Paniagua. Va a levantar el centro. Pierna zurda. Atención con este avance. Intersecta Benítez. Termina sacando Sixto Monje. Aquí llegó de vuelta a Milan. Sí, llegó bien acá de vuelta a Milan con la pelota trabajada, pero estuvo atento ahí los jugadores de Cerro Verde que saca rápidamente la pelota. Vicente juega, forma equivocada aquí, el pase no estuvo bueno, por eso ya está la marca ahí por parte del jugador casaca 24, es Cristian Hermosilla. Hermosilla juega con su compañero, va la carga, bueno, el centro no estuvo bueno por parte de Venegas, habrá salida, corresponde para el conjunto del Milan. Así es, intentó acá Cerro Verde también llegar con la pelota larga, pero le salió mal esa pelota al jugador de Cerro Verde. Sale ya rápidamente de Milan. Hasta aquí 0-0 estos primeros 5 minutos del partido. Sí, señor. Hoy el equipo de Cerro Verde presenta los siguientes valores. En la portería, casaca 12, Miguel Gamarra. 49 para Antonio Jara. La 40 para Gabriel Zamudio. 8, Eladio Duarte. 10, Sixto Monje con el brazalete de capitana. 17, Cecilio Zamudio. 5 para el jugador Carlos Benítez. 9 para Aldo Larrea. Y la número 52 para Porfirio Ramírez. Es el equipo titular del conjunto de Cerro Verde, que no está teniendo una campaña por lo menos buena, mi querido Gilberto. Así es. Hoy, por ejemplo, de vuelta cambió su portero. Hoy Gamarra está en la portería. En la fecha anterior fue Benítez el portero. Hoy Gamarra. Así que él les cuesta, principalmente Cerro Verde. Esta temporada no les fue bien a Cerro Verde. Solamente tiene, creo que 8 puntos hasta aquí.
de que inició el campeonato. Siempre pelea, o sea, punto importante en la tabla, pero esta vez sí arrancó mal este 2025 para el equipo de Cerro Verde. Avanza el equipo de Milan. Aquí está la carga. Pelota que va a quedar para Rodríguez. Deja para Jiménez. Atención, el remate al arco. Gol. Gol del Milan. Linda jugada, sector derecho. El centro perfecto para que pueda aparecer el número 6. Sí, señor, es el jugador Luis Alberto Jiménez. Pierna derecha. Remate cruzado, imposible para Gamarra. Abre la cuenta, minuto 6 de esta primera etapa. El equipo del Milan pasa a ganar el partido 1-0. El gol lo hizo Luis Alberto Jiménez. Así es, arrancó bien, arrancó mejor el equipo de Milan también y acá ya consigue su gol el equipo de Milan. Jiménez es el autor del gol a los 6 minutos del primer tiempo, ya gana 1-0 Milan. El equipo de Milan juega con Albino Miranda en portería. La número 8 para Mario Cardoso cuando avanza el equipo del representativo Cerro Verde, que intenta reaccionar en forma rápida, va pisando el área, pica fuerte, sí, se le fue. Bueno, le decía que 8 es Mario Cardoso, 3 David Garcete, la número 5 Manuel Fernández, la número 16 José Cantero, la 21 para Silvio Carvajal, la 6 para Luis Alberto Jiménez, el autor del tanto, 23 Luis Rodríguez, 37 tiene Vicente Paniagua, la 9 para Alcides Silguero, 73 Darío Chamorro y completa con Rafael Dureca, saca 17 cuando avanza de vuelta el equipo del Milan, puntea Benítez, Carlos Benítez logró puntear, va a ser córner, Gilberto. Así va a ser pelota parada para Milan, vamos a ver cómo trabaja acá Milan con esa pelota parada, a ver si busca ya el segundo rápidamente. Bien, dirige técnicamente al conjunto del Milan, el DT es Aníbal Orrego, ahí corresponde servicio de esquina. Hacia la punta izquierda va a cargar el equipo del Milan, que gana 1-0 con el gol de Jiménez. Este es Cantero, no pudo Cantero. Recupera aquí el representativo de Cerro Verde. Presiona bien otra vez. Jiménez, pierna zurda esta vez. Pasó cerca, estuvo cerquita realmente del segundo aquí. Jiménez de vuelta. Sí, intentó acá Jiménez sorprenderle al portero. Pasó cerca de esa pelota casi el segundo de Milan, que está mejor en la cancha. Sale Zamudio con el jugador Venegas. Ya sale la pelota afuera, habrá lateral, corresponde para el equipo de Cerro Verde. Hacia el costado derecho en su campo todavía. Ahí se muestra ya también Hermosilla, está también el jugador Ramírez. Pelota para Hermosilla, juega con Ramírez. Costado derecho el avance para el representativo de Cerro Verde. Busca el empate, ahí se muestra otra vez también Hermosilla, está Duarte por ahí cerca, viene el centro, pelota arriba, atención. Chamorro termina sacando con golpe de cabeza. Ahora queda para Rodríguez, esta juega con Jiménez. Carvajal, se equivoca Carvajal. Duarte en la presión, deja para Hermosilla, de vuelta para Duarte, va a Cerro Verde, se muestra Ramírez, sigue Duarte, ahora se conecta con el jugador Hermosilla, Duarte participa de vuelta, va tocando el equipo de Cerro Verde, termina perdiendo y sale contragolpe con Paniagua, conduce Vicente Paniagua a la punta izquierda, va Paniagua en forma solitaria, no hay marca, ahora sí va llegando las marcas, viene el centro, está el segundo, gol, Silguero, gol del Milan, esta vez Alcides Silguero. Habilitación perfecta de Vicente Paniagua para que pueda aparecer el 9 ahí donde tiene que estar, sí señor. Y en boca entonces el 9. Alcides Silguero pone Milan 2, Cerro Verde 0. Así es, pelota que llevó a su gusto Paniagua y da la asistencia a Silguero que marca el segundo. 2-0 ya en esto, antes de los 10 del partido. A los 9 minutos ya marca ya marca el segundo gol. Con este gol ya trae un gol tranquilizador ya para Milan también. Así que ahí vamos a ver si amplía el resultado o si Cerro Verde busca de hacer el descuento, Blas Antonio. Sí, señor, cuando parecía que Cerro Verde intentaba reaccionar, Gilberto, estaba mal parada la defensa de Cerro Verde y eso lo aprovecha también el equipo del Milan, que hasta aquí está ganando 2-0 tranquilamente. Así es, 2-0 tranquilamente, está mejor también la cancha de Milan, tiene mala pelota y a Cerro Verde les cuesta tener mucho tiempo en la pelota y siempre busca jugar de contragolpe, pero les cuesta a los jugadores de Cerro Verde hacer ese trabajo que hizo recién Vicente, por ejemplo,
que se va rápido solo y tiró ese centro para el segundo gol de Silguero. Va Paniagua en cancha para su derecha, en este caso con la pierna zurda, enganchó, remató, pero el remate salió desviado, Gilberto. Salió muy desviado la pelota, creo que pateó de derecha. Le costó eso a Paniagua, que es zurdo, buscó, pero fue lejos esa pelota. Bien, 10 minutos, casi 11. Y la tarjeta de amonestación para el número 3. Sí. Bueno, no tenía el protector, la canillera Gilberto. Sí. Por eso le saca la tarjeta amarilla, entonces al jugador. Bueno, 2-0 arriba Milan. Primer tiempo, 10 minutos del partido. A ver, Dos amonestados. otra tarjeta más. Bueno, no pidió permiso para entrar, tengo entendido también, por eso le muestra la tarjeta. Ahí están, 2 tarjetas en los 10 minutos del partido. Sí, y los 2 futbolistas del conjunto del Milan amonestados en esta acción, Gilberto. Así es, por falta técnica, sí señor, por no completar el equipo que tenía que tener los jugadores. Bueno, ahí ya va saliendo el guardameta, intenta salir jugando, pero prefiere tomar con las manos ahora. Albino Miranda, el guardameta del conjunto del Milan. Viento fuerte también. Viento fuerte y el sol está fuerte también, los Antonio. Sí, señor, tarde calurosa, ¿eh? Así es. Vamos a ver qué pasa en el transcurso de la jornada. Principalmente lo que va a jugar a las 13, 14 horas por ahí. Sí, va a ser más fuerte el sol. Así es. Bueno, balón que sale a un costado, habrá lateral, corresponde para el representativo de Cerro Verde. Este es el jugador Zamudio. Gabriel. Lo deja en forma corta ahí para que pueda salir jugando Ramírez. Ahora participa también el jugador Cristian Hermosilla. Por ahí está Duarte. Ahora el balón para Ramírez. Casaca 52 para él. Va teniendo Armin. Bueno, sale a un costado ese esférico. Habrá lateral. Corresponde para el equipo de Cerro Verde. 2-0 abajo. Una situación compleja para el conjunto de Cerro Verde que no está pudiendo encontrar el descuento. Va Ramírez. Pisa el área ahí. Termina sacando el defensor Chamorro. Deja ahí para su compañero para poder salir jugando en forma corta. El pase equivocado en esta oportunidad. Venegas el que recupera. Deja para Sixto Monjes. Tiene que aparecer un poquito más Sixto también. Un jugador importante para Cerro Verde. Un jugador que es importante para su equipo, pero a unas fechas atrás ya no está bien el jugador número 10, el capitán Monge. Va teniendo el balón, falta, dice el juez. Falta en perjuicio del jugador del Milan. Habrá tiro libre. Corresponde para el equipo del Milan y va a salir la tarjetita, tengo entendido también, a ver para quién. Creo que sí. Ahí está llamando a un futbolista, Gilberto. Sí, tarjeta amarilla. Es el tercero del partido. Bueno, por no tener también la canillera. Muy puntilloso el árbitro, Gilberto. Y está bien porque son cosas que los jugadores tienen que estar conscientes que están acá jugando fútbol. No tiene que tener, porque es seguramente está en el reglamento también eso, ¿verdad? Y los árbitros están haciendo su trabajo como se debe también. Así que tampoco los jugadores tienen que enojarse por eso, porque son cosas que ellos tienen que tener sí o sí. Bien. Hasta aquí nada por falta. Hasta aquí por, ¿cómo se puede decir? Por falta técnica sería, ¿cómo es? Por sin imprudencia los jugadores también. Por ende, 3 tarjetas amarillas hasta aquí. Perfecto. Bueno, ahí está el servicio de esquina. Termina sacando Venegas. Casaca 19. Es el jugador del conjunto del representativo del conjunto de Cerro Verde. A ver el balón que va teniendo en zona de medio campo Hermosilla. Casaca 24. Va jugando hacia la banda izquierda. Aparece Larrea también. Bueno, no va a alcanzar. El número 17. El jugador Cecilio Zamudio. Habrá salida, corresponde para el conjunto del Milan que está ganando. Y otra tarjetita también, a ver para quién esta vez. Sí. Para el 21. Le sacó recién ahora. Ahí está entonces. Perfecto. Al número 20. Primero le avisó y después le muestra a Gilberto Así la es. tarjeta. Así mismo. Minuto de hidratación también, ¿sí?
para los jugadores porque el clima está complicado en la tarde de hoy y por ende seguramente se va a tomar mucha agua en la tarde de hoy, Blas Antonio. Sí, así mismo. Bien. 15 minutos, casi 16. Otorga el árbitro minuto de hidratación, una pequeña pausa en el compromiso. Así es, un pequeño pausa para los jugadores, para los árbitros también. La hidratación, así que tarde de fútbol, día sábado, primer partido en la tarde de hoy entre Milan y Cerro. El segundo partido, no sé si tenéis para seguir repasando un poco de los partidos que se va a jugar en la tarde de hoy, de los 6 partidos. Este es el primero. San José Libertad, qué lindo partido, Blas Antonio, el segundo, Sé que la fecha anterior ambos sí empataron su partido, así que hoy seguramente van a buscar ganar su partido ambos equipos, sí, el señor. segundo. Y se había enfrentado también la fecha 7, aquel partido terminó 0-0 también, Gilberto. También, sí. Mira que entre San José Libertad. Sí. Hasta aquí no se sacan ventaja ellos deportivamente. Sí, y el tercer partido van a jugar Sport Upora ante Arsenal, va a ser el tercer partido. Sí, lindo partido también. Arsenal que sumó la fecha anterior, tuvo un empate también. Upora sí tuvo un empate también, con Libertad en la fecha anterior. Arsenal empató también ante Real Madrid su partido. Hoy se enfrenta entre Arsenal y Upora. Vamos a ver si se sacan ventaja. Es el tercer partido. En el cuarto van a estar jugando Uribucuá Arendá. El Deportivo Arendá ante el Deportivo Uribucuá. El cuarto partido. El quinto juega San Isidro ante Ciudad Nueva. Ciudad Nueva. Es el quinto partido. El último juega Real Madrid 15 de agosto. Estos son los partidos en la tarde de hoy de esta categoría. Bien, los partidos programados para esta nueva fecha del campeonato senior, que ya están en etapa de clasificación. Por eso es importante siempre los partidos. Aquí sale Carlos Benítez. Va teniendo Carlos. Profundiza el pase. Pica el jugador Porfirio Ramírez. También Zamudio, pero no pudo alcanzar Cecilio, tampoco Porfirio. Ya está el guardameta Albino Miranda. Ya tiene el esférico en su mano. Ya juega con su capitán, es Silvio Carvajal. Ahora Chamorro, participa ahora Duré. Sale hacia la banda derecha. Apertura para el lateral derecho. Se frena porque hay buena marca. Le encima ahí Hermosilla, pero continúa Duré con el esférico. Le roba la pelota. Hermosilla juega con Carlos Benítez. La devolución de vuelta para el jugador Hermosilla. Levanta el centro, pelota para Zamudio. Pica el 17. Va Cecilio, vamos a ver si alcanza. No, muy fuerte, muy exigido el pase, Gilberto. Sí, le costó al jugador alcanzar esa pelota. Ya muy exigido para el futbolista también. Así que hasta aquí 2-0 arriba Milán en este primer tiempo. 2-0 con el gol con los goles. Jiménez Silguero. Jiménez, sí. Luis Alberto y Alcides Silguero. Así es. Los goleadores en esta tarde de este primer partido. Ahí está Albino Miranda. Ya sale con Cantero. Apertura para el lateral izquierdo. Rodríguez ahora participa. Luis Rodríguez. Ahí se muestra Paniagua. Pelota para Vicente. Paniagua juega con Jiménez. Ahí está el mediocampista. El pase profundo para Paniagua. Corre el 37. Va Paniagua. Hace rebotar en el defensor Hermosilla. Va a ser tiro libre de esquina, Gilberto. Así es. Otra pelota parada aquí para Milan. El segundo para Milan. Esta pelota parada que consigue Paniagua, que es el goleador de este equipo, pero hace 3 fechas que no viene sumando Blas Antonio. Bueno, habrá córner, punta izquierda, corresponde para el equipo del Milan que gana 2-0 parcialmente. Ahí está el centro por abajo, queda para Luis Rodríguez. El pase atrás para Paniagua, centro que quita con el muslo el defensor de Cerro Verde. Ahí está Garcete, participa también. Ahí se muestra Chamorro. Garcete prefiere meter el pelotazo largo. Sin destinatario prácticamente, no hubo nadie, no picó. Silguero tampoco, Paniagua. Está Gamarra, el guardameta que va a sacar. Bien, ahí está entonces, esto primero 20 minutos ya de este primer tiempo. 2-0 está ganando Milan en este primer partido en la tarde de hoy. Bien, sale Cerro Verde con Hermosilla. Pase profundo.
para que pueda picar Jara. Atención con esta carga. Va al 49. Jara hacia la banda izquierda. Se frena Jara. A ver, juega con Sixto Monjes. Levanta la cabeza Sixto. Vamos a ver con quién se apoya. Bueno, el pase en este caso para el rival. Sale Carvajal. Silvio, el capitán, profundiza también el pase. Ya intersecta el defensor de Cerro Verde. Va hacia adelante. Pelota para Larrea, pero termina sacando el defensor hacia un costado. Ahora lateral corresponde para Cerro Verde. Va lentamente también a posicionarse otra vez en zona antagónico, Gilberto. Así es, de a poco también Cerro Verde de vuelta. Ahí con la pelota para que va a tener, que es el lateral para Cerro Verde. Esto sigue. Arriba 2-0 el equipo de Milán. Bien Silguero para bajar. No pudo conectarse con Paniagua. Ya está la marca de Larrea. Ahí está, Larrea pierde. Luis Alberto queda con él. Esférico juega con Paniagua. Pica el 37. Peligro de gol. Atención, Milan con este avance. Va Paniagua. Traba Carlos Benítez. Gana el servicio de esquina. Otra vez córner. Corresponde para el conjunto del Milan. Otro tiro de esquina para Milan. Es el tercero. Para Milan aquí de vuelta. Va a tener una pelota parada. Habrá servicio de esquina punta izquierda. Para el representativo del Milan. El conjunto rojinegro ya autoriza el juez. Va a venir el centro para poder cargar, buscar por vía aérea el tercero. 2-0 está arriba el conjunto del Milan. Y en el centro, Silguero que se apoya ahí con Carvajal. Apunta y dispara Carvajal. Bueno, el remate no tuvo potencia tampoco, buena dirección. Por eso va a ser salida para el equipo de Cerro Verde. Así es, intentó acá de vuelta Milan, pero va a ser salida para Cerro Verde. Va a estar saliendo Gamarra desde su portería. Ya 22 minutos de este primer tiempo. 22 minutos de juego. En su primera mitad gana 2-0 el conjunto rojo y negro. Es el representativo del Milan. Luis Alberto, el autor del primer tanto, juega con Luis Rodríguez. Se le escurrió. Todavía no salió la pelota. Juega con Luis Alberto Jiménez. Ahora Chamorro, Darío juega. Darío participa ahora otra vez Jiménez. El pase profundo para Paniagua. Pica Paniagua, atención. Está el remate. Paniagua va. No pudo ser, increíble. Duré con golpe de cabeza. Termina fallando ya el arco en blanco, Gilberto Brites. Así es, no sé, casi no vio su pelota bien. No pudo colocar o se asustó acá el jugador de Milan. Erró la portería. No pudo el jugador Paniagua. Va a ser saque de arco para el portero Gamarra. Bien sale Zamudio. El balón para Sixto Monjes. Carlos Benítez pide. Pelota para él. Sale Benítez. Continúa Carlos con el esférico. Pica fuerte. Por eso ya recupera. Y ya sale con todo a cargar de vuelta el equipo de Milan. Con Paniagua. Participativo también Paniagua. Ya asistió para el segundo tanto hace rato. También una asistencia perfecta para que Duré pueda desaprovechar. Aquí tiene Hermosilla. Recupera muy bien para el equipo de Cerro Verde. Juega Hermosilla. Pisa el esférico. Termina jugando con Duarte. Este es Duarte. Sale otra vez con el jugador casaca 24. Ya se muestra Porfirio Ramírez. Pica Ramírez. Pelota para Porfirio. Ahí está. Engancha muy bien. Entra en diagonal. Atención. Ya está Cantero en la marca. Otra vez no pudo sacar provecho el equipo de Cerro Verde, pero termina otra vez el balón beneficiando a Hermosilla. Va Hermosilla, juega con Duarte. Ahí está la carga. Bueno, no pasó nada. Sale de contragolpe de vuelta el equipo de Milan para atacar. Ya se muestra también Luis Rodríguez. Pelota para Luis. Rodríguez corre, sale. Otra vez Carlos Benítez. De buena faena también hoy. Buen trabajo hoy de Benítez. Saca toda la pelota. Está muy atento ahí el central Carlos Benítez de Cerro Verde. Tiene la pelota Luis Alberto. Apertura para el número 17 es jugador Duré. Rafael que corre. Vamos a ver si alcanza. Sí, alcanzó. Hace participar a su lateral derecho. Es Mario Cardoso. Ahí está Mario. Gira bien. Ahora juega con Jiménez. Luis Alberto que levanta esa pelota. Duarte ahí para bajar. Duarte juega en cualquier parte. Entonces ya recupera otra vez el equipo de Milan. Con Carvajal. Juega con Paniagua. Destapado está Vicente. Viene el centro otra vez para Duré. Bueno, esta vez le sobra la pelota. Balón que va saliendo lentamente afuera y fue lo último de esta primera etapa. Así es, fue lo último de esta primera etapa. Nosotros vamos a tener un minuto de pausa, ya venimos.
Bien, ya estamos de vuelta para este segundo tiempo donde el equipo de Milan está ganando su partido por 2-0 a Cerro Verde. Esto de minuto arranca el segundo tiempo. Se está esperando la autorización del árbitro para que pueda proseguir ya este segundo tiempo, este segundo 25 minutos del partido. En el primer tiempo ganó ya Milan por 2-0. Tenemos 3 tarjetas amarillas, los 3 no fue por falta ni nada que ver, sino que por no tener su canillera los jugadores. Por ende, está con tarjeta amarilla los 3 jugadores que tuvieron del primer tiempo. Esto va a arrancar el segundo tiempo. Hay cambio para Milan. Se quedó ya en la banca Silguero, uno de los goleadores. Ingresa Rojas, Armando Rojas, entonces ingresa a la cancha. Esto ya arranca el segundo tiempo, Blas. Sí, así mismo, Gilberto. Ya arranca la etapa complementaria entre Cerro Verde, Milan. Gana el equipo del conjunto del Milan 2-0 parcialmente. La pelota que ya está en poder de Rojas, el recientemente ingresado, que está supliendo al jugador Silguero. Este es Carvajal, pelota para Vicente Paniagua. Balón hacia el costado derecho con el jugador Paniagua. Retrocede el pase. Bien, gana el servicio manual. Habrá lateral en zona de ataque, corresponde para el equipo de Milan. Segundo tiempo en marcha, señores. 2-0 está arriba el conjunto rojo y negro, que está sumando 3 puntos. Por supuesto, también ya pensando en su clasificación a la siguiente fase. Sí, va escalando posiciones. Creo que con este resultado va a 26 puntos, si mal no recuerdo. Hay que ver en la tabla también. Sí, Pero está entre los 6 mejores. asimismo, el equipo del Milan, todos los equipos obviamente está pensando entrar en esos, entre los 6 mejores de este campeonato. Va teniendo Paniagua, pierna zurda, levanta al centro, pelota arriba, a ver para quién, para nadie prácticamente. El arquero que termina sacando, y Carvajal también remató así como venía el remate, salió desviado, va a ser salida, corresponde saque de portería para el equipo de Cerro Verde. Así es, va a ser salida para Cerro Verde, que necesita hacer ya el descuento en estos primeros minutos del partido para que pueda buscar el empate en este partido. Hasta aquí está perdiendo por 2-0 el equipo de Cerro Verde. San José Libertad se viene a continuación. Otro partido que promete bastante, Gilberto. Sí. San José y Libertad, que ambos tuvieron empate en la fecha anterior. San José que quedó sexto después de la fecha anterior. Así que hay que ver si suma hoy a 3. Bien, el guardameta ya sale. Albino Miranda. Balón para Luis Rodríguez. Va teniendo la pelota el representativo de Cerro Verde, Sixto Monge ahora. Retrocede el pase para Zamudio. Ahora participa también Jara. Este es Larrea. Ahora Carlos Benítez. El zaguero central sale con pelota dominada. Va a Cerro Verde. Sixto Monjes. Intersecta muy bien Duré. Balón que pica, queda para Vicente Paniagua. Vamos a ver si puede sacar provecho Paniagua. Atención. Traba muy bien Aldo Larrea, por eso no pudo rematar de buena manera aquí Vicente Paniagua. Sí, de vuelta acá intentó el 37 Paniagua, pero ahí tuvo también el jugador Larrea que le sacó esa pelota a Vicente, que hasta aquí todavía no puede marcar. Está buscando hace rato ya el primer tiempo y ahora inició este segundo tiempo, de vuelta busca su gol Paniagua. Bien, balón que termina en los pies de Hermosilla. Va teniendo la pelota el número 24. Ahora participa otra vez Chamorro. Saca hacia adelante. Va teniendo Vicente Paniagua. Pica habilitado. Atención con esta carga. Va Paniagua. Atención Vicente. Está el jugador Rojas. Pelota para él. Atención el remate. Bueno, salió algo defectuoso el remate de Rojas, por eso desaprovecha esta oportunidad del conjunto de Milan. Se salva aquí de vuelta a Cerro Verde del tercero de Milan, que desaprovecha una ocasión clara de gol. Bien, Ubupona tiene 29 puntos. 29 puntos, sí. Milan 26. 26. 15 de agosto 25. Libertad 22. Sí. Sportivo Arenda 22. Sí, señor.
A ver, Y le después ya sigue está San José, que está en el sexto lugar, Sí. zona de clasificación con 20 puntos. Así es. Así que se Los- mantiene. Los equipos que está Sí. con... Primero y segundo, Grupo A y Milan. Después ya está ahí, entre los montones, los otros equipos que están ahí atrás. Esta sería la tabla Sí, señor. de posiciones actualizada, Gilberto, ¿eh? Así es. Con este marcador, Milan también suma 29, es decir, que alcanza momentáneamente por lo menos al conjunto de Upona. Así es. Está también ahí arriba en Milán con Upona. Así que hoy depende mucho de qué haga hoy Upona también para que no pueda perder esa delantera de la tabla de puntuaciones. Sí, bien. Está sentido el 9, ya se recupera de a poco. No sé si va a poder continuar también. Sale caminando. Creo que está derramando alguna sangre también la parte de la boca, Sí. o la parte de la nariz, Gilberto. Capaz. Se golpeó ahí. La parte de la cara. Hay codo, dice el compañero ahí también. Sigue. Sale entonces el jugador con sangre. Seguramente hay que ver si ingresa o hay cambio o no. O sigue el jugador. Sí. Hasta aquí sale a un costado para que sea también mejor atendido. Y continúa el partido. Va teniendo Porfirio Ramírez. Balón hacia la banda derecha. Sale Zamudio. Ahí se muestra otra vez Ramírez. Pelota para Duarte. Duarte para Cerro Verde. Hermosilla pica. La deja ahí para su compañero que está apareciendo ahí hacia la banda derecha. Es Porfirio Ramírez. Sixto Monje se muestra. Bloquea muy bien el defensor. Va a ser, en este caso, servicio descostado. Ya está Flecha a la cancha también. Sí. Robert Flecha. Juega como zaguero central, Gilberto. Así es. Por Chamorro. Ingresó Flecha entonces. Es el segundo cambio para Milan por el jugador Chamorro. O Chamorro está todavía, Gilberto. A ver. Vamos a confirmar Rodríguez. quién es el que sale para permitir el ingreso de Robert Flecha, que ya está en la como en este caso defensor central. Va Rojas, balón para Duré, pero termina errando el pase, no pudo conectar bien con Duré y va saliendo el equipo de Cerro Verde. Así es. Va a ir saliendo de Cerro Verde. Creo que salió Rodríguez también. Luis Rodríguez. A ver. Carvajal está todavía. Bueno, ya vamos a estar corroborando. Cardoso está todavía. A ver. Bueno. Ahí está entonces. Sigue el resultado. Arriba Milan ganando su partido por 2-0. Está buscando incesivamente el tercero, pero hasta aquí no está aprovechando también las ocasiones claras de gol que tiene Milan a su favor. Garcete el que Garcete, ahí está entonces. Garcete siempre queda en la banca, si no ingresa Garcete, o sea, en el segundo tiempo siempre ingresa Garcete. Hoy arrancó de titular Garcete. Garcete que es un polifuncional porque siempre juega a veces de delantera, del medio campo, central, por afuera. Hoy arrancó de central. Sí, señor. Sale con pelota dominada, pero termina complicando aquí Cecilio Zamudio. Va Cecilio. Balón para Sixto Monjes. Ahí está Sixto, el capitán del conjunto Cerro Verde. A ver si se anima. Repara, pero el disparo salió mal por parte del jugador. Sixto Monje, habrá salida para Milan. No le sale una Monje en este partido para Sixto Monje. Intentó acá vuelta patear directamente al arco, pero no fue bien esa pelota, así que va a ser salida para Milan. Va a salir el equipo del Milan. Albino deja ahí para su compañero. Fernández termina sacando largo. Con golpe de cabeza. Baja el defensor de Cerro Verde. Va teniendo Ramírez. Pierde ante Rojas. Ahora el balón está en poder del jugador Silvio Carvajal. Sale el círculo central. Balón para Duré. Otra vez Silvio, el pase no estuvo bueno por parte de Duré, en forma equivocada fue el pase. Sixtos Monje, va Sixto. Monjes tiene el esférico. Se conecta aquí con Ramírez, termina sacando Flecha a un costado. Habrá lateral, corresponde para el equipo de Cerro Verde. 2-0 continúa el partido, Gilberto. Así es, 2-0 este partido. Ya en el segundo tiempo. Ya tenemos minutos, a ver. 9 de este segundo tiempo, casi 10 ya del partido. En el segundo tiempo, resultado 2,
Milan 0 para Cerro Verde. Balón de Fernández. Cardoso. Sale con pelota dominada Milan. Pase profundo. Aquí la marca de Benítez. Benítez se deja para Zamudio. Sale con Sixto Monjes. Ahora Hermosilla. Monjes de vuelta. Parece Zamudio destapado el 40. Va Zamudio. Balón para Cecilio. Atención. Con esta carga viene el centro. Tentó el centro por abajo, pero termina bloqueando Fernández. Va a ser córner para el equipo de Cerro Verde. Es el primero que va a tener Cerro Verde en primer tiro de esquina aquí. Intentó bien Zamudio, va a ser tiro de esquina, pelota parada para Cerro Verde, a ver cómo trabaja. Bien, es el primer tiro libre para Cerro Verde en este segundo tiempo. Perfecto. Córner, punta izquierda, viene el centro cerrado, no pasó nada. No sacó nada de provecho de esta pelota detenida el conjunto de Cerro Verde. No pudo trabajar de buena manera Gilberto. Así es, acá mal la pelota de Cerro Verde. Intentó, pero no pasó nada en ese tiro de esquina. Y Milan que ya sale buscando el tercero. Bien, balón que termina. Muy fuerte el pase. Ya está el guardameta Gamarra. Sale con Carlos Benítez. Cerro Verde en la posición del balón. Con Carlos Benítez, con un puntín, pone ahí a correr al jugador Zamudio. Ahí está Cecilio y en la marca Chamorro. Baja muy bien para Cardoso. Lateral derecho, domina la pelota. Ya se conecta con Jiménez. Sale Milan. Está Rojas. También Paniagua. Ahí está pidiendo la pelota justamente Paniagua. Sigue Carvajal. A ver qué pasó, mano, no tengo entendido. Sí. Creo que pitó mano, sí, el árbitro del partido. La terna hoy diferente otra vez, Antonio. La fecha anterior fue terna de Guayaquil. Esta vez no tenemos esa información. Vamos a preguntar ahí la que terna es, pero hasta aquí bueno el trabajo de los árbitros. Bien, Paniagua, va Vicente, pierna sur, atención, engancha, deja para Rojas. Gol. Gol del Milan. Armando Rojas termina definiendo prácticamente en el área menor. Tras esa muy buena habilitación de Vicente, Paniagua define de buena manera. Armando Rojas deja Milan 3, Cerro Verde 0. Así es, acá sí con este liquidas Milan este partido. Buen trabajo de vuelta de Paniagua, el segundo segundo asistidor de este partido. Marca el tercero Rojas, el goleador de el que marcó el tercero para Milan. Con este resultado Milan 3-0 para Cerro Verde. La segunda asistencia de Panigol hoy, Las Antonio. Sí, señor, así mismo. Pero Panigol quedó atrás, hoy de asistidor. Bueno, hoy no se encuentra con los goles, pero sí, 2 asistencias entonces. Así es, 2 asistencias del 37 de Milan. Bueno, minuto 11 llega el Así tercero. es el tercero entonces a los 11 minutos este segundo tiempo. Bueno, con esto liquida ya este partido Milan, porque les cuesta y mucho al equipo de Cerro Verde crear ocasiones de goles. Yo no me acuerdo ni uno en este partido, Blas Antonio, no sé si vos te acordás. Para Cerro Verde no hubo una claridad de gol para Cerro Verde en este partido. Bien, tiene Paniagua. Ahí detrás vemos ya calentar al equipo de San José, que entra en acción después. Va a jugar ante el Libertad. Luis Rodríguez. A ver, un minuto de pausa o va a ser cambio. Bueno, cambio. Va a ingresar Monjes. Pablino Monjes por Duré. Bueno, ahí está entonces el cambio para Milan. Sale Duré. Ingresa Monje, Rafa Duré. Afuera adentro, Monje Paulino. Entonces para Milan. Sí, señor. Otro cambio más. Y justamente el tercero. El tercer tanto, Gilberto, estaba en la banca. Justamente con Rojas, que ingresó en este segundo tiempo, termina marcando el tercero para que Milan esté goleando 3-0. Sí, es el primer cambio que hubo en este partido. Inició con todo el segundo tiempo y marcó ya Rojas, entonces el tercer gol de este partido. ¿Había ingresado por Silguero? Sí, por Silguero. Salió el 9, ingresó Rojas por Silguero y marcó ya su gol también. Ahí está el jugador de Cerro Verde, termina ganando el servicio lateral. Habrá lateral costado derecho, corresponde para el representativo de Cerro Verde.
Balón que pica, va a quedar para Cardoso. El lateral derecho domina. Ahí levanta la cabeza, prefiere jugar en forma corta ahí con Fernández. Manu Fernández sale. Va teniendo la pelota el equipo de Milán. Otra vez Cardoso. Apertura para el lateral derecho. Termina sacando cualquier parte de ese balón. Va a corresponder el lateral esta vez para el equipo de Cerro Verde. Ya tenemos 14 minutos y medio. Segundo tiempo. A continuación, Libertad San José, Gilberto Brites. Así es, después de este partido se viene el partido San José Libertad. Ambos equipos necesitan sumar de a 3 para que no pierda posiciones en la tabla puntuacional, porque Buendá está ahí nomás también. Así que San José principalmente tiene que sumar de a 3, porque va a depender mucho del partido. De si hoy gana San Isidro, le va a complicar y mucho a San José si no suma a 3 hoy el equipo santo. Bien, va teniendo Paniagua el balón, va Vicente, va picando, a ver quién se muestra. Va teniendo Paniagua, abre hacia la punta izquierda, apertura para el jugador Robert Flecha. Termina perdiendo Flecha, va a ser Robert de ahora. Porfirio Ramírez, va Porfirio, va Ramírez. Bien la marca Manuel Fernández. La deja para Jiménez, sale Luis Alberto. Balón está dentro del círculo central. Bueno, a ver qué pasó, falta. Sí, le cobró la falta, creo, a Jiménez. Va a ser tiro libre para Cerro Verde. Bueno, pausa, dice el juez. Minuto de hidratación. Entonces, en este 15 minutos ya el segundo tiempo, que está ganando por 3-0 Milan. Hasta aquí a Cerro Verde les cuesta y mucho crear ocasiones de goles. Creo que es el equipo que menos marca goles en este campeonato, el equipo de Cerro Verde, y que más recibe, en este caso, en este campeonato, al equipo de Cerro Verde Blas Antonio. Bueno, después de este partido se viene el partido San José Libertad. Es el segundo partido. El tercero juega Upuna Arsenal. El cuarto partido juega Uruguay Esportivo Arendal. El quinto juega por San Isidro y Ciudad Nueva. Y el sexto y el último partido en la jornada, Real Madrid juega ante el equipo de 15 de agosto. Otro de lo que está ahí arriba también en la tabla, que es el equipo de 15 de agosto, que está ahora tercero con este resultado. Está tercero 15 de agosto. Depende mucho de qué haga hoy. Como si gana hoy su partido Upuná, porque si no gana... Si gana 15, se le va a complicar a Upuná también su partido el día de hoy si no gana, si no suma 3 en la tabla. Bien, gracias Gilberto. Momento de pausa, por eso esta pequeña pausa justamente en este compromiso para la hidratación. En esta tarde calurosa aquí en la ciudad de Iribucuá. Específicamente estamos aquí en el Sport San Nicolás, donde esta nueva fecha alberga de vuelta este campeonato senior. Mañana juega la selección de Iribucuá también en la categoría juveniles, tanto la sub-15 y la sub-17. Así es, mañana. En la cancha de la liga. Creo que sí, ahí se va a jugar mañana los dos partidos. Iribucuá categoría sub-15 y la sub-17. La sub-17 creo que ya está clasificado, pero la sub-15 creo que tiene que sumar a 3 para que no se le complique al equipo de la selección sub-15. Entonces mañana en la cancha de la liga se juegan los dos partidos. Sí, señor, en el estadio Profesor Francisco Acuña Valdovinos. Así es. Cancha de la Liga Deportiva de Iribucuá se juega la siguiente fecha también de este campeonato que organiza la Federación del Fútbol del Segundo Departamento. Mañana Iribucuá recibe a 25 de diciembre al Así equipo es. del Portal del Norte, Gilberto, ¿no? Así es, mañana entonces la selección, invitamos a que la gente pueda irse a la cancha, le voy a apoyar a los chicos que está representando a la Liga Deportiva de Iribucuá. Continúa el viento fuerte aquí en la ciudad de Iribucuá, continúa también el partido y continúa la ventaja, el triunfo de 3-0 del equipo del equipo de Milán. Iribucuá ante 25 de diciembre, compañero. Bueno, ahí está. Viene el centro. Balón que pica ya. Hubo offside también por parte de Paniagua. Quedó enganchado ahí Paniagua. Es la segunda vez que quedó en offside el jugador Paniagua en este partido. Ya sale jugando
El jugador Duarte. Era el, sí señor, Duarte el que toca para el jugador Monjes. Ahora participa Carlos Benítez. Saca Benítez. Queda para Luis Rodríguez. Dentro del círculo central deja ahí para Carvajal. El capitán Carvajal juega con Pablino. Ahí está Monjes. Golpe de cabeza defensivo. Queda para el jugador Rodríguez. A ver, Luis que dispara. El arquero en segunda instancia se queda con el balón. Buen remate de Luis Rodríguez. Sí, intentó acá Rodríguez buscando su gol también, pero estuvo atento ahí el portero Gamarra que saca esa pelota. Va terminando de a poco este compromiso ya. Estamos llegando lentamente al minuto 20. Va saliendo Zamudio. Gabriel, ya se muestra Cecilio. Pelota para Hermosilla. Va Hermosilla para Porfirio Ramírez, para Duarte. Atención, está el descuento. Duarte sale muy bien Chamorro en la marca. Termina sacando el arquero del conjunto del Milan. ¿Qué cobró ahí el árbitro? Bueno. Ahí está entonces, prosigue el partido. Hasta aquí 3-0. Está ganando Milan su partido. Que le gana hoy a Cerro Verde en este partido. Es el primero de la jornada donde Milan está sumando de a 3 y está peleando la punta al equipo albiceleste que el Sport Uruguay. Bien, aquí termina definiendo con golpe de cabeza Vicente Paniagua, pero sí, quedó en la trampa. Sí. Quedó en la trampa, nunca observa su línea Paniagua. Así es, de vuelta en offside. Milan también cambió su portero. Sí. Amado Garcete es el guardameta ahora por Albino Miranda. Sí, señor. O sea que sume más compañeros seguramente. Miranda es el portero titular de este equipo. Ya está Garcete como nuevo arquero del conjunto del Milan. Ahí está saliendo Monjes. Frondoso es el plantel de Milan. Muy frondoso. Tiene casi 2 equipos Milan. Y siempre tiene muchos cambios. Así es. Bien. Sale Gabriel Zamudio. Pelota para Cecilio. Va Zamudio. Balón para Hermosilla. Dentro del área ahí se luchan. Hermosilla termina saliendo del área rival. Ahí se muestra Gabriel Zamudio también. Está Porfirio Ramírez, pelota para él. Va Porfirio Ramírez, deja para Hermosilla. Va la carga de Cerro Verde. Busca el descuento. Atención, el remate. Bloquea muy bien el número 5. Fernández va a ser córner. Así es el segundo para Cerro Verde. Este tiro de esquina es el quinto del partido. Y vamos a ver cómo trabaja en esta. Cerro Verde que intentó recién aquí y consigue este tiro de esquina. Córner, punta izquierda. Corresponde para Cerro Verde. Atención el centro. Otra vez se va a repetir la acción. De vuelta va a ser córner. Otro servicio de esquina. Ahí está Chamorro. Acomodando también ahí a sus compañeros. Garcete habla ahí a los centrales para que pueda estar bien parado ahí para defender. Ahí viene el centro. Pelota arriba. Golpe de cabeza. Atención fue por parte del jugador Jara. Deja ahí para su compañero. Atención. Garcete el remate. Atención. Otra vez Garcete. Termina sacando el guardameta que responde muy bien en esta oportunidad, Gilberto. Sí, acá sí llegó bien Cerro Verde, buscó ese primer gol que necesitan para el gol de honor, sería para ellos, y es que estuvo atento el portero que se queda con esa pelota. Sí, señor, termina sacando a Amado Garcete al córner. Habrá servicio de esquina, otra vez se repite la acción. Viene el centro, golpe de cabeza de Zamudio. Algo incomodado por eso, no saca provecho de esta pelota. Detenida de vuelta Cerro Verde, va a ser salida para el equipo del Milan. Así es, va a ser salida para Milan. Tuvo ahí algunos segundos Cerro Verde buscando el descuento, pero no pasó nada en ese ataque que tuvo Cerro Verde. Ya esta última parte del partido está ganando Milan 3-0. Ya ingresó también Lauro Florentín en el conjunto de Milan, como bien lo está mencionando, tiene recambio este equipo. Ahí está. Rojas, viene el centro para Paniagua, atención, busca el otro tanto más. El equipo de Milan va Lauro, el remate de Florentina, defectuoso. Y bueno, ya va terminando de a poco el partido, ya 23 minutos y medio, Gilberto. Así es, acá intentó Milan buscando el cuarto, pero va a ser salida para Gamarra, va a ser salida para Cerro Verde. Esta última vuelta ya del partido, este último minuto ya del partido. Sí, señor, ya 24 minutos de compromiso. La última vuelta
del segundero, señoras y señores, del reloj. Va a terminar este compromiso, va a ganar el equipo del Milan. Viene el centro, pelota arriba, saca con golpe de cabeza el defensor. Este es Jara. Va teniendo Antonio Jara, pica fuerte. Recupera muy bien Duarte. Este es Zamudio. Va dejando ahí para Jara. Este es Larrea. Saca Fernández. Sacó largo Fernández. Sale el guardameta de Cerro Verde. Va a terminar el partido. Así es, última parte ya del partido. Creo que va a ser la última salida para Cerro Verde también. Ya esto segundo nada más falta para que se termine este primer partido en la tarde de hoy entre Milan y Cerro Verde. Y después de esto tenemos el partido de San José y Libertad. El equipo Agumarela le enfrenta al equipo Santo en la tarde de hoy, después de este partido. Y con lo último, minuto de pausa, ya venimos.
Muy bien, señoras y señores, ya de vuelta para este segundo partido en la tarde de hoy. Juega San José, Libertad San José. El Gumarelo le enfrenta al equipo Santo en la tarde de hoy. Ya arrancó este partido, Blas Antonio. Ya arrancó el segundo. Ya en minutos vamos a tener la planilla oficial de los equipos de San José y de Libertad. Este es el segundo en la tarde de hoy. Recién terminó el partido de Milan y Cerro Verde ganó Milan por 3-0. En la fecha anterior estos dos equipos no sumaron de a 3, tuvo empate 0-0 los dos partidos. Ahora va a estar buscando Libertad ganar el partido, San José también, porque para que pueda acomodarse a poco en la tabla entre los 6 mejores estos dos equipos. San José que está último en esa tabla de los 6 mejores, y el equipo de Libertad que está ahí nomás con 22 puntos. Entonces es que ambos necesitan sumar a 3 para que pueda estar cómodo, para que no depende más de otros resultados. Los Antonio, sé que ambos necesitan ganar su partido también el día de hoy. Estos son los primeros minutos de este encuentro. Cuando tenga Los Antonio, vamos a proseguir con su relato el día de hoy, sábado 20 de septiembre. Mañana termina lo que es el invierno y arrancamos lo que es primavera-verano, en este caso la temporada que se viene con todo. Si es que mucha gente espera eso, si es que la vendedora y los vendedores de las flores amarillas, por ejemplo, estará contento a hacer su agosto, como se dice, sí, en pleno septiembre. Para que, o sea, hay mucho que no entiende, pero lo que entendemos siempre estamos bien y de acuerdo con eso. Así es que ya depende de lo otro si no entiende. Así es que, claro que sí. Bueno, señoras y señores, esto arrancó recién, los primeros minutos del partido, 0-0 entre Libertad y San José. Vamos a ver si suma hoy a 3 San José o Libertad. Así que buenos equipos estos dos. Y en la fecha anterior no pudieron sumar de a 3. Acá quedó en Noxay, el jugador de Libertad. Quedó enganchado. Cardoso, el jugador de Libertad, va a hacer salida para San José. Entonces que sigue 0-0 este partido. ¿Ya estamos? Ahí de vuelta con el compañero Blas Antonio. Bien, gracias Gilberto. Los primeros minutos de este compromiso entre Libertad a San José. Ahí está Collante con golpe de cabeza, habilita Morínigo. Ahí está Morínigo. Insiste Morínigo. Saca Paraná desde el fondo para Libertad. Este es el número 24, termina bajando en el conjunto del representativo de San José. Balón que termina saliendo afuera. Habrá lateral para cumplir esta Collante. Casaca número 4 para el lateral izquierdo. Ahí está Ayala, juega con Morínigo. Ahí está Morínigo. Habilita a su compañero, está cerca Benítez. Levanta el centro, pelota arriba, atención, llega el equipo de San José. Bien, el guardameta Portillo está atento también, el arquero de Libertad. Ya juega con Ayala. Ahí está Celso. Ayala. Ahí está la carga para Miguel Villalba, pica adelantado. Sí, también Villalba. Adelantado también quedó ahí el jugador Villalba. Así que hasta aquí no está atento los delanteros de ambos equipos. Bueno, era Fernández el que picaba adelantado. Finalmente el número 7. Habrá salida, corresponde para el equipo de San José Obrero. Ya está preparando la salida el guardameta de San José. Va a dejar a Antonio Estigarribia, que juega hoy como también Alfonso. Bueno, Alfonso termina sacando finalmente. Golpe de cabeza de Portillo. Benítez con golpe de cabeza termina bajando. Ahí está Cardoso, deja para su compañero en forma corta. Ahí juega el equipo de San José. La marca por parte de Quintana. También se asoma ahí para poder encimar la marca Celso Ayala. Continúa San José en la posición del balón. Va a meter el centro, no. Atención, engancha otra vez. Bueno, termina perdiendo la posibilidad del avance. Termina perdiendo también la pelota. Va a ser salida para el equipo de Libertad.
Así es, hasta aquí ambos equipos se están acomodando la cancha, no tuvimos todavía claridad de gol de ambos equipos, hasta aquí 0-0 estos primeros 5 minutos del partido. Sale desde el fondo Libertad. El balón que queda ya en poder de Modesto González. Va Modesto. Saca muy bien el jugador José. Ayala también, ahí está. Celso. Juega con Patricio Toledo. Balón que queda para el jugador Javier Mereles. Mereles para el equipo Santo. Ahora se conecta muy bien con Morínigo. Engancha Morínigo. Continúa con el esférico Morínigo. Ahora juega con Modesto González. El número 11 destapado aparece, juega con Benítez. Se equivoca, el pase retrasado. Ya recupera Patricio Toledo. Avanza Libertad. Filtra el pase para Cardoso. Atención, está Cardoso. Adelantado otra vez. No vale la jugada, Gilberto. Sí, quedó de vuelta en offside el jugador de Libertad. Esta es la segunda vez que ya quedó enganchado el jugador. Así que tiene que estar atento ahí los jugadores por sus líneas. Así que se mantiene 0-0 este partido. Bien, el balón que ya está en zona de ataque, pero hubo offside de vuelta. Esta vez se queda en offside también el delantero de San José, Gilberto. Sí, otro más. Hasta aquí no está atento los delanteros. Tiene que estar seguro y atento de su línea los jugadores para que no pueda quedar la trampa del offside. Ven, lucha ya la Celso, no pudo. Ya está la marca de Derlis Alfonso, casaca 24. Ahí para sacar Alfonso. Balón arriba. Javier Mereles no pudo, le sobra la pelota. Ya está la marca por parte del número 22. Saca desde el fondo para el equipo de Libertad es José Escobar. Este es Patricio Toledo, la marca de Benítez. Rogelio gana. Queda el balón para el jugador Morínigo. Va Isabelino Morínigo. Bien la marca aquí el jugador Alcides Paraná. Paraná ya saca con Celso Ayala. Ayala dentro del círculo central. La marca de Modesto González. Entregó mal. Ahora León. Levanta. León. Ahora Benítez. Aparece el número 6 también. Para el equipo del representativo de San José. Conjunto Santo va avanzando con Ayala. Centro para Mereles. Intenta bajar de buena manera y después buscar la conexión, pero no hubo precisión por parte de Javier Mereles en el pase. Ya está el arquero del conjunto de Libertad. Los primeros 7 minutos, casi 8 de partido, Gilberto Britas. Hasta aquí 0-0. Ambos tuvieron no tuvieron claridad de gol en este primeros 7 minutos del partido, pero está intentando San José y Libertad también. Solamente todavía les cuesta controlar lo que es la línea a los delanteros de ambos equipos. Sale Quintana. Balón para jugador Portillo. Portillo para Paraná. Quintana de vuelta. Tiene Libertad el esférico. Entrega mal. Otra vez Quintana con golpe de cabeza. Termina bajando de mala manera también. Patricio Toledo. Traba Patricio. Gana Toledo. Ahora la marca por parte de Modesto González. Falta. Sí. Perjuicio de Modesto. Así es. González entonces quedó golpeado. Va a ser tiro libre. Hasta aquí no hay tarjeta amarilla en este partido. Habrá tiro libre en su salida para San José Obrero. Modesto González. Modesto baja, ya está la marca de Toledo. Este es Benítez. Baja bien para Ayala. Marino juega. Para Isabelino Morínigo. Destapado está Isabelino. A ver qué hace Isabelino. Se conecta con Rogelio. Va Benítez. San José se aproxima. San José muestra su poderío ofensivo con Morínigo. Ahí está Morínigo. Juega con Mereles. Atención con esta carga. Bien la marca Escobar. Termina sacando a media. Queda para Modesto. Atención el remate. Otra vez bloquea Quintana en esta oportunidad. Va a ser lateral. Va avisando ya también San José que quiere el primero del partido. Sí, de a poco está atacando San José. Acá de vuelta tuvo atento ahí los jugadores de Libertad que saca esa pelota al saque manual. Servicio manual. Banda derecha. Quiere Mereles. Ya está la marca de Portillo. Que anticipa muy bien Rogelio Benítez.
Aquí la lucha por parte de Mereles también, centro por arriba, atención el arquero que sale. Ahora sí, después, sí, ya hubo falta en perjuicio del guardameta. Va a ser salida para Libertad. Ahí consigue la falta del portero el equipo Gumarelo. Hasta aquí 0-0, Blas Antonio. Como te digo, todavía claridad de gol frente a los arcos. Sí, algunas aproximaciones. Sí. Hasta ahí Gilberto Brites. Así es, hasta ahí, pero todavía no hubo peligro de gol para ambos equipos. Pinta por un 0-0 todavía desde aquí. Sí, 10 minutos de partido, 10 minutos de esta etapa inicial. Ahí ya saca el defensor del equipo de Libertad. Va teniendo el esférico hacia la banda izquierda con Quintana. Corre el número 4. Viene la marca del jugador León. Gana otra vez Quintana. Ahora Alfonso sale. Derlis traba. Va a ser córner, sí señor, va a ser tiro libre de esquina, corresponde para Libertad. Así es, el primero de este partido, primer tiro de esquina para Libertad también, así que vamos a ver cómo trabajan en la pelota para el equipo Gumarelo. Va para cumplir Hugo Espínola, casaca número 6. Se muestra Patricio Toledo, está Celso Ayala también. Habrá córner para Libertad que va a buscar por arriba. A ver si puede abrir el marcador. Va a levantar el centro. Ya autoriza el juez. Ya está Cardoso también dentro del área menor prácticamente. Viene el centro. Va Cardoso. No pudo cabecear. Queda para Portillo. Le encima, le roba las pelotas. Atención porque va Mereles. Va Mereles. Peligro de gol para San José. Viene Escobar. Estuvo atento ahí. Queda otra vez para Mereles. Ahora Ayala, Marino, la marca de Orrego, sigue Marino, deja para Morini, a ver si se le pega. Morini se aproxima, remata al arco. El arquero estuvo muy bien atento, también se queda con ese remate de Morini. Acá intentó San José, una claridad de gol, ahí estuvo atento el portero que saca esa pelota. Intentó Morínigo para San José, pero estuvo atento el portero Villalba. Ya sale el guardameta, queda para Celso Ayala. El número 10 controla el esférico. Atención Fernández que atropella. El número 7 no pudo. Miguel Fernández. Ya está el guardameta de San José. Se queda con el esférico y ya sale con Marino Ayala. Corre Ayala. Banda izquierda. Va Marino. Se frena. Continúa Marino Ayala. Javier el centro por abajo. Busca a Mereles. Queda para Modesto. A ver si se anima. Modesto juega con Rogelio Benítez, que levanta el centro, atención, intenta definir, pero levantó exageradamente la pierna, por eso ya se cobra la infracción. Así es, se cobra ya ahí la falta. Ya de a poco va intentando los jugadores. Estuvo atento ahí los porteros también, ya está haciendo su trabajo también los arqueros. Hasta aquí 0-0, estos primeros 15 minutos del partido, hasta aquí 0-0, se mantiene este resultado en este primer tiempo. Vamos a ver si hay goles en este partido. A ver, el jugador Orrego, vamos a ver si va a continuar o no. Están los 6 mejores estos dos equipos. Último está San José con 20 puntos. Después está con 22 Libertad. San José, principalmente San José tiene que sumar a 3 porque atrás ya está San Isidro. Si hoy gana San Isidro le va a complicar San José si no suma a 3 hoy el equipo santo. Bien. Sí, es que estaba el número 6. Sí. Es el primero para el jugador está con tarjeta amarilla. El primero del partido también, la tarjeta amarilla. Sí, así es. Sí, por eso le saca también la tarjeta amarilla. Por jugar brusco, como ellos dicen. Bueno, ya está saliendo fuera del campo de juego. Creo que hay sangre también, un corte importante ahí en la parte del rostro. Y ojo que se salvó de la roja, Gilberto. En este caso, lo de Fidel, porque creo que... Y si le quiere sacar la tarjeta roja, tranquilamente le puedo sacar porque está eso en el reglamento, porque salió sangre. Hubo sangre en esa jugada. Y tranquilamente le puede sacar la tarjeta, nadie le va a decir nada al árbitro tampoco. Bien, va Mereles, atención, no pudo. Mereles otra vez
Cada vez se va aproximando mejor también el equipo Santo, que está amenazando ya el primero del partido. Sí, que está buscando incesantemente el primero. El equipo de San José recién tuvo uno Morínico y estuvo ahí atento ahí el portero Villalba. Morínigo gana bien a su marcador, continúa Morínigo, Sabelino puntea la pelota para Rogelio Benítez, la marca de Patricio Toledo, Ferre a la marca de Patricio, aquí queda para Collante, termina picando fuerte y el árbitro otorga un minuto de pausa a Gilberto Brites. Minuto de hidratación, porque el clima amerita también tener minutos de hidratación, sí, tomar mucha agua sería importante para los jugadores también. Bueno, este es el segundo partido. El tercero juega Blas Antonio Upona ante Arsenal. Partidazo también. El cuarto juega Uruguay Arenda. El quinto juega San Isidro, Ciudad Nueva. El sexto juega Real Madrid. Y 15 de agosto son los partidos el día de hoy, en la tarde de hoy, el sábado 20 de septiembre. La tabla de puntuaciones, Libertad, Milan y Upona está a puntos iguales con 29. Después ya está con 25, 15 de agosto, 22 para Uganda y Libertad, 20 para San José. Son los primeros 6 de la tabla de puntos. Y hoy se termina el campeonato, son los 6 mejores clasificados de la temporada. Así que... Sí, se pone cada vez más interesante. Sí. Hasta aquí. Esta es la fecha 13, creo. Se juega hoy. Sí, fecha 13. Fecha 13, si vamos a ir por la... Porque hubo partido de regularización también. Hubo fecha que no se jugó y por ende se regulariza a poco. Y... porque la fecha anterior fue la fecha 12. Según lo que nos pasaron la gente de de comisión directiva de este campeonato. Bien, paralizado el juego porque hay tiempo de hidratación. El partido continúa también 0-0 entre San José Libertad. Campeonato senior. Hoy sábado 20 de septiembre del año 2025. Aquí nosotros estamos en el Sport San Nicolás en esta tarde calurosa. Aquí en la ciudad de Iribucuá, el partido que está 0-0. Ya 17 minutos de esta primera etapa. Va a continuar el compromiso. Sí, Benítez, sí, es el primero del partido, el único de este partido también. Sí, partido tranquilo también por ese lado. Sí. Bueno, habrá lateral, va a continuar el partido, señores. Ahí se va lentamente Espínola para cumplir. Lateral derecho del conjunto de Libertad. Ya juega Espínola para Toledo. Patricio levanta el centro. Busca a Cardoso. Rosalino. Que pica, pero ya está la marca por parte de Meneles. Meneles deja ahí para León. Queda para Quintana. Termina sacando Quintana. Balón para Celso Ayala. Pica dentro del área. Va Celso. Va a Libertad. Termina ganando el servicio de esquina porque traba muy bien Ignacio León. Corresponde para Libertad. Así es el segundo tiro de esquina que consigue Libertad. En este es el segundo de este partido también. De vuelta acá, Libertad va a estar trabajando con la pelota parada. Otra vez se va lentamente Espínola para el servicio de esquina. Varios hombres de Libertad ya pisando el área rival para buscar el primero del partido por vía aérea, viendo el centro. Arriba ese esférico para Nano, no pudo, Portillo tampoco. Corre Cardoso, no pudo también. Va a salir desde el fondo el equipo de San José. Continúa el partido sin emociones. En esta primera etapa. Desde el fondo va a salir San José Obrero. El guardameta va a dejar a Derlis Alfonso para sacar. Sacar largo, sí señor. Balonazo de Alfonso. Quintana baja. Ignacio León pone el pecho a la situación. Juega con Benítez. Otra vez Isidro Quintana intercepta. Lucha Fernández. La marca de Rogelio Benítez. Queda para Portillo. Otra vez la carga. Con golpe de cabeza termina sacando el 9. El conjunto San José Obrero es el jugador que luce con el número 9.
es Fernández del conjunto del equipo de San José Obrero. Va a la carga, Libertad con todo. Hubo falta en ataque, dice el juez. Habrá tiro libre en su salida para el conjunto de Libertad. Sí, así es, hacer salida para Libertad. Hoy no le vemos a González de San José Los Antonio, que bueno, también siempre hace buenos partidos. Hoy no está, el 9. Hoy es Bernal, está de 9. Hubo fecha cuando juega Gabriel González. Hoy no está. Bueno, 0-0 hasta aquí. No tenemos goles todavía en este partido, en este primer tiempo. Así es, va Mereles, balón que pica dentro del círculo central, Fernández desvía, lucha Ayala, está Alfonso, termina sacando León, con golpe de cabeza responde también Quintana, otra vez León, va filtrando el pase ahí, pero ya está la marca por parte de Mereles, Rogelio se muestra también, pero ya la pelota sale afuera, ahora lateral corresponde para Libertad, se van prestando también la pelota, hubo imprecisiones en esta Sí, parte del partido, Gilberto. así es. Hubo imprecisiones en este partido, principalmente en esta última parte. No, tampoco, ambos equipos no mantienen mucho tiempo en la pelota. Bien, lateral corresponde para Libertad que también aprovecha la posibilidad. Mandan a sus jugadores hacia adelante. Habrá pelota, corresponde para el conjunto del Guma. Finalmente va a ser córner. Va a ser pelota en el último rincón para el equipo de Libertad. Ahí se va Portillo, se va Cardoso. También Toledo. Se suma también Fernández. Ayala también. Falta. Reclama la gente de Libertad que no es falta. Sí, Lo sanciona. así es, un lindo tiro libre consigue San José. Le cobró la falta ahí al jugador Escobar, en este caso. Va a ser tiro libre para el equipo Santo. Esta última parte del partido, 0-0. Marino Ayala frente a la pelota. Corresponde tiro libre para San José Obrero. Solamente un hombre en la retaguardia. Va Marino. Ayala centro. Golpe de cabeza de Paraná. Otra vez Marino Ayala. A correr. El balón le pone ahí hacia. Con ese remate de Miguel Fernández. Acá intentó Fernández sorprenderle al portero, pero estuvo atento el arquero de San José que ya va saliendo jugando. Ven. Ignacio León abre. Modesto González tapado, pero estaba en offside. Sí, quedó enganchado ahí el jugador de San José. Va a ser salida para Libertad. Nos aproximamos al minuto 24, es decir, ya estamos lentamente llegando a la recta final. Sí, señor. Esta primera etapa. Hasta aquí sin goles. Celso Ayala destapado aparece. Va Libertad. Continúa Celso. Tiene el córner y sí lo consigue. Así es, otro tiro de esquina. Es el quinto ya para Libertad. Toda la pelota para Libertad en este primer tiempo. Y vamos a ver cómo trabaja en esta pelota parada. El segundo partido en su primera mitad ya está de a poco despidiéndose. Viene el centro.
Así es, fue lo último de esta primera etapa. Nosotros tenemos un minuto de pausa, ya venimos para el segundo tiempo. Bien, ahí estamos, señores, ya de vuelta para este segundo tiempo. Estamos ya esta segunda parte del partido entre Libertad y San José.
0-0 sin goles hasta aquí en este partido, Blas Antonio. Sí, así mismo. Corresponde salida para el equipo de Libertad. Así es, va a ser salida para el portero Villalba. Acá intentó en las pelotas paradas San José, pero no pasó nada en esa jugada. Va a ser salida para Libertad. Desde el fondo para salir el conjunto del Guma. El guardameta va a sacar seguramente largo. Retrocede. Gol de San José Obrero, señoras y señores. Linda jugada y la definición, y qué decir, de Fidel Benítez con golpe. Taco termina definiendo como los grandes, mi querido Gilberto Brites. Aquí San José arriba en el tanteador, lo hizo Fidel Benítez. 1 para San José, 0 para Libertad. Así es, creo una jugada importante de San José acá. Trabajó muy bien la pelota y jugada de lujo. Y con ese gol de lujo también de Benítez. Con ese resultado está ganando 1-0 San José. Marca el primero en este segundo tiempo. Sí, muy buena jugada colectiva por parte del equipo de San José, que termina con ese golpe de taco, con esa definición de lujo por parte del jugador Fidel Benítez. Libertad sale con todo también, busca el empate, centro cerrado, queda para Patricio Toledo, atención, otra vez el rebote queda para Patricio, engancha, Toledo está, el remate, erró el arco, señoras y señores, prácticamente un penal en movimiento. No pudo Patricio Toledo en esta oportunidad embocar, Gilberto. Sí, acá perdonó Libertad una ocasión clara de gol. Después de ese gol de Hugo ya directamente al ataque Libertad. Pero perdona, desperdicia una ocasión clara de gol. Libertad que casi tuvo el empate. Va a salir desde el fondo. Habrá salida para el equipo Libertad. Sí, intentó acá Molinico de vuelta, pero se le fue la pelota. Arrancó con todo este segundo tiempo. Ambos equipos salió con todo buscando el resultado, pero ya está ganando 1-0 el albiceleste el equipo de San José. Sí, va a ser tiro libre. Hasta aquí solamente una tarjeta amarilla. Fue para el goleador Benítez, que está pintado tarjeta amarilla, pero después de eso ya no tenemos tarjeta en este partido. Sí, señor, 5 minutos, segundo tiempo. 5 minutos, etapa complementaria. A los 2 minutos y medio, cerca de los 3, llegó el tanto de la apertura, Gilberto.
Así es, ya antes de los 5 marcó el primero el equipo San José y con este resultado se está acomodando en la tabla también Blas Antonio. Bien, se viene un cambio en Libertad. Va a ingresar Miguel Paredes. Sale el jugador Portillo. Sorprende hoy la Paredes que está en la banca. Siempre arranca titular hoy. Sí, tampoco Notario. Son dos jugadores importantes del equipo que hoy no está. Y ahora recién ingresa Paredes por Portillo. Balón que pica. El esférico queda para el jugador Morinio. Termina en el piso. Morinio termina cayendo en forma solitaria. Se tropezó el jugador Casaca 17. Por eso ya está en poder de Morinio. A San José ahora. Fidel Benítez. Morinio de vuelta. A Morinio. Fidel otra vez se muestra. Pelota para él. Hacer lateral en zona de defensa todavía corresponde para San José, que está ganando 1-0. Se va lentamente Ignacio León para cumplir. Ya casi 7 minutos del partido. En su segunda mitad. Etapa de cierre. Quintana baja. Que Rogelio Benítez intercepta sacando largo esa pelota. Para Naya baja. Deja para Paredes. Recupera Marino Ayala. Morínigo. Destapado está Morínigo. Hoy participativo. Jugador Morínigo ahora Modesto, el que está inhabilitado. Sí, quedó en offside Modesto González. Por ende va a ser salida para... Mira que Morínigo siempre busca, siempre hay buen jugador. Un gran fue goleador en la temporada pasada, hoy está en San José. Y de la misma manera está respondiendo Blas Antonio. Sí, señor. Hugo Espínola. Saca como puede Ignacio León desde el fondo. Va a bajar Mereles. Balón para Morínigo. Sabelino que se cae. Una falta, una carga Sí, ilícita. ahora sí con la falta va a ser tiro libre. Pelota que corresponde para San José Obrero. La carga fuerte allí. Hubo ese choque fuerte. El hombro que utilizó el jugador de Libertad contra la espalda del jugador de San José Obrero. Por eso la infracción. Habrá tiro libre para el conjunto santo. Rogelio Benítez para cumplir. Ahí está el centro, pelota arriba. Modesto baja para Marino. No entendió la jugada. Marino no picó, por eso termina saliendo afuera. La pelota va a ser salida para el conjunto de Libertad. Así es, va a ser salida para Libertad. Intentó de vuelta acá San José, pero no tuvo preciso ahí arriba. Los jugadores de San José va a ser salida para el equipo Gumarelo, que va a salir buscando el empate. Sí, sí, sí. Valiosísimo este resultado. Con este, si se mantiene, va a 23 puntos. Le va a pasar en la tabla a Libertad y a Arenda. Bien, dos escalón más entonces para San José con este resultado parcial. Sí, sí. Punto que está consiguiendo. Así es. Falta mucho todavía, Gilberto, pero aquí el resultado que está teniendo a su favor y no está siendo muy quebrantado por parte del equipo. De Libertad. Tampoco crea ocasiones de gol. Libertad, después de ese que erró Toledo, después de eso ya tampoco creó más ocasiones de gol el equipo liberteño. Amonestado, tengo entendido que fue Ignacio León, sí, el Sí, 19. el segundo del partido. Entonces para... Sí, ambos jugadores son de San José. León y Benítez son los que tienen tarjeta amarilla. Hasta aquí. Y todavía no hubo poco cambio todavía en este segundo tiempo.
San José todavía no hizo cambio. Libertad ya hizo. Entró Paredes, principalmente. Y vamos a ver si entra alguien de San José. Avanza Libertad, busca el empate, va Fernández. El arquero está muy seguro también. Se le fue la pelota, ahora sí se queda con el esférico el guardameta. El representativo del conjunto de San José, el equipo que está ganando 1-0. Ahí ya le están apurando al guardameta, hasta le puede poner córner porque ya está teniendo Sí. segundos. Creo que en esta no se implementa el famoso 8 segundos. ¿O sí? Todavía no tenemos, ¿verdad? O todavía no tenemos. Recuerdo yo que un árbitro, y creo que fue árbitro de Guayaquil también, que ya Hizo. Bueno. Ahí está entonces el famoso nuevo reglamento que se está utilizando en este 2025. Así mismo, y en nuestra liga local ya Sí, se implementó ya también, claro que sí. bien, va Celso Ayala. Ayala habilita a Toledo, va Patricio. Patricio acomoda, pierna derecha, Patricio le pegó, pero bueno, afuera el remate del número 11. Se animó aquí el número 11, remató, pero Sí. le aplaude ahí su compañero Gilberto. Así es, Patricio Toledo de vuelta, que tuvo uno clarita de gol, pero no pudo marcar. Y acá de vuelta intentó, pero pasó lejos de la portería esa pelota de Patricio Toledo. 12 minutos de compromiso. Así es. El tercer partido en la tarde de hoy va a estar jugando este partido y Arsenal. Este va a ser un lindo partido también. El equipo albiceleste seguramente va a buscar ganar el partido. Y Arsenal también seguramente va a querer sumar a 3. Así que va a ser un lindo partido pues el tercero. Y el cuarto partido juega Uruguay Arendá. Otro que va a poner lindo también, porque Arendá tiene que sumar a 3 hoy, sí o sí. Tiene que ganar su partido para que no pueda estar en peligro su clasificación. Y el quinto juega entre el Sport San Isidro, que si gana hoy se va a acercar a los que están ahí entre los 6 mejores ante Ciudad Nueva. Y el sexto va a ser entre Real Madrid y el equipo de 15 de agosto. Rogelio Benítez para el envío, córner para San José, viene el centro, atención, el arquero está muy seguro, se queda con el cabezazo tímido por parte del jugador Mereles, que termina ganando en el área, pero el cabezazo fue algo tímido, digamos, no llevó potencia el cabezazo de número 19. Bien. Ya está el arquero de San José Obrero, abraza el balón, ya sale en forma corta ahí con Javier Mereles. Balón para el jugador Ignacio León. Levanta León para el jugador Fidel Benítez. Termina intentando bajar con golpe de taco. Lo bajó, pero para el rival. Sale Quintana. Hugo Espínola. Al zurdo. Levanta el centro para Ayala. Termina ganando Ayala con golpe de cabeza, pero está muy atento el guardameta. Así va a ser salida para San José. Intentó ahí el jugador Ayala, pero va a ser pelota para el equipo santo, que ya sale rápidamente. Sí, balón arriba. Termina bajando Hugo Espínola. Saca Ignacio León. Balón que se pierde afuera. Ahora tenemos ya 14 minutos y medio. Así es. Segundo tiempo. La segunda parte ya. Y a Libertad todavía le cuesta hacer ya el empate en este segundo tiempo. Aquí 1-0 arriba el equipo de San José. Habrá lateral para Libertad sobre la banda izquierda. Espínola juega con Paraná. Ahí está el Cides, la carga del Cides, pelotazo arriba. Miguel Fernández quiere, pero no pudo alcanzar el esférico. Termina saliendo afuera, va a ser saque de meta, saque de portería. Corresponde para el equipo de San José cuando el árbitro dice un minuto de pausa. Así es.
Minuto de hidratación para los jugadores en este segundo tiempo. Mejor, creo que está San José. Arrancó mejor este segundo tiempo y por ende está ganando 1-0 su partido con ese gol de lujo que hizo Benítez en este segundo tiempo y por ende está ganando por 1-0 el equipo de San José. El equipo lo amigo Antonio Blas Antonio. Antonio Estigarribia, que está en la banca hoy. Todavía no ingresa a la cancha. Vamos a ver si en la última parte ingresa el día de hoy el jugador Antonio Estigarribia, que son uno de los que siempre está en la saga central, Antonio Estigarribia. Bueno, seguimos aquí en la cancha del Club San Nicolás, categoría senior. El día de hoy, una fecha más del campeonato. Mañana hay partido de la selección sub-15 y la selección sub-17, donde va a estar jugando ante su Silimar 25 de diciembre. En la cancha de la liga ahí va a estar jugando la selección, donde siempre tiene que jugar la selección, Blas Antonio. Para eso tiene una cancha que es la cancha de la liga. Y ahí va a estar de local el equipo, la selección sub-17 y la sub-17. La sub-17 que sumó a 3 en la fecha anterior. Y sub-15 tiene que ganar mañana sí o sí para que pueda clasificar para la otra instancia. Así que le invitamos a la gente que pueda acompañar a los chicos, porque la selección tiene a muchos jugadores de diferentes clubes. Seguramente va a llegar mucha gente mañana ahí en la cancha de la liga, donde va a estar jugando el equipo local, la selección de Libucua, ante el seleccionado de 25 de diciembre. Sí, así mismo, Gilberto. Bien, pausa en este compromiso. Cobró algo ahí el árbitro Blas Antonio. De portería o manual. Saque de mano lateral, entonces ahí cobró el árbitro de este partido, que se mantiene 0-0. 1-0 dio bien. 1-0 San José. Así mismo. Bueno, tiene Paraná. Van Mireles, golpe de taco para Morínigo. Termina anticipando aquí el jugador Escobar. José Escobar, que hoy juega como central también, ¿eh? Sí, después mucho hoy juega el central Escobar. Con mucha baja, sí. Con mucha baja no está Notario, no está el otro jugador González también. Hoy no está. Suele ser importante Elio Valdés. Valdés también no está hoy, sí señor. Así es. Sí, hay que... Con alguna baja hoy el equipo liberteño. Sí, es bueno. No está hoy también Daniel González, que suele ser Sí, sí, que es el rapidito que tiene Libertad en el medio campo. así es. Bueno, ya está Miguel González en el conjunto de Libertad también dentro del campo de juego. Bueno, viene el arquero aquí para sacar, para salir y para quedarse con el esférico, el guardameta de San José, que termina ganando el aplauso también de su público. Así es. De parte de su compañero. Paraná, deja para Escobar. Saca Escobar aquí, intercepta muy bien Collante. Le anticipó muy bien al jugador González. Balón para Modesto. Bien Patricio Toledo para la marca. Sale firme Patricio. Trata de eludir también la marca para salir con tranquilidad, pero le traba. El balón va a ser saque de meta. Saque manual finalmente. Servicio de costado ya que ya lo cumple. Le presiona el robo a la pelota. Va Fidel Benítez. Recupera Paraná. Sale Paraná con Miguel Fernández.
Fernández para Libertad. Ahí está la carga. Busca a González. Va Miguel. Balón que pique. Ya está en las manos del guardameta. El arquero muy seguro también. El arquero Fernández, el portero de San José, creo que se quedó con esa pelota, que prepara la salida. Ya tiene el jugador Rafael Cabrera, casaca 99. Era Ayala en este caso. Ahora deja para Morínigo. Está Morínigo. Le roba la pelota a Patricio Toledo. También hoy de buen partido. Sí. Así es, el mejorcito de Libertad. Hasta aquí Toledo. Bien, Ayala, atención al arquero. Dio rebote, pero después se queda con el esférico. Ya casi 21 minutos de partido. Creo que ya, sí, les cuesta ya a Libertad esta segunda parte, esta última parte también del partido, crear ocasiones de goles y tampoco lo que ingresan está aportando mucho al equipo de Libertad. Va Patricio Toledo para Miguel Fernández. Otra vez Patricio busca, pero muy fuerte el pase. La devolución fue muy exigido por parte de Miguel Fernández. Por eso va a ser saque de meta, saque de portería, va a ser salida para San José Obrero, que continúa ganando el partido 1-0, sumando 3 puntos valiosísimos, Gilberto. Así es, 3 puntos importantes para el equipo de San José, que va a estar respirando tranquilo esta semana el equipo santo. El balón que pica va a quedar en poder del jugador Quintana. Sale Quintana, balón para Espínola. Lateral, sí señor, ya juega Paraná. Alcides Paraná la carga. Balón arriba. Fernández termina desviando ese balón. Va a ser salida para el conjunto de San José. Así es, intentó Libertad esta última parte, pero les cuesta un montón ahí a los delanteros del equipo Gumare va a hacer salida para San José, que está tranquilo y cómodo ganando 1-0. El guardameta ya saca de forma larga. Balón que pica ahí. Orrego que pone el físico. Y se viene otra tarjetita. Sí, 11. para González, Modesto González, entonces la tarjeta amarilla es el segundo, el tercero ya del partido para tercer tarjeta amarilla en este partido. Bien, avanza el equipo de Libertad. Busca el empate. A ver, Paredes dentro del área. Va Paredes. El marcador continúa Morínigo. Dentro de para que esto se concrete el triunfo para el equipo de San José. Así es, los últimos minutos, al último minuto ya del partido, y a Libertad creo que es imposible, o sea que este fútbol puede pasar muchas cosas todavía, pero te digo nomás que Libertad tampoco tiene mucho para hacer ahí arriba, y San José que está tranquilo y trata de salir, tener mucha la pelota para que pueda complicarle más al equipo liberteño. Ya se viene el siguiente partido, Gilberto, el tercero Sí, de esta jornada de hoy. que juega el Sport Gruponal Albiceleste ante Arsenal, es el tercer partido. Ya terminó este, vamos nosotros a un minuto de pausa, ya venimos.
Muy bien, señoras y señores, ya de vuelta para este tercer partido que arranca en este preciso momento entre el equipo de Ubupona, Arsenal Ubupona, que está puntero en esta categoría, y Arsenal que quedó lejos, está entre los 4 que está ahí abajo. Está el equipo Arsenal, pero vamos a ver qué pasa en este partido. Ubupona ganando hoy va de vuelta a punta, porque ahora está en puntos iguales entre Ubupona y Milan. Así que un lindo partido. El equipo albiceleste, que es un vigente campeón, va por el bicampeonato de esta categoría, el equipo albiceleste. A esto arranca recién. Este es el tercer partido en la jornada. Y hasta aquí los 2 partidos. Milan ganó por 3-0 a Cerro Verde. Y el equipo de Libertad perdió 1-0 ante San José. San José ganó por 1-0 a Libertad. Y este es el tercer partido en la tarde de hoy entre Ubupona y Arsenal. Acá quedó en offside el jugador. Ya en minutos vamos a tener la planilla oficial, el onceno de cada equipo, con el compañero Blas Antonio. Arsenal está con este equipo: Ramón Benítez en portería, 10 para Lucio Armoa, 69 Adilio López, 30 Eduardo Estigarribia, 66 Sergio Florentín, 26 para Nicolás Aguilar, 35 para Claudelino López, el número 3 Francisco González, y el número 22 Alcide Acosta, y el número 5 Cándido Florentín, y último el 21 Manuel Ruiz, que vuelve al equipo titular. Ruiz para Arsenal. Benítez hoy en portería. En la fecha anterior jugó de lateral izquierdo. El multifacético Benítez, el polifuncional. El equipo albiceleste juega Erico Areco en portería, casaca 1. El número 2 Rubén López, 3 para Manuel González, 5 para Víctor Espino, la digo bien. El número 5. El número 9 es para Mariano Ortiz, 17 Miguel Villalba, 11 para Isidro Santa Cruz, el número 30 Néstor Velázquez, y el número 8 Alcide Paredes, y el 19 para Lorenzo Velázquez, el número 7 Francisco Orsuza, y el 6 Wilfrido Cuenga. Ahí está el equipo equipo titular del equipo del Sport Ubupona. Entonces, este es el onceno titular de ambos equipos en este primeros 5 minutos del partido. 0-0, Blas Antonio. Así es, Gilberto. Ahí está la planilla de los equipos. Del jugador Cándido Florentina. Ahí ya juega Cándido. Balón para Sergio Florentina. Arsenal y la posición del balón. Este es Eduardo Estigarribia. Ahora Florentina. Sergio juega. Balón para Ubupona ahora. Recupera Isidro Santa Cruz. Queda para Rubén López. Esta que carga. Balonazo. Intercepta muy bien Ruiz. Para Sergio. Pierde Sergio. Recupera aquí Paredes. Alcides. Deja para el jugador del representativo de Ubupona, que pica fuerte. A ver, que creo que termina perdiendo. Sí, señor. Se pierde afuera. Reposición desde el arco para Benítez. Así va a ser salida para Benítez. Hasta aquí 0-0. Los primeros movimientos de cada equipo.
Todavía no tuvimos claridad de gol también en estos primeros 5 minutos del partido. Hasta aquí 0-0, salida para Arsenal, que hasta aquí busca también, hace también el intento de ir con pelota, pero hasta aquí ambos equipos se está acomodándose recién en la cancha, buscando ya su gol también. Así que Grupo si suma hoy, va de vuelta a punta, único, solo puntero, si gana hoy. O si no, si gana Arsenal. Atención, va Cándido, viene el arquero, sí señor, Erico Areco se queda con el remate de Cándido Florentín. Aquí la primera jugada clara de gol es para el equipo de Arsenal, Gilberto. Acá sí llegó bien Arsenal, trabajó un poco la pelota, tuvo ahí Cándido Florentín, pero tuvo atento ahí el portero Erico Areco que sale. 5, 6 minutos ya, se va cumpliendo ya los primeros 6 minutos de juego. En la primera etapa va Lorenzo, Velázquez tapado, se frena Lorenzo, Velázquez juega, balón para Orsusa, atención, va Francisco dentro del área, aprovecha también Paredes para jugar, pero está muy bien Ruiz en la marca. Emanuel Ruiz para sacar el número 3 en el conjunto representativo de Arsenal. Francisco González ya saca largo. Balón que queda ahí para González. Pica adelantado, sí señor, ya está adelantado aquí León. Habrá salida para Upona. Sí, quedó ahí en onside el jugador León, en este caso. Va a ser salida para el equipo albiceleste. Hoy mucho posiciones adelantadas, Antonio. Milan tuvo mucho, el segundo partido también tuvimos mucho, y acá de vuelta ya alguno que otro ya en posición adelantada. Rubén López, aquí la marca de Cándido Florentín. Falta, sí señor, en perjuicio el número 17 del Sport Upona. La falta fue en perjuicio del jugador de Upona, entonces habrá tiro libre. Corresponde para el conjunto albiceleste. Así es, va a ser tiro libre, va a cargar seguramente acá el equipo albiceleste también, buscando por arriba. Miguel Villalba, el que sufría la falta. Habrá tiro libre. Ya está frente a la pelota Víctor Espínola. Ya autoriza el juez, viene el centro, pelota arriba. Quería Cuenca, pero ya está el golpe de cabeza defensivo. Y después empujó González, dice el juez. La falta en perjuicio de Claudelino López. Habrá tiro libre en su salida para Arsenal. Así es, va a ser salida para Benítez, para Arsenal. Acá intentó Upona también, pero va a ser salida para Arsenal. Bueno, balón está dentro del círculo central. Eduardo Estigarribia juega para el jugador Santa Cruz. Isidro Santa Cruz presiona. Emanuel Ruiz termina sacando al lateral apuradamente porque se iba con todo Orsusa también. Isidro Santa Cruz, también Lorenzo. Estaba también Velázquez, Néstor en este caso el número 30. Por eso Emanuel Ruiz no quiere complicarse acá a un costado, Gilberto. Así es. Ruiz hoy vuelve después de 2 fechas de ausencia. Hoy vuelve de vuelta en la titularidad. Manuel Ruiz con la casaca número 21. Bien, Villalba termina bajando. El esférico para el jugador. Casaca número 8 es Paredes, Alcide. Va Nicolás Aguilar. Destapado está Nicolás. Balón que se va perdiendo lentamente hacia uno de los costados. Habrá servicio manual. Corresponde para el equipo de Arsenal. El partido está 0-0. Tenemos casi 9 minutos de esta primera etapa. Campeonato senior, aquí por Pulse Sport Más. Ahí se va a cumplir el servicio manual. Autoriza ya el árbitro. Finalmente es córner. Viene el centro, pelota arriba. Bien para sacar desde el fondo. El jugador Wilfrido Cuenca. Parece Orsusa para presionar. La marca aquí por parte de Emanuel Ruiz. Sale Ruiz. Forma corta ahí para Vilio López. Está Claudelino López también. Balón para Lucio Armoa. Intersecta muy bien aquí el jugador Rubén López. Sale con Néstor Velázquez. Juega Néstor. Este es Néstor. Sigue, continúa con ese esférico. Ahora sí, suelta para Lorenzo. Va Velázquez, peligro de gol. Va Upona. Atención, queda para Paredes. Está Paredes, definió. El remate cruzado, termina errando el arco. Aquí llegó muy bien Upona también, Gilberto Brites. Acá sí llegó bien Upona, intentó un poco la pelota, manejar un poco la pelota, llegó bien con pelota dominada, pero no tuvo nadie ahí para la puntería final para que pueda definir en frente del portero Benítez. Erró la portería, el jugador de Upona.
Ramón Benítez ya saca largo. Balón para Lucio Armoa. Le deja para Acosta. Otra vez Lucio Armoa destapado. A ver, viene el centro por abajo. Está el primero. Está Cándido. Gol. Gol de Arsenal. Arsenal. Qué buena jugada colectiva. Sí, señor. Una pared ahí por parte del jugador. Armoa termina con Acosta, el centro por abajo, y aparece Cándido Florentín, pone el primero del partido, señoras y señores, el nuevo marcador, Arsenal 1 y Bupona 0. Así es, acá llegó bien el equipo Arsenal, trabajaron bien la pelota entre Armoa y Acosta, y estuvo atento ahí Florentín, que marca el primero, gana 1-0 Arsenal. Sí, señor, con suspenso también incluido para el gol, porque parecía que no iba a entrar nunca la pelota también. El arquero estaba atento ahí, pudo desviar, pero ahí pudo aprovechar ese rebote, esa pelota que quedó allí dentro del área, y termina empujando Cándido Florentín para 1-0. Villalba para Bupona. Villalba juega. Destapado está Rubén López, el lateral que se proyecta. Apertura para el número 2, se levanta el centro, pelota arriba, busca a Lorenzo, Vasca Lorenzo, pero estaba en posición de adelanto. Sí, quedó ahí en offside Lorenzo Velázquez, intentó ahí, pero quedó enganchado. Va a hacer salida para va a hacer salida para Arsenal, no Libertad. Sí, señor. Bueno, ya sale Francisco González. Balonazo arriba, pica dentro del campo de juego. Ahora sí sale de la misma. Habrá lateral para el Bupona, para el equipo albiceleste. Ya apura la selección ahí con el jugador Lorenzo Velázquez. Ya le gana 2 hombres, le encimaron. Le roba la pelota Francisco González. Servicio manual para Arsenal. Acosta. Otra vez González. Tiene la pelota Arsenal. Gana 1-0. Recupera Isidro Santa Cruz. Balón para Orsusa. Este es Villalba, juega Miguel, va teniendo Bupona el esférico, Paraná, Paredes, ahora sí recupera otra vez, Aguilar para Arsenal, Lucio Armoa, otra vez para Aguilar, buena pared, va Aguilar, destapado, va el 26, a ver, Lucio para definir, atención con esta carga, Lucio que se cae dentro del área, termina ganando limpiamente el jugador Wilfrido Cuenca, otra vez asoma Arsenal. Sí, acá de vuelta intentó Arsenal, ahí llegó bien de vuelta el equipo Garner, pero sale rápidamente el equipo albiceleste, y acá hay que ver la tabla de los Antonio y los que están abajo, a ver cómo están, porque creo que acá Arsenal se aproxima también entre los 6 mejores. Habrá córner finalmente, servicio de esquina corresponde para el equipo de Bupona, señoras y señores. En esta primera etapa, partido está 1-0 a favor de Arsenal. Va Bupona, ahí está la carga, golpe de cabeza fue defensivo, Sergio Florentín. Balón para Aguilar, mano dice el árbitro. La mano fue de Miguel Villalba. Sí. Habrá tiro libre en su salida para Arsenal. Va a ser salida para Arsenal. Acá intentó de vuelta Bupona en ataque, pero va a ser salida para el equipo de Arsenal, que está ganando 1-0 su partido. 13 minutos y medio de esta primera etapa. Víctor Espínola, ahora sí saca Víctor. A ese esférico que pica y queda para el jugador López. Rubén López, el lateral derecho, ahí se muestra Alcides Paredes. Balonazo para que pueda participar también el jugador Néstor Velázquez. Va Néstor. Néstor abre el balón para Alcides Paredes. Tiene Paredes. Balón para Santa Cruz. Va Isidro con el físico. Deja a Néstor. Va Velázquez. Se muestra Lorenzo. Sigue Néstor. Bueno, no le cedió el pase porque estaba adelantado el jugador Lorenzo. Y después la falta. Sí, señor. Falta en perjuicio de Néstor. Velázquez, habrá tiro libre, es peligroso para Bupona. Así es, acá Velázquez consigue la falta, va a ser tiro libre para el equipo albiceleste. A ver cómo trabaja en esta la pelota parada. Puede ser peligrosa para Arsenal. Tiro libre, punta hacia la punta izquierda para el equipo del representativo de Bupona, el equipo albiceleste. Néstor Velázquez. Se prepara el capitán del conjunto albiceleste para este servicio, para este tiro libre.
Va el remate del jugador Néstor. Bueno, salió mal el remate, no pasó absolutamente nada de este tiro libre. Habrá salida para el equipo de Arsenal. Así es, no pasó nada en esta pelota parada que tuvo recién el equipo de Grupo el albiceleste. Va a ser salida para Arsenal, que está ganando 1-0 en este primer tiempo su partido. Gol de Cándido Florentí. Bien, ya 15 minutos. 15 minutos de esta primera parte. Gana 1-0 el equipo de Arsenal. Que intercepta muy bien Víctor Espínola. Balonazo de Víctor en cualquier parte. No pasó nada en esta carga. Sí. También habrá salida para Arsenal. Hoy no está tranquilo los jugadores de Grupo siempre son el equipo de Grupo siempre juega bien, trabaja bien la pelota, pero hoy no le está saliendo a Grupo hasta aquí. Están muy nerviosos los jugadores, cada pelota pierde rápido y Arsenal que está bien, cada vez que va en ataque siempre lleva peligro, buscando el segundo también. Arsenal cuando tenga la posibilidad siempre busca directamente el arco. Bien, este es el tercero en la tarde de hoy. El cuarto juega Uribucuá entre el equipo de Arendá. Arendá Uribucuá, el cuarto partido. El quinto juega San Isidro, Ciudad Nueva. El sexto juega Real Madrid, 15 de agosto. Son los partidos que resta de aquí más adelante de este campeonato. Grupo A que está perdiendo 1-0 ante Arsenal en la tarde de hoy. Bien, saludos a toda la gente que nos sigue siempre a través de Pulse Sport Más. Puede dejar su comentario también, puede suscribirse a nuestro canal de YouTube y seguir creciendo, haciendo crecer a Pulse Sport Más. En todas las transmisiones de los partidos estamos siempre dentro de la Liga Deportiva de Uribucuá y otros campeonatos también siempre hacemos a través de Pulse Sport Más. Bien, paralizado el juego por la hidratación. Por esa pausa que cada tiempo otorga el árbitro. Sí, señor, cada tiempo. Recordamos que se juega 25 minutos por etapa, de los cuales 1 minuto, cada etapa se otorga 1 minuto para la hidratación. En eso estamos, ya se va cumpliendo lentamente ese 1 minuto de pausa. Esto va a continuar. Partido que lo está ganando parcialmente 1-0 el equipo de Arsenal con el gol de Cándido Florentina. En esta primera etapa lo está ganando parcialmente el equipo de Arsenal. Sí, señor. Y Canapán, sí me dice acá. Sí, señor. Habrá salida que corresponde para el equipo del representativo de Úpona. Aquí está Orsusa. Juega Orsusa, ahí está Paredes. Termina perdiendo. Ya sale Ruiz. Ruiz con ese balonazo. Balón para Cándido Florentina. Ahí está Cándido, el autor del gol. Del único tanto hasta el momento para este resultado parcial que tiene a su favor el equipo de Arsenal. Va al centro, media altura, saca el jugador del representativo de Úpona. Sale con el jugador Néstor Velázquez. Este es Néstor, capitán que juega hacia adelante. Balón que queda para Lorenzo, no pudo dominar. Velázquez deja pasar una buena posibilidad. Aquí se cae González, recupera otra vez Lorenzo. Va Velázquez. Este es Velázquez. Juega con Néstor. Balón para Estigarribia. Termina sacando el defensor a un costado. El balón que todavía no sale afuera, por eso va a ser salida. Bueno, hubo posición de adelanto, dice el juez. Sí, quedó en un jugador de albiceleste, va a ser salida para Arsenal, que está ganando su partido 1-0. Vamos a ver si continúa este resultado en el segundo tiempo. Bien, está sentido también el jugador de Arsenal, por eso está interrumpida las acciones aquí en el Sport San Nicolás. Campeonato senior, su etapa final. Estamos en esta etapa de clasificación. Por eso los puntos son muy importantes en cada juego. Habrá salida para el equipo de Arsenal que gana 1-0. Le está quitando entonces los 3 puntos hasta el momento en juego al puntero. A uno de los punteros por lo menos, porque ya le da alcance. Y más aún también con este resultado que está perdiendo
El equipo Uponal está dando el alcance al equipo de Milan, que hoy triunfó en ese primer partido ante el equipo de Cerro Verde. Va teniendo la pelota el Uponal, que busca el empate. López patea hacia el arco, pero termina sacando el defensor. Va a ser córner, sí señor. Habrá tiro libre de esquina para el equipo albiceleste, que va empujando de a poco. Así va buscando a poco el empate el equipo del Sport Uponal, y acá consigue una pelota parada. Y vamos a ver cómo trabaja el equipo albiceleste en esta pelota parada, que es muy importante para el Sport Uponal. Habrá servicio de esquina. Viene el centro, pelota que saca el defensor. Queda para Villalba. Este es Víctor Espínola. Viene el centro otra vez. No pasó nada. Y Uponal, que no está pudiendo ser efectivo también en su avance, Gilberto. Hoy no está efectivo los jugadores de Uponal. Toda la pelota parada se equivocan en la pelota, en los pases cortos también. Y Arsenal, que cada vez que tiene posibilidad de ir en ataque, siempre va y con mucha gente y lleva mucho peligro siempre a la portería al rival. A estos primeros 15, pasando ya los 15 minutos del partido, hasta aquí 1-0 arriba Arsenal. Ya sale con un balonazo largo. Cándido Florentín también en el piso, gana muy bien Espínola. Con golpe de cabeza habilita a López. A ver, lentamente se pierde afuera, ese balón va a ser lateral. Corresponde para el equipo de Uponal, que va inclinando la cancha hacia su favor, buscando el empate. Viene el centro, pelota a media altura, atención. La defensa que no está pudiendo sacar, ahora sí. Saca muy bien Estigarribia. Balón para Costa. Adelanta Costa, pero intercepta el jugador Espínola. Balonazo de Espínola a cualquier parte de vuelta. Ya está el arquero Benítez. Ramón Benítez tiene el esférico. Ya toma con las manos ese balón. Va a sacar con la pierna derecha. Ahí está el balón. Balonazo por parte del arquero. Manuel González termina sacando con el pecho a un costado. Habrá lateral para el equipo de Arsenal. A ver, el árbitro para el juego. Creo que va a haber cambio, veremos. Sí. Número 3 dice. 3 va a salir entonces, es Francisco González, el equipo de Arsenal. Así es. Veremos quién es el que se prepara para este cambio. Va a ingresar el número 40, Vera. Cuando ya tenemos, a ver, 22 minutos. Sí. De esta etapa inicial. Ya está la cancha Vera, se retira González, Gilberto. Bueno, ahí está el cambio entonces para Arsenal. González juega adentro el número 40. Por lesión sale González. Ingresa el número 40 entonces en la cancha para Arsenal, Antonio. Bien. Habrá salida, corresponde para el equipo de Uponal, señoras y señores. Pierde 1-0. Y gana el equipo de Arsenal con el gol de Cándido Florentina. Va a sacar Espínola. Víctor Espínola. Balón que pica dentro del círculo central. Favorece al jugador Lorenzo Velázquez hacia la punta izquierda. Se frena Lorenzo. Ahora participa Néstor Velázquez. Ahí está Néstor. La marca de Vera. Sigue Néstor. Ahí se muestra también González. Amaga para jugar con él. Traba muy bien. Aquí el jugador Vera. Deja ahí para que pueda salir jugando el equipo del representativo de Arsenal. Se complica ahí con Estigarribia junto a Vera. Néstor Velázquez se cae, falta, dice el árbitro. Habrá tiro libre, corresponde para el conjunto de Uponal. Tiro libre que corresponde para el equipo albiceleste, que va empujando con todo. Está buscando el empate antes que termine la primera etapa, que de a poco también se nos va. Va acomodando la barrera. Bueno, ordena hasta aquí 3 en la barrera. Ahora 2, dice el arquero Benítez, ordenando la barrera. Tiro libre. Néstor Velázquez para cumplir. Tiro libre para Uponal. Pelota quieta para el equipo albiceleste. Posibilidad del empate. Autoriza el árbitro. Ahora sí, viene el centro con Comba. Atención, el balón para Paredes. Termina bloqueando la defensa el remate de Paredes. Aguilar quería, pero ya está el anticipo defensivo por parte de Rubén López. Viene el centro Rubén. Orsuza no pudo. Ahora Lorenzo deja para Néstor. Está el empate. Néstor, atención, está pierna zurda.
Balón que queda otra vez para Orsusa. Continúa el peligro. Golpe de taco de Orsusa. Bueno, no pasó nada. Pero llega muy bien aquí Uponá, por lo menos insinuando, insistiendo para el empate. Así, Blas Antonio, acá llegó Uponá de vuelta. Que hace rato ya está con pelota. Pero hasta aquí todavía no puede marcar el empate. Esta última parte ya del primer tiempo, que se va de a poco. Sigue ganando Arsenal 1-0. Bueno, Acosta termina cometiendo falta en ataque. Empujó a González. Emanuel en el piso ya se repone. Va apurando las secciones ya Uponá. Quiere el empate antes que termine la primera etapa. Creo que ya se va quedando 6 minutos. Ya tiempo cumplido, Gilberto. Así es, ya la última parte, último segundo ya del partido. Creo que va a ser la última. Sí, juega así. Minuto de pausa. Ya venimos.
Muy bien, ya de vuelta para este segundo tiempo entre Arsenal y Upona. El Sport Upona Arsenal. Arsenal está ganando 1-0 su partido. Gol de Cándido Florentín en la tarde de hoy. Esto ya arranca en el segundo tiempo. Es el tercero en la tarde de hoy. Tercer partido en la tarde de hoy. Después tenemos el cuarto. El equipo del Sportivo Garandá le enfrenta al Sportivo Gribucuá. El quinto juega el Sport San Isidro, Ciudad Nueva. Y es el sexto y el último partido en la tarde. Hoy juega Real Madrid y 15 de agosto es el último partido en la tarde de hoy. Arrancó este segundo tiempo, segundo 25 minutos del partido, Blas Antonio. Sí, va a arrancar la etapa complementaria, partido que lo está ganando 1-0 el equipo de Arsenal sobre el Sport Upona. Está perdiendo el puntero de este torneo senior, de este campeonato 2025, categoría senior. Bien, ya autoriza el comienzo de esta segunda etapa con algunos cambios. Ya Upona también, vemos ahí el ingreso de Catalino Ibarra a la cancha. Ibarra entonces en el cuadro del conjunto de Upona. Es el primer cambio justamente del partido y vuelve con los 11 que terminó la primera etapa el representativo de Arsenal, el equipo que está ganando 1-0. Servicio manual, ya el balón que queda en poder de Catalino Ibarra, juega con Néstor Velázquez. Aquí Orsusa, balón para Lorenzo, atención Orsusa que le pega fuera del área. Remate de larga distancia, probó Orsusa. Faltó potencia, también dirección, por eso va a ser salida para Benítez. El guardameta Ramón Benítez acomoda la pelota para sacar. Va a dejar a su compañero Abilio López. El zaguero va a sacar largo seguramente. Ahí está. Toma impulso, saca con un balonazo arriba. De Vías Cándido Florentín con golpe de cabeza. Va quedando para Erico Areco. El guardameta Erico Areco se queda con el balón. Ya saca Erico Areco. Balón que queda ahí para la lucha de Lucio Armoa. Estigarribia termina sacando un costado. Habrá lateral, corresponde para Upona. Ahora el árbitro indica que va a ser pelota para el conjunto albiceleste. Este es el arranque de la etapa complementaria. Espínola. De López. Balón para Ibarra. Sale Upona con López. Ibarra de vuelta. Ibarra. Espínola se muestra. Balón para Néstor Velázquez. Ahora participa Rubén López, el lateral derecho. Por ahí la posición del balón. López. Pica Paredes. Pelota para Alcide. Viene el centro. Atención Lorenzo. No pudo Lorenzo Velázquez. Balón que va a quedar en poder del jugador. Le Upona de vuelta. Néstor. Velázquez, el capitán tiene. Juega con Lorenzo. La marca de Estigarribia. Queda para González. Este hace participar a su guardameta Erico Areco. Sale Erico. Balón para Rubén López. Cides Paredes. Upona en la posición del balón. Este es Villalba. Miguel. Continúa con el esférico Villalba. Se frena Miguel Villalba. La marca de Lucio Armoa. Ibarra. A Upona. Sobre la banda derecha. Viene el centro. Pelota arriba. Golpe de cabeza defensivo. Queda para Néstor. Velázquez. Termina sacando López. Bien la marca Claudelino para sacar. Costa. Costa no pudo. Santa Cruz recupera. Espínola saca en cualquier parte. El balón para Santa Cruz. Lorenzo. Puntea muy bien Estigarribia. Queda para Ibarra. Ahora participa Santa Cruz. Juega Santa Cruz. Va Lorenzo. Pica Lorenzo. Bien, el arquero estaba muy atento también. Era Ramón Benítez. El arquero que ordena para que puedan salir. Saca con un pelotazo largo.
Acosta quería, pero no pudo. Ya está Erico Areco. El guardameta de Upona ya sale con Ibarra. Engancha Ibarra. Se frena. Gira muy bien Ibarra. Va saliendo para Upona. Balón para Néstor Velázquez. Velázquez. Bueno, el pase no estuvo bueno. Por eso ya está Ramón Benítez, el guardameta del conjunto de Arsenal. El equipo de Arsenal que gana 1-0 desde la primera etapa con el gol de Cándido Florentín. Ahí se cae Cándido, justamente reclama falta también. Atención aquí, Erico que se complica, va a ser córner. Bien, ahí está entonces el tiro de esquina que consigue aquí Arsenal, que está ganando 1-0 su partido. Hasta aquí Upona no consigue todavía el empate en este segundo tiempo. Sí, a pesar que está insistiendo para llegar al tanto del empate. Habrá córner, habrá servicio de esquina, corresponde para el equipo de Upona que busca la paridad. Viene el centro, era para el equipo de Arsenal, digo bien, que busca el segundo también. Termina sacando con golpe de cabeza. Va a ser saque de meta finalmente. Corresponde para el equipo albiceleste. Bueno, de todos la salida rápida. Sí. Cortó de vuelta ahí. La pelota, dice él. Así es. Por ende, corta de vuelta el árbitro. Esa pelota va a ser salida de vuelta aquí para el Upona. Bueno, ahora otro balón también. Hay dos balones, por eso no le permite. En su afán de salir rápido, Upona se está complicando. Sí. No le sale una hoy al equipo albiceleste de Blas Antonio. Quiere apurar las sesiones. Sí. Y con esto no está pudiendo todavía. Ahora Así sí. Es. Ahora sí ya se autoriza la salida de Upona con Rubén López. Balón para Villalba, bien. Avilio López para sacar. Saca un costado el lateral izquierdo del equipo de Arsenal. Habrá lateral para Upona en zona de ataque. Ya juega Rubén López para Villalba. Viene la marca aquí el jugador de Arsenal. Acosta no pudo. Queda para González. Adelanta la pelota, queda para Sergio Florentín. Esta que saca largo y hacia el arco de Erico Areco. Termina justamente en la mano del guardameta de Upona. Va a salir Erico Areco. Saca con un balonazo arriba. Baja muy bien Sergio para Cándido. Va Florentina. Anticipa muy bien González. Termina sufriendo la falta. No sanciona el árbitro porque aplica la ley de la ventaja. Tiene la pelota de Upona. Este es Rubén López. Se conecta aquí con Alcides Paredes. Ahora Villalba. Juega Miguel. Con un puntín pudo sacar a Avilio López. A ver, tenemos ya. ¿Cuántos minutos? 7 minutos de etapa de cierre. El marcador indica que está ganando parcialmente 1-0 Arsenal, Gilberto. Sí, los primeros 7 minutos, hasta aquí Arsenal está ganando su partido. Le frena al puntero, que es el Sport Upona, que tenemos dos punteros en esta categoría, Upona y Milán. Y Arsenal que está sumando a 3 y de a poco se va acercando en los montones de los entre los 6 mejores que están arriba. Y se tiene todavía posibilidad, ¿por qué no clasificar a Arsenal? Sé que mucho todavía falta para este campeonato y muchas cosas todavía puede pasar, Blas Antonio. Sergio Florentín termina sacando balón a cualquier parte. Ya está Erico Areco. Dejó salir también a Erico para que sea saque de meta. Saque de salida corresponde para el equipo de Upona. Ya sale con Rubén López. Ibarra. Ahora participa Villalba. Miguel Villalba y la posición del balón. Juega hacia atrás. Balón para Rubén López. Balonazo de Rubén. Termina bajando bien Florentín. Ahora la carga por parte del conjunto de Arsenal. Pica Claudelino López. Sale Erico Areco. Atención, sacó a media. Deja para Acosta. Atención, define Acosta. Arco desguarnecido, pero erró el arco aquí el jugador Acosta. Desperdicia una claridad de gol acá el jugador Acosta. Hasta el arquero ya le dejó el arco libre, pero desperdicia una ocasión clara de gol para el jugador Acosta. Va a salir Espínola. Ya saca Espínola. Balón arriba. Aquí queda el esférico para Néstor Velázquez. Ibarra.
Rubén López abierto, pelota para él. Va Rubén, el lateral que se proyecta. Va a meter el centro, pelota por abajo. Atención, Villalba traba la defensa. Ahora sí, Avilio saca con un puntín. Queda para Ibarra de vuelta. Presiona bien el equipo de Upona. Va Ibarra. Con un puntín saca a un costado. Cándido Florentín. Cándido es el autor del único tanto hasta aquí que le está dando el resultado a su favor al equipo de Arsenal. Otra vez Cándido para sacar. Acosta el que lucha ante la presencia ahí de Ibarra. Gana Acosta. Alcides Acosta. Ahora sí queda para Espínola. Pierna zurda saca. Este es Orsusa. Francisco Orsusa le gana bien Vera. Balón para Lorenzo Velázquez. Ahora participa Isidro Santa Cruz. Rubén López destapado. Pelota para Rubén. Pase corto para Ibarra. Otra vez Paredes dentro del área. Se cae Paredes. Reclama falta también. El árbitro dice que todo pelota. No pasó nada. Sale Arsenal. Aquí el balón ya está en los pies de Stigarribia. Bueno, se equivoca aquí González. Intenta recuperar otra vez, por ahí lo consigue a través del jugador Rubén López. Va lateral. Deja para Paredes. Alcides se frena. Paredes retrocede. López otra vez. Alcides se muestra otra vez también, pero esta vez prefiere jugar con Ibarra. Va López. Falta en perjuicio el número 2. Sí, señor. Tiro libre para Upona. Un lindo tiro libre acá para Upona. Y vamos a ver quién se carga esa pelota parada. Si trabaja bien, puede marcar el empate aquí el Sport Upona. Hay que ver cómo trabaja y cómo hace para buscar el gol. Habrá tiro libre. Pelota quieta que tiene a su favor Upona. Está buscando por diferentes vías el empate. No está encontrando hasta el momento. Se defiende bien Arsenal. Veremos a ver qué hace con esta pelota detenida el representativo albiceleste, que dicho sea de paso también mandan a sus mejores cabeceadores dentro del área, Gilberto. Todo lo que puede cabecear va al área buscando el empate el equipo albiceleste. Está Espínola, Ibarra, Lorenzo también. Néstor. También Néstor Velázquez. Santa Cruz, Orsusa se suma también. Varios cabeceadores allí. Los centrales se van también para buscar por arriba. Tiro libre para Upona, señores. Pierde 1-0. Ya está la venia del árbitro. Centro, atención, Lorenzo no pudo. Ahora ya está ingresando también el Firio Villalba, el cambio en el equipo de... Ingresó Villalba. Vamos a ver por quién. Arsenal. Para Arsenal. Hay que ver quién sale. Y seguramente van a hacer cambio posicional también aquí. El equipo de Arsenal. Va el remate de Espínola. Bueno, fuerte pero bastante desviado. Va a corresponder salida para el representativo de Arsenal. Y creo que se viene otra modificación más. Sí. Va a ingresar Leonel, casaca 9. Sí, el número 9. Va a sale Acosta. Así es. Leonel que marcó golazo en la fecha anterior en la cancha de San Isidro. Fue uno de los goleadores aquel partido. Bueno, Leonel a la cancha. Se retira Alcides Acosta. Ven, ya sale Avilio López. Balonazo arriba con golpe de cabeza. Termina respondiendo Espínola. Queda para Rubén López. Ahora Néstor Velázquez. Balón para el jugador lateral derecho. López. Falta otra vez en perjuicio de él. Otro tiro libre y se viene también otra tarjeta más en el partido. Esta vez para Sergio Florentín la amonestación. Sí, tarjeta amarilla para uno de los Florentín. Acá vuelta otro tiro libre a hacer para Upona. Bien. Otro tiro libre. Otra posibilidad manifiesta de gol para el equipo de Upona. Señoras y señores, ya tenemos 13 minutos y medio. Nos aproximamos al minuto 14. Viene el centro arriba de Esférico. Termina sacando con golpe de cabeza. López otra vez.
De vuelta carga, pero ya hubo posición de adelanto. Totalmente anulada esta carga. Va a ser salida para el equipo de Arsenal. Así es, intentó acá de vuelta a Dupaná con la pelota parada, pero no pasó nada en ese ataque. Va a ser salida para Benítez, que hoy está de portero titular en la portería de Arsenal. Bueno, nos aproximamos al minuto 15 de esta etapa de cierre. Hasta aquí no está encontrando el empate el equipo de Uponá, que a partir de la primera etapa está perdiendo el partido 1-0 con el gol de Cándido Florentina. Lo está ganando 1-0, pero falta todavía minutos importantes al partido. Va Cándido, remata Cándido Florentina. Se animó de vuelta el número 5 del conjunto de Arsenal. Bueno, va a ser salida para Erico Areco, para el equipo de Uponá, conjunto albiceleste. La deja ahí para Emanuel González. Balonazo de Emanuel. Termina bajando para que pueda participar también el jugador del conjunto de Uponá, casaca número 9, el que termina jugando hacia el centro del campo de juego. Aquí la lucha por parte de Orsusa. Va Francisco, termina sacando Emanuel Ruiz. Entre Emanuel Ruiz, como así también Sergio Florentín, está sacando toda prácticamente en este compromiso. Aquí sale Uponá, aquí se complica en esta salida, pero termina zafando de la presión. Otra vez Vera para el equipo de Arsenal. Va Vera. Balón que va a terminar saliendo afuera, sí señor, va a ser servicio manual. Habrá pelota, corresponde para el conjunto de Uponá. El número 9 es Mariano Ortiz, el que ingresa también en este segundo tiempo. El equipo del Uponá. Va Leonel. Leonel le pega pierna zurda. Erico Areco. Sí, señor, con un buen gesto técnico termina quedando con el remate de Leonel. Así es, acá intentó de vuelta Leonel sorprenderle al portero, pero estuvo atento ahí Erico Areco, que se queda con esa pelota. Otra vez Leonel. Se le fue. A ver, ¿cuántos minutos, Gilberto Brites? 16 minutos de segundo tiempo, gana 1-0 Arsenal. Bien, ya ingresó también Mascareño, lateral izquierdo. Otro cambio más. Tomás Mascareño. A ver, agua, dice. Momento de agua, Gilberto Brites. Minuto de hidratación para los jugadores. 16 minutos, segundo tiempo. Gana 1-0 Arsenal. Y está aguantando. El equipo Gunner está aguantando este segundo tiempo. Es el resultado que tiene a favor, que es muy importante porque se va acercando entre los montones de los 6 mejores. Si gana hoy, si lleva este resultado, esto va a estar cerca de clasificar también el equipo de Arsenal. Este es el tercer partido en la tarde de hoy. Después tenemos el cuarto partido. Juega el equipo albirrojo Bugarendá ante el Sportivo Gribucuá. Y también el quinto partido juega el equipo de San Isidro. Sport San Isidro le enfrenta al equipo de Ciudad Nueva. Y el sexto y último partido juega el equipo de Real Madrid. Y 15 de agosto son los partidos. El día de hoy, en este campeonato, en la fecha de hoy, campeonato senior en la cancha del club donde se está jugando este partido, el Sport San Nicolás. Bien, continúa el partido. La reanudación del juego tras la hidratación. Saca López. Balón que termina sacando Espínola con golpe de cabeza. El esférico termina sacando también aquí Manuel Ruiz hacia uno de los costados. Pero antes que se vaya, intersecta aquí el jugador López. Rubén juega para Catalino Ibarra. Cándido Florentín vuelve a recuperar. Participa el Firio Villalba.
La posición del balón ahora es para Arsenal. Va Alfirio. Va conduciendo. Corre Alfirio. Pone el físico ante la arremetida también por parte de González. Continúa Alfirio Villalba. Arsenal que va insistiendo. Y gana el servicio. O gana este tiro libre. Corresponde para el equipo que está ganando 1-0. Tiro libre para el equipo de Arsenal. Poquito más atrás le indica ahí al jugador que intenta ganar algunos metros del equipo de Arsenal. Bueno, ahí autoriza el árbitro. Tiro libre que corresponde para la Arsenal. Ya está Barrios también a la cancha. Viene el centro. Atención con pelota cerrado, pero está también Erico Areco muy seguro. Si da rebote se queda con ese balón y ya sale con López. Ahí está Néstor. Pica Velázquez. Va Néstor Velázquez. Viene el centro dentro del área. Atención, golpe de cabeza. Saca media para Santa Cruz. Ahora sí. Saca López. Balonazo que termina picando ahí dentro del círculo central. Lucio Armoa. Habilita. Bueno, es una forma de decir porque fue inhabilitado el número 16. Quedó en offside. Ahí el jugador de Arsenal va a hacer salida para Ubupona. Hoy buen trabajo entre Ruiz y Florentín en la saga central también, que le está anulando a los Velázquez allá arriba, los Antonio. Sí, ahí está Velázquez, Néstor, la marca de Florentín. Continúa Néstor. Ahora sí, la carga, centro por arriba, está Orsusa. Atención. Hubo ya offside, sí señor. Orsusa estaba adelantado, Gilberto Brites. Así es, buen intento acá del equipo del Sport Ubupona, pero quedó en offside el jugador Orsusa. 20 minutos, segundo tiempo. Está ganando Arsenal 1-0 su partido. Bien, cada vez falta menos para que Ubupona pueda reaccionar. Erico Areco. Atento, el guardameta sale también a quedarse con ese esférico. Termina abandonando su confort el área chica para poder salir a quedarse con ese esférico. Ahora Alcides Paredes. Paredes para Velázquez. Va Néstor. Velázquez para Ubupona. Ibarra. A ver si se anima. No, ya le roba la pelota. Recupera de vuelta Espínola. Balón para el jugador Cándido Florentín. Ibarra. Va Espínola. Florentín recupera de vuelta. Sergio que adelanta la pelota. Pica Leonel, pero está adelantado. Sí, quedó de vuelta en offside el número 9 de Arsenal. Acá de vuelta salida va a ser para Erico Areco. Bueno. Habrá salida para Ubupona. Rubén López, el lateral derecho. Adelanta esa pelota para poder sacar el centro media altura. Saca hacia adelante el defensor. Termina en poder de López, el lateral derecho. Este es López. Forma corta el pase ahí para Néstor Velázquez. Se muestra González. Sigue Velázquez. Pierna zurda. Otra vez queda el rebote para Velázquez. Continúa con ese esférico. Aquí recupera el Firio Villalba. El Firio habilita a Barrios. Pica el 15. Va a Barrios. La marca de Néstor Velázquez. Bueno, no pudo ganar en velocidad aquí a su marcador. Otra vez beneficia el rebote a Cándido Florentín. Esta que carga. Balonazo arriba. Golpe de cabeza defensivo por parte de Santa Cruz. Desvía Ortiz. Termina sacando a un costado el defensor de Ubupona. De Arsenal. Va a ser lateral para Ubupona. Ya estamos sobre el tramo final de este compromiso. Epa saca mal aquí. Se complica la defensa de Ubupona. Presiona Barrios. Sigue González. Ahora sí termina sacando Emanuel. El Firio termina ganando con golpe de cabeza. Saca como puede. A cualquier parte de vuelta Espínola. Balón que pica y queda para Emanuel Ruiz. Le gana aquí el jugador Susa. Francisco que gana. Va Francisco. Acelera el 7. Rebota en él la pelota. Va a ser saque de meta, saque de portería. Va a ser para el equipo de Arsenal. Está inminentemente el triunfo para el conjunto de Arsenal, Gilberto. Así es. El primer tiempo está aguantando el resultado de 1-0 que se marcó en el primer tiempo. Con ese resultado está ganando el equipo de Arsenal. Está dando un gran triunfo ante el equipo el mejor equipo del campeonato que es Ubupona. Pero hoy Ubupona no está malísimo hoy Ubupona en este partido. Lucio Armoa
Termina perdiendo Lucio. Le gana aquí Rubén López. Rubén y la posición del balón para Ibarra. Uporá juega. Balón para Néstor. Está el empate. Va Néstor Velázquez. Le pegó al arquero. El arquero le ganó en ese mano a mano, señoras y señores. Era el empate, la más clara de Uporá. Aquí termina despifarrando aquí el número 30. Así es, ya final en este partido. Tuvo uno clarita Velázquez, pero le sacó ese grito gol Benítez, el portero, que le salva a su equipo Arsenal, que se salva del empate de Uporá. Sí, señor, qué buena respuesta del arquero Benítez, porque era mano a mano, totalmente solo. Le tapó el guardameta. Tarjeta amarilla para Avilio López. El número 69, sí, señor. Avilio López amonestado por reclamar. La gente de Arsenal, tengo entendido que terminó reclamando una supuesta offside. Para mí que no existió, porque pica adelantado Néstor. Alguien le habilitaba, por eso también el asistente dio la venia para que Néstor pueda entrar totalmente solo. Define, pero mérito por parte de Benítez. Bueno, ya tiempo cumplido, señores. Puede ser última jugada de Uporá. Centro, saca la defensa, queda para López. Desvía Paredes. Atención, arriba ese esférico de vuelta. Orsuza termina cometiendo falta en ataque. Y va a terminar el partido. Creo que sí va a ser la última pelota en esta. Va a ser la última seguramente, porque ya es tiempo cumplido en este caso. Gana 1-0 Arsenal. Gran triunfo mete Arsenal en la tarde de hoy. Y malísimo el partido de Uporá hoy. Muy mal. Jugó mal hoy Uporá. No le salió nada. Casi no tuvo claridad de gol Uporá en este partido. Bueno, Avilio López para sacar el capitán del conjunto del Arsenal, que está ganando parcialmente 1-0 con el gol de Cándido Florentini. Termina con este marcador de 1-0, Gilberto. Así es, ganó 1-0 Arsenal. Minuto de pausa, ya venimos.
Muy bien, señoras y señores, ya de vuelta para este cuarto partido en la tarde de hoy. Juega el Sportivo Grigucuá, Sportivo Arendá se enfrenta, arranca en este preciso momento este partido con el relato del compañero Blas Antonio Jiménez. Gracias, Gilberto. Arranca este compromiso entre Grigucuá y Arendá aquí por Pulse Sport Más, campeonato senior. Tiene la pelota Marecos, Andrés que juega. Balón que queda en poder del jugador Francisco Lugo. Gana muy bien Francisco. Termina dividiendo las acciones. Aquí presiona muy bien Arendá. Atención. Hace rebotar otra vez en el jugador Juan Salinas. Ya está la salida por parte del jugador de Grigucuá. Ahí está la carga. Termina ganando muy bien Salinas otra vez en esa presión ante el jugador casaca número 3 de Grigucuá. Es el jugador Marcial Cañete. Ahora recupera otra vez Villalba. Joel sale. Participa el jugador Marecos. Otra vez Villalba también. Viene la marca aquí. Aparece Antonio. Antonio. El número 8 es el defensor Albirrojo. El que termina sacando ese balón. Antonio Ibáñez. Este es González. Balón que está en poder del jugador Dávalos. Paul Dávalos adelanta ese esférico para Marecos. Recupera el jugador de Grigucuá. Darío Mareco. Deja para Villalba. Sale con Marcial Cañete. Balón otra vez para Darío Marecos. Va al equipo de Grigucuá otra vez. Antonio Ibáñez. El balón que ya está en poder del jugador Báez. Ricardo baja. Giras muy bien Báez. Balón que deja ahí para el jugador. En este caso es Rotela el que termina sacando un costado. Habrá lateral para Arendá hacia el costado izquierdo. Se va lentamente Rigoberto Lugo. Ahí está Rigoberto, juega con Báez. Balón de Ricardo Báez. Busca aquí a Fleitas. Muy fuerte el pase. No pasó nada. Va a ser salida para el guardameta Portillo. Cristian Portillo, que es el arquero del equipo de Grigucuá. Que hoy vuelve en la portería. Era el número 9 de este equipo y de vuelta en la portería Cristian Portillo. La fecha anterior jugó como 9. Sí, señor. Equipo. Así es, Gilberto. Hoy de vuelta. Sí. Hoy Ayala no está. Ayala era el portero titular de este equipo. Claudelino hoy no está. Va Fleitas. Pica el jugador Salinas. Está el arquero también atento. Sale y se queda con ese esférico. El equipo del Sport Grigucuá sale de la siguiente manera. Cristian Portillo en portería, casaca 1. 3 para Marcial Cañete. 18 Arnaldo Burgos. La número 22 para Andrés Bento. 9 Derlis Rotela. 21 para Joel Villalba. La número 7 Darío Mareco. 20 tiene Oscar Ruiz. La número 16 para Carlos González. 11 tiene José Villalba. La número 10 completa el onceno con José Andrés Vera. Es el equipo del representativo del Sport Grigucuá, Gilberto Brites. Así es, el equipo titular del equipo de Grigucuá. Vera, que hoy vuelve también el equipo titular, el 10. Y este es el onceno del Sport Grigucuá. Bien, Arendá está jugando en portería Jacinto Ibarra, casaca número 12. 2 Francisco Lugo, 49 para el otro Lugo, Rigoberto. La número 8 para Antonio Ibáñez, 25 tiene Juan Salinas. 9 para Máximo Rubén Fleitas. Para Miguel Rotela, las 36, 19 Paul Dávalos. 10 Aníbal, bueno, Aníbal está de suplente. 15 está jugando de titular Adelio Barrios. Y a ver, el número 35, Arsenio González, y la 83, Ricardo Báez. El equipo titular del equipo albirrojo, el equipo de Arendá. Sí, hoy de vuelta en la saga central Ibáñez Salinas. En la fecha anterior jugó Ibáñez con Bogado. Y hoy de vuelta Salinas, que juega así, cambio de posición, o sea que Barrio con Ibáñez, sí, los centrales, ahí está. Porque Juan Salinas juega sí, más adelantado, así es.
González creo que no está todavía habilitado, ¿verdad? Después de la expulsión. Julio César. Sí, No está todavía. ahí está entonces. El equipo. Dávalos hoy aparece en el equipo también. Paul Dávalos. Sí. Vuelta también con Guarenda. Es el onceno, ambos equipos. Hasta aquí 0-0. Bien, avanza el equipo de Iribucuá, termina sacando desde el fondo el equipo albirrojo. Bueno, hubo falta. Habrá tiro libre para el equipo albirrojo. Frente a la pelota ya está Rigoberto Lugo. Va teniendo ese balón para sacar. Rigoberto Lugo ya autoriza el juez. Balonazo arriba. Juan Salina no pudo. Ya está Cristian Portillo. Ya sale Cristian. Balón para Marecos. Darío baja. Se muestra Marcial Cañete. Prefiere jugar con González. Balonazo arriba. Termina Ibáñez con golpe de cabeza sacando Antonio. Para Miguel Rotela. Balón para Rigoberto Lugo. Se apoya ahí justamente con Ricardo Báez. Ahí está Ricardo. Aguanta ese esférico. La marca de Marcial Cañete continúa. Báez. Aquí aparece Fleitas. Era González, también Arsenio que juega. Pelota para Rotela. Miguel abre hacia la banda derecha para Francisco Lugo. Pierna zurda. Mal remate de Francisco. Pero por lo menos aquí se aproximó el equipo albirrojo. Sí, es el primer intento del equipo albirrojo aquí. Intentó Lugo, pero pasó lejos esa pelota. Esa es la primera llegada importante del equipo albirrojo. A los 6 minutos y medio, Gilberto Brites. Así es, los primeros 6 minutos, primer ataque que vemos de este partido. Así que hasta aquí 0-0 entre Iribucuá y Arenda. Sale Andrés Bento, balonazo arriba. Marecos el que lucha, baja para González. Ahora Ruiz, Oscar Ruiz para el equipo de Iribucuá. Aparece Vera, Andrés. Hacia la banda izquierda, la marca de Francisco Lugo. Continúa Andrés Vera. Ahora participa también el jugador de Iribucuá. Atención con este remate de Marecos. Bueno, termina bajando un poco tarde el balón. Va a ser salida para Arenda. Intentó acá también Iribucuá sorprenderle un poco al portero Ibarra, pero no pasó tan lejos tampoco de la portería. Primer tiempo del partido está 0-0. Arenda Iribucuá aquí por Pulses por más. Sale Ibáñez, Antonio saca largo. Baja muy bien Ricardo Báez. Deja ahí para Rigoberto Lugo. Balón de Rigo. Arriba esférico buscando directamente a Arsenio González. Arsenio logró peinar. Beneficia el rebote para el jugador Francisco Lugo. Va lateral derecho, apertura para el jugador Fleitas. Atención, Fleitas les pega. Forma oportuna aquí. Traba Derlis Rotela. Va a ser córner. Va a ser servicio de esquina. Corresponde para Arenda. Así es, acá consigue un tiro de esquina el equipo albirrojo. Vamos a ver cómo trabaja esta pelota parada Arenda. Si trabaja bien, puede venir el primero. Habrá servicio de esquina, habrá córner. Punta derecha corresponde para el equipo albirrojo. Se va lentamente para cumplir. No se apura para nada también. El equipo de Arenda. Forma pausada, busca abrir la cuenta. Bueno, el centro defectuoso termina regalando prácticamente ahí la salida para el equipo de Iribucuá. Ya sale jugando. Rebote queda otra vez para Antonio Ibáñez. La carga para González. Destapado está el número 80 y el número 35, digo bien. Aquí está Paul Dávalos. Centro de Dávalos arriba. Va Salina con golpe de cabeza. Atención. Bien Marcial Cañete en la marca. Termina sacando Marcial. El rebote queda para él. Sale Iribucuá hacia la banda derecha. Ya se muestra Villalba. Pelota para Luis. Se muestra Mareco. La deja para González. Mareco ahora. Va Iribucuá con muchos hombres también a atacar al equipo albirrojo. Viene el centro. Atención con esta carga. Está Ibáñez. Bien, Ibáñez juega con su portero. Ahí está el guardameta albirrojo que ya sale. Así es, acá llegó vuelta a Iribucuá, pero estuvo atento Ibáñez que le da la pelota a Ibarra, que ya sale rápidamente. Tiene Villalba, José Luis. Tentó la conexión con Vera. Balón que queda para Rotela. Con el físico Miguel Rotela. Sigue la presión por parte de Andrés Vera. Ahora Andrés Bento. Gana Bento el centro. Atención con esta carga porque le queda para Villalba. Destapado está el jugador Marecos. Pelota para él. Ahí está Marecos. Darío intenta eludir la marca. Lo hace. Gana la última raya. Atención el centro. Termina sacando muy bien Ibáñez. Queda el rebote para Ricardo Báez.
Juega con Juan Salinas. Va Juan. Pisa el esférico Salinas. Ahí está, retrocede el pase para conservar también la posición del balón con el jugador Rigoberto Lugo. Esto la carga con Fleitas. Máximo Fleitas. Pierde ante la presencia ahí de Derlis Rotela. Gira bien y juega con Joel Villalba. Oscar Ruiz. Marecos. Agribucoa. Ahora Villalba. José Luis Villalba, el número 11. El capitán del conjunto de Agribucoa tiene el esférico. Continúa con esa pelota. Ahora sí pica fuerte. Hubo falta, dice el árbitro. Sí, señor. Ahora tiro libre para Agribucoa. Pito falta ahí el árbitro. Va a hacer tiro libre para el equipo del Agribucoa, que de a poco se está acomodando y de a poco le está llevando a su sala central y de a poco buscando ya marcar el primero el equipo de Agribucoa. Sobre 10 minutos de esta primera etapa, tiro libre para Agribucoa. Para cumplir está Oscar Ruiz. 2 hombres hasta aquí como barrera en la retaguardia. Tiro libre para el conjunto de Agribucoa. Busca el primero del partido. Centro por arriba, atención, Vento atropella. Termina sacando la defensa. Queda para Juan Salinas. El balón para el jugador González. Arsenio. Pisa el esférico en forma solitaria. Termina en el piso el jugador Arsenio. Intentó levantarse rápido, pero ya pierde la posición del balón. Bien, ahí intentó González, pero se cayó. Pisó la pelota y perdió ahí González. Que de a poco Agribucoa también está buscando el primero. Y Garendá de a poco se va quedando de vuelta. Siempre le pasa eso al equipo albirrojo. Y hasta aquí 0-0 primero. 12-15 minutos del partido. Sí, Agribucoa que juega con Cristian Portillo en el arco, casaca 1, 3 Marcial Cañete, 18 Arnaldo Burgos, la número 9 para Derlis Rotela, Joel Villalba tiene la 21, 7 Darío Marecos, Oscar Ruiz tiene la 20, 16 Carlos González, la 11 para José Villalba y José Andrés Vera, entonces completa con la número 10. Así es. Bueno, aquí repasando también. El equipo albirrojo hoy no tiene ni uno de los rapiditos, Blas Antonio. En arriba. No está, los dos López no está arriba. No sé si está en la banca ellos. Por aquí no tiene Garendá los rapiditos habituales de siempre. Bueno, en la banca, a ver, el equipo de Garendá, te cuento por lo menos lo que están habilitados aquí en la lista. A ver, es Aníbal Bogado, también está Alberto González, Fermín Duarte y Julio César Monjes. Están como sustituto Gilberto Brites, como suplente. Sí, tampoco tiene una banca larga el equipo albirrojo. Depende mucho también. A mí me gusta cómo juega Fermín, por ejemplo, que tiene poca posibilidad, poco juega. Es un interesante jugador, Antonio Fermín Duarte. Juega como lateral, creo. Sí. Y Monge sí, no le ubico tanto a Julio César Monge. A Abogado sí le conocemos. González juega poco. González está más como de este equipo. Bien, está analizando también Gilberto lo que es este compromiso. Aquí tiene el esférico el jugador Marcial Cañete. Sale Cañete. Luis Villalba retrocede el pase para el jugador Burgos. Hacia adelante ese esférico termina en poder del jugador Marcial Cañete. Levanta el centro, pelota arriba. Golpe de cabeza fue defensivo. Otra vez Joel Villalba a cargar hacia donde está el jugador Marcial Cañete. Con golpe de cabeza termina bajando para Luis Villalba. Levanta el centro, atención, golpe de cabeza fue defensivo. Del rebote queda para Oscar Ruiz. Va adelantando su línea el equipo de Agribucoa. Levanta el centro, el arquero que falló. Bueno, salida en falsa aquí. Intentó manotear aquí el guardameta albirrojo. Entonces Jacinto Ibarra salió mal. No llegó, menos mal para él y para su equipo. Entonces el delantero de Agribucoa. Aquí está Marecos. Ahora participa Oscar Ruiz. Balón para Villalba. Balonazo arriba.
Saca la defensa a un costado. Va a quedar para Villalba. Ahí está Luis. Levanta el área. Observa el área. Levanta la cabeza. Viene el centro también. El centro. Cabezazo. Termina ganando el número 16. Carlos González. El cabezazo esta vez fue el arquero que intervino también. Ibarra. Sí. Llegó aquí Gribucuá. Llegó bien de vuelta acá Gribucuá. Y Ugarandá que se está quedando físicamente. Todavía tampoco crea ocasiones de gol clara Ugarandá hasta aquí. Se aproxima, pero hasta ahí. Va Fleita para Salinas, perdón, Gilberto. Está el remate que tapa Portillo. La más clara del partido. Aquí mano a mano. Juan Salinas con Portillo. Termina ganando el guardameta. Sí, acá sí. Una clara de gol tuvo el equipo albirrojo. Pero Portillo estuvo atento y se queda con esa pelota. Minuto de hidratación en este primer tiempo entonces. Hasta aquí 0-0. Ambos equipos tuvo ya su llegada, su claridad de gol en este primer tiempo, pero bien hasta aquí los porteros. Jacinto Ibarra por el lado de albirrojo y Portillo Cristian por el lado del Sport Gribucuá. Hasta aquí 0-0. Con la posibilidad de goles sí hubo ya en este primer tiempo, pero hasta aquí todo 0-0. Este es el cuarto partido en la tarde de hoy. Y después se viene el quinto. Juega el Sport San Isidro y Ciudad Nueva. El sexto juega Real Madrid 15 de agosto. Es el sexto partido que se va a jugar el día de la fecha. Este es el cuarto entre Ugarandá y Gribucuá. Hasta aquí 0-0. Ahí le escuchamos a los jugadores dando indicaciones a su compañero. Va por el lado albirrojo. Se está hablando ahí los muchachos. Pero hasta aquí 0-0. Ugarandá tuvo su oportunidad. Gribucuá también. Ya estuvieron ya trabajo los porteros de ambas porterías. Pero todo igual. El primer partido ganó Milan por 3-0. Gran ganador de la fecha. Milan ganó por 3-0. El segundo partido ganó Libertad. O sea, San José ganó 1-0 a Libertad. El tercero ganó Arsenal 1-0 a Ubuponá. Hoy perdió Ubuponá. No jugó bien el Ubuponá hoy. Jugó mal. Y regala punto Ubuponá el día de la fecha. Así que abajo, ahora este es el cuarto, entonces la tarde de hoy que todavía no tenemos goles. Hasta aquí 5 goles en 3 partidos. Este es el cuarto, que todavía no hay goles. Se mantiene 0-0. Bien, habrá córner. Se va a reanudar el juego tras la hidratación. Rigoberto Lugo acomoda la pelota en ese último rincón. Viene el centro con comba. Atención, saca muy bien Burgos. Va a quedar para González, que peina para Villalba. Empujó, dice el árbitro. No aplicó la ley de la ventaja en esta. Cortó el juego. Va a ser tiro libre para el equipo de Gribucuá. En el círculo central, prácticamente tiro libre que corresponde hacia su campo todavía. Corresponde para el equipo de Gribucuá. Marecos frente a la pelota. Ahí está Darío. Levanta el centro. Pelota arriba. Atención. No pudo Andrés Vera. Ya pone el físico ahí. Miguel Rotela. Cubre muy bien ese esférico. Ya sale afuera, va a ser salida, corresponde para Ugarandá. Casi ya 19 minutos de este compromiso. En su etapa inicial, el marcador indica que Ugarandá tiene 0. Gribucuá 0. El marcador está 0-0 entonces en este compromiso. El cuarto partido de esta jornada deportiva. Campeonato senior de Gribucuá aquí por Pulse Sport Más. Balón arriba para Arsenio González. Termina ganando muy bien Andrés Bento. Oscar Ruiz complementa. Baja Francisco Lugo. Para Fleitas el balón. Bien, Burgos en la marca. Sale con Andrés Bento. El 22 y la pelota. Va Bento. Mareco. Ahí está Darío. El pelotazo para Andrés. Andrés Vera. Ahí está. Encara la marca. Va Andrés. Insiste Andrés. Ahora para Darío. Mareco juega para Villalba. Joel tiene el esférico. La posición de balón es para Gribucuá.
con Andrés Bento. Ahí está la carga, atención, golpe de cabeza fue de Barrios. Aquí va a luchar González para el equipo de Arendá. Termina sacando con un pelotazo, buscando directamente a Fleitas. También a Juan Salín, atención, el defensor que se confía. Deja para Cristian Portillo. Está muy seguro, atento también el guardameta para salir. Ya juega en forma corta ahí con Oscar Ruiz. Pierna zurda de Oscar. Bien Antonio Ibáñez para poder sacar con golpe de cabeza. Marecos. El balón que termina otra vez para Ibáñez. Reclama falta, sí señor. Hubo un agarrón en perjuicio del defensor. Bien, ahí entonces la falta. Entonces, hasta aquí sin tarjeta amarilla Blas Antonio en este partido. Partido tranquilo todavía. Sin tarjeta amarilla para ambos equipos. Asimismo, bueno, en esta le corpea bien Derlis Rotela, termina en la mano del arquero que ya sale también. Sale el jugador Ruiz. Oscar para González, Marecos. Ahora sí recupera Arendá con Barrios. Sale Barrio. Balón para Paul Dávalos. Paul juega con... Bueno, intentó por lo menos en forma equivocada, pero Juan Salinas vuelve a recuperar. Deja para Ricardo. Va Ricardo, ahí está. Báez, Fleitas. Bueno, Fleitas, un remate tímido. Bloquea también la defensa y sale el equipo de Uruguay. Ahí está Andrés Bento. Sale hacia la banda derecha. Se muestra Villalba. El capitán José Luis. Juega con el otro Villalba, Joel. Este es Oscar Ruiz. Darío Mareco. Andrés se mete, atención con esta carga. Andrés Vera va para el remate. Bien, Francisco Lugo para ganarle y sacarle al córner ese balón, Gilberto Brites. Así, acá llegó bien Uruguay. Estuvo atento y Lugo saca esa pelota al córner. Pelota parada para el Sportivo Uruguay. Habrá córner, habrá servicio de esquina, corresponde para el equipo del Sport Uruguay que busca el primero del partido en esta categoría senior. El partido que corresponde al partido número 4 de esta jornada. Ya la venia del árbitro. El ok por parte del juez. Ahí se va para levantar el centro el jugador del equipo de Uruguay. Bueno, pausada. No se apura. Atención, viene el centro. El cabezazo. ¡Gol! ¡Gol de Uruguay! Joel Villalba termina con golpe de cabeza. Sin marca algunas. Totalmente solo. Termina ganando en las alturas aquí el zaguero central de Uruguay. Pone el primero del partido. Este partido también tiene un nuevo marcador. Uruguay 1, Arendá 0. Así es, gran equivocación a los centrales, no le marcaron a Villalba, le dejaron solo, cabeció, marcó el gol. Gana 1-0 el equipo del Sport Uruguay a los, si me ayuda ahí, 22 minutos del primer tiempo. Por Villalba, por Joel, marca el primero Uruguay. Bueno, falta, dice el árbitro. Perjuicio del autor del gol, Joel Villalba. Habrá tiro libre que corresponde para Uruguay. Ya juega Oscar Ruiz. El balón para el jugador Marcial Cañete. Juega Marcial. Balón para González. Se muestra Mareco, pelota para Villalba. Va Villalba, el centro por abajo, atención. El guardameta ya está atrapando ese balón, ya sale también en forma apurada. El balón que ya pone ahí a correr para Ricardo Báez. Báez para Juan Salinas. Ahora Rigoberto Lugo. Observa a dónde jugar con Miguel Villalba. Termina sacando aquí Marcial Cañete hacia uno de los costados. Habrá lateral, corresponde para el equipo de Uruguay. Va Villalba. José Luis gana su marcador. Va en busca del segundo. Está. Gol. Gol del Sport Uruguay que encuentra el segundo, señoras y señores, antes que termine esta primera etapa. Qué buena jugada por parte de Marecos. Centro por abajo, sin marca alguna de vuelta. Aparece el número 16 en el Sport Uruguay. González termina definiendo por abajo el remate con mucha potencia. Segundo tanto para el Sport Uruguay que amplía la ventaja. Ahora Sport Uruguay tiene 2, Arendá 0. Lo hizo el 16, Carlos González. Así es, de vuelta Uruguay llegó acá en esta jugada.
y marcó el segundo. El equipo del Sportivo Uribucuá gana ya 2-0 a los 22 el primero y a los 24 el segundo del primer tiempo. 2 para Uribucuá, 0 para el equipo de Arendá. Bueno, deficiencia manual de Marcial Cañete. Por eso, lateral ahora es para Arendá y fue lo último. Termina esta primera etapa. Así es, minuto de pausa, ya venimos.
Muy bien, señoras y señores, ya estamos de vuelta para este segundo tiempo, donde el equipo del Sport Grebuquá está ganando por 2-0 su partido en el primer tiempo. Pasando los 20, marcó los 2 goles. Hasta aquí, resultado importante para Grebuquá. Ugarandá que está 2-0 abajo. Vamos a ver si remontan este segundo tiempo. Segundo 25 minutos que ya arranca en minutos con el relato del compañero Blas Antonio Jiménez en la tarde de hoy sábado. Sí, 2-0 parcial, resultado a favor del Sport Grebuquá con los goles de Joel Villalba con golpe de cabeza y por intermedio de Carlos González con una definición con la pierna derecha para el 2-0 parcial. Va a arrancar la etapa complementaria, veremos la reacción por parte del equipo albirrojo. La etapa de cierre va a arrancar. Va a autorizar el juez. Ahí está. Va a autorizar el arranque de esta segunda etapa. Sí, ya lo hizo. En marcha la etapa de cierre. Grebuquá 2, Ugarandá 0. Aquí ya sale Francisco Lugo. Sobre la banda derecha, apertura para el lateral derecho. Rotela, otra vez Francisco Lugo. Juega Lugo. Balón para Dávalos. Paul Dávalos. Saca Derlis Rotela desde el fondo. Hoy jugando también como un zaguero más. Habitual delantero del Sport Grebuquá. Hoy juega como defensor. Este es Bento. Ahora participa también el jugador. El futbolista Oscar Ruiz. Desvía Juan Salinas. Queda para Marcial Cañete. Juega hacia atrás. Derlis Rotela termina sacando para el jugador Darío Mareco. Ya ingresó en el equipo albirrojo también Fermín Duarte. Sería el primer cambio en el equipo albirrojo. El ingreso de Fermín Duarte. Casaca número 6. Bueno, Barrios, el que dejó el campo de juego para permitir el ingreso de Fermín Duarte. El primer cambio por el lado del conjunto albirrojo. Bien, lateral. Ya lo cumple. Viene el centro, pelota que termina sacando la defensa. Juan Salinas no pudo dominar. Ahora para Derlis Rotela. Joel Villalba. Golpe de cabeza por parte del defensor albirrojo. Burgos termina acercando. Fermín Duarte termina desviando también. Pelota que sale a un costado. Habrá lateral, corresponde para el equipo de Grebuquá. Los primeros minutos de este segundo tiempo ya Ugarandá produce el primer cambio, Gilberto. Así es, ya hizo el primer cambio el equipo albirrojo. Vamos a ver cómo trabaja para buscar el descuento y buscar el empate de este partido. Barrios salió y entró entonces Fermín Duarte. Es el cambio por Adelio Barrios, que se quedó en la banca. Bueno, habrá salida para Ugarandá. Desde el pórtico va a salir el guardameta albirrojo. Va a dejar para Fermín Duarte, que ya se ubica de vuelta como lateral zurdo. Y a ver, adelanta un poquito más a Rigoberto Lugo, entonces como un carrilero. Como un carrilero, sí. Se adelantó Lugo Rigoberto por ese lado. Y bien, hasta aquí sorprende un poco también la forma de armar el equipo al equipo albirrojo. Va teniendo el jugador Rigoberto, busca a Ricardo Báez dentro del área, continúa con ese esférico. Usai. Hubo falta. Sí, falta, el perjuicio del defensor. Bueno, falta en ataque sería de Ugarandá entonces. Bien, va a ser salida para Grebuquá, que está ganando cómodamente 2-0 su partido. Ya sale Marcial Cañete, carga con Marecos. Aquí la marca de Fermín Duarte. Parece destapado Villalba. Ahí está Villalba. Darío, otra vez Marecos, apunta, dispara, atención, golazo. Gol del Sport Grebuquá, lo hizo Darío Marecos. Qué golazo, realmente prácticamente desde el medio terreno. Yo no sé si estaba mal ubicado también el guardameta. En este caso Jacinto Ibarra. Encima de él se fue esa pelota, se cae dentro del área.
amplía la ventaja el Sport Iribucuá, que empieza a golear. Iribucuá 3, Villarenda 0, Gilberto Brites. Así es, acá de vuelta otro gol más para Iribucuá. No estuvo ahí atento Ibarra para que pueda, no sé, buscar atajar esa pelota, pero juega adentro. Gol de jugador Marecos, gana 3-0 ya, iniciando este segundo tiempo. Ya marca el tercero el equipo de Iribucuá. A los 4 minutos llega el tanto, el tercer tanto en esta oportunidad de Darío Marecos. Así es. Bueno, habrá tiro libre para Villarenda. Vamos a ver la capacidad de reacción también por parte del equipo albirrojo. Acomoda la pelota. En este caso, el jugador Antonio Ibáñez. Está Fermín Duarte también ahí cerca. Hablan ahí los defensores. Deja para Ibáñez. Ahí está la carga. Saca la defensa. Queda para el jugador Villalba. González también que lucha. Termina con golpe de cabeza ganando Salinas. Ahora queda para Salinas de vuelta. Juan juega. Balón para González, Arsenio, para Fermín Duarte, este Fleitas. Ahora participa Andrés Vera, falta en perjuicio de Andrés. Falta de Francisco Lugo. Ya juega en forma apurada también el Sport Iribucuá con Andrés Bento. Ahí se muestra Oscar Ruiz, sigue Andrés. Gana su marcador, acelera Andrés, va Bento dentro del área, ya no le pueden tocar, atención viene el centro. Se queda con ese balón el guardameta albirrojo. Ya sale jugando, otra vez queda para Andrés. Ahora Fermín Duarte deja para el guardameta. Va a salir el arquero de Villarenda. Balón para Oscar Ruiz. Juega con Andrés Vera. Ahí está Andrés. Apunta, dispara, bloquea la defensa. Este es jugador Dávalos. Juega con Arsenio González. Arsenio busca a Fleitas. Bueno, el pase no estuvo bueno, muy fuerte. Ya está Portillo, el guardameta del Sport Iribucuá, que prepara la salida. Está sentido también Derlis Rotela del conjunto del Sport Iribucuá. Bueno, Rotela lesionado. Le están haciendo trabajar también, o están trabajando por él para su recuperación. Bueno, 3-0, resultado parcial. Sí. 6 minutos y medio, segundo tiempo, Gilberto. Así es, 6 minutos recién del segundo tiempo y ya pierde 3-0 el equipo albirrojo. Mal planteamiento hoy el equipo albirrojo y poca capacidad de reacción también tiene en este partido. Está cómodo, tranquilo jugando Iribucuá, ganando su partido. Va a haber cambio, creo, para Antonio. Como el quien ingresa por Rotela. Va a ingresar Paulino Barrios, entonces, por Rotela. Es el primero para Iribucuá, primer cambio. Barrios por Rotela, Paulino por Derlis. Va a ingresar, sale lesionado Derlis Rotela, entonces ya no va a poder continuar por problema físico. Ya está Paulino Barrios. Así es. Es entonces por Derlis Rotela que ingresó Paulino Barrios, que está ganando 3-0 el equipo del Sport Iribucuá, cómodamente, ganando por 3-0 su partido. Tiene Marecos, atención, dispara al arco. El arquero esta vez sí estaba atento. Sí. Buen remate de vuelta de Marecos. Hoy el portero, creo que en este último gol tenía que hacer más, porque le pateó muy lejos el jugador Marecos. Y acá intentó de vuelta Marecos, pero sí, ya se quedó con esa pelota Ibarra. Sí, estaba un poco adelantado para el tercer gol, realmente por eso cuando intentó retroceder ya le superó la potencia también del remate del jugador Marecos. Bueno, ahí está Salinas, pierde Salinas, atención el remate al arco. Bueno, muy mal el remate por parte de Andrés Vera. Sí. Va a ser salida para el equipo de Villarenda. Malísimo el jugador de Villarenda también aquí. Acá Salinas pierde una pelota, pero pateó mal. Vera, va a ser salida para el equipo albirrojo. Bien, 8 minutos y medio. Segundo tiempo. El marcador indica que gana el Sport Iribucuá 3-0 al equipo de Villarenda. Tiene la pelota Báez. Va Ricardo.
Retrocede el pase ahí con Fermín Duarte. Fermín juega para Rigoberto Lugo. Va Rigoberto. Va a ingresar también González. También Bogado se viene. Otro cambio más. 2 cambios está preparando el equipo albirrojo. Va teniendo la pelota aquí el equipo de Uruguay. Andrés Vera. Retrocede el pase ahí en forma corta con el jugador Marcial Cañete. Rigoberto Lugo intercepta. Andrés Vera. Juan Salinas en la marca aquí. Duarte, Fermín. Pierde ante la presencia ahí de Marecos. Juega con Carlos González. Saca muy bien Rigoberto Lugo. Balón de González. Arsenio. Habilita Fleitas. Pica Fleitas hacia la punta derecha. Tiene Fleitas. Ahí se muestra González. Juega con Arsenio. Ahí está Arsenio. Pierna zurda. Juega con Ricardo Báez. Balón hacia la banda derecha. Abre hacia donde está Francisco Lugo. Apertura para él. Ricardo habilita aquí a González. Pase no estuvo bueno. Ya sale con Ibáñez. Ahora Francisco Lugo. Ricardo Báez. Parece González. Arsenio que pierde el balón. Aquí Dávalos que lucha. Recupera Francisco Lugo. Pierna derecha de Francisco. Atención Salinas que atropella. Bien Portillo. Sale muy bien el guardameta del equipo de Uruguay. Andrés Bento termina sacando a un costado. Habrá lateral para el equipo albirrojo que prepara 2 cambios. Se viene a la cancha González. Alberto González y Aníbal Bogado. A ver quién deja el gramado de juego. Vamos a ver quién deja el gramado de juego para permitir el ingreso de Alberto González, casaca 33 y la 10 para Aníbal Bogado. Así es, González creo que después de mucho va a ingresar de vuelta a la cancha. Alberto González va a hacer los últimos cambios. Seguramente que va a tener el equipo albirrojo. Está todavía Monge en la banca también. Vamos a ver si ingresa en este partido. Sale Dávalos y Rotela. Son los que salen y adentro Bogado y González los que ingresan. Bien. Niño a la cancha. Ya está Alberto. Casaca 33 en el equipo de Villarendá, como así también Bogado. Rotela y el otro, me decía Gilberto, el que salió. Arévalos. Ávalos. Dávalos. Sí, Dávalos. Bueno, perfecto, gracias. Bien, aquí está Antonio Ibáñez. Dávalos, el que salió entonces. Muy bien. Falta en perjuicio de Ibáñez. Dentro del círculo central corresponde tiro libre. Habrá balón, habrá pelota, corresponde para el equipo del representativo albirrojo. En el medio terreno. En el círculo central corresponde tiro libre. Frente a la pelota está Rigoberto Lugo. Para cumplir Rigoberto. Pelotazo de atención. Lugo no pudo aquí dar el jugador Bogado, en este caso que picaba solo. No alcanzó la pelota. Así es, acá tuvo una pelota importante de Villarendá, pero les costó alcanzar esa pelota a Bogado. Va a ser salida para Agribucua. Ya sale con el jugador Luis Villalba. Se muestra Barrio, pelota para el jugador Darío Enciso. Ya sale Darío con Villalba. Oscar Ruiz participa de vuelta. Villalba. El balón aquí en poder del jugador Barrios. González empieza a tocar Agribucua con Enciso. Ahí está la carga, pelotazo largo. Balón que sobra, termina bajando muy bien González para su portero. El guardameta albirrojo que ya sale. Fleitas baja. Golpe de taco. Bueno, se equivoca. En esa sesión de taco, en esa jugada lujosa por parte del jugador albirrojo. Termina recuperando aquí el jugador Oscar Ruiz. Con Darío. Va Marecos. Balón para González. Baja González. Ahí se muestra Oscar Ruiz. También de vuelta está Barrios también. Hubo falta. La falta de González. Habrá tiro libre para el equipo de Agribucua. Va a ser tiro libre acá para Agribucua. Una pelota importante que consigue acá Agribucua. Vamos a ver cómo le va con la pelota para si busca el cuarto. El equipo del Sport Agribucua. Habrá tiro libre. Corresponde para el equipo de Agribucua, señoras y señores. Tiro libre hacia la banda derecha. Viene el centro, pelota arriba. González con golpe de cabeza termina sacando
Complementa aquí Rigoberto Lugo. Queda para Abogado. Aníbal. El balón queda para Báez. Ricardo habilita aquí a Francisco Lugo. Solo Francisco. Apertura para el lateral derecho. Se proyecta en esta. Viene el centro. Atención, ¿para quién? Para Fleitas. A ver si puede enganchar. Bueno, el remate defectuoso. Demasiado mal el remate de Fleitas. Así es. Acá Fleitas se equivoca. El famoso para qué te traje para Fleita en esta jugada. Bien, 14 minutos y medio. Segundo tiempo. Ya sale Oscar Ruiz. Balón para Andrés Vera. Ahí se muestra Andrés Bento también. Prefiere jugar con Villalba. José Luis juega. Andrés Vera de vuelta. Participa el número 10. Ahí se muestra Marecos. Balón para González. Pica el 16. Ahora sí el arquero está atento. Sale y se queda con ese balón. Ya juega en forma rápida con Rigoberto Lugo. Balonazo de Rigoberto. Intersecta desde el fondo. Burgos. Oscar Ruiz desvía. Ahora Rigoberto de vuelta. Con golpe de cabeza gana Andrés Bento. Va Rigoberto. Ahora Ricardo participa también. Baja Salinas. Bogado. A ver para el equipo albirrojo que va insistiendo con Ricardo Báez. El arquero Portillo se queda con ese esférico. Habrá salida para el equipo de Iribucuá. Así es, va a ser salida acá para Iribucuá. Le intenta el equipo albirrojo, pero hasta aquí muchos errores. Cuando va en ataque, hay muchos errores del equipo albirrojo. Minuto de hidratación para los jugadores en este segundo tiempo, donde Iribucuá está ganando cómodamente por 3-0. Creo que va a ser difícil para Ugarendá remontar este partido para el equipo albirrojo. Después de este partido tenemos San Isidro Ciudad Nueva. Es el quinto en la tarde de hoy. Y el sexto y el último partido en la jornada juega el equipo de Real Madrid y 15 de agosto. Hasta aquí los resultados. Milan ganó por 3-0. San José ganó 1-0 a Libertad. El equipo de Arsenal ganó 1-0 a Grupona. Y Iribucuá le está ganando 3-0 a Arenda. Son los resultados en la tarde de hoy aquí en la cancha del Club San Nicolás, donde se está jugando el campeonato senior el día de la fecha. Así que se juega puntos importantes también de los equipos. Y mañana, no se olviden, mañana en la cancha de la liga se juega la selección sub-15 y la sub-17 su partido. Le invitamos a la gente al distrito de Iribucuá para que pueda acompañarle a los chicos en la cancha de la liga donde se va a jugar el partido. Mañana, categoría sub-15 y la sub-17. Así es que hay que apoyar a los chicos, a la selección de Iribucuá en la categoría inferiores. Ya vamos a proseguir este partido, este segundo tiempo, Blas Antonio. Bien, ya se va cumpliendo un minuto de pausa, minuto de hidratación. Va a continuar el compromiso que estaba momentáneamente paralizado para la hidratación. Sigue el triunfo parcial, 3-0 para el equipo de Iribucuá. Ya tenemos, 17-18 se va cumpliendo de este segundo tiempo. San Isidro Ciudad Nueva a continuación, otro gran partido también que vamos a tener. Juegan puntos importantes estos equipos. Tiro libre que corresponde para el equipo albirrojo. Está perdiendo 3-0, busca el descuento. Algunas posibilidades ya las tuvo frente a los arcos también. Frente al arco del equipo de Iribucuá. Viene el centro, atención, Portillo con los puños. El rebote queda aquí para Andrés Vera. Conduce Andrés. Va Andrés, dispara al arco. Otra vez ya de larga distancia, prueba. Esta vez no acertó el arco, va a ser salida para Villarendá. Muy bien, sigue este partido. Este segundo tiempo, última parte ya del encuentro. Le cuesta y mucho al equipo albirrojo crear ocasión de goles. Hasta aquí
Poco trabajo para Portillo, principalmente lo delantero que no está hoy bien, principalmente por el lado albirrojo. Bien, avanza el equipo de Villarenda, termina sacando Andrés Bento. Le va a quedar para la lucha ahí para González también. Villarenda que busca el descuento. Se defiende bien Iribucuá y trata de contragolpear. Balón para el jugador Juan Salinas. Juega con González. Termina sacando Burgos. Otra vez queda para González. Gira muy bien González. Ya se muestra ahí Francisco Lugo. Sigue González. Ahora Antonio Ibáñez. Habilita a Alberto González. Ahí está Alberto. Le encima en la marca. Se complica en esta Alberto. Andrés Vera juega con su compañero. Atención. Va con todo. 3 contra 1. 3 avanza 1 que defiende. Ahora se suma 2 para defender bien en la marca. Francisco Lugo termina sacando esa pelota. Deja para Ibáñez. Ahora Bogado que lucha. Saca Burgos desde el fondo. Queda para González. Marecos termina con golpe de cabeza sacando para Carlos González. Va el número 4 del conjunto de Iribucuá. La marca del lateral derecho de Villarenda. Sale el guardameta Albirrojo. Se queda con ese esférico. Nadie le presiona. Ahora sí se aproxima González. Saca con la pierna zurda. Arriba ese esférico González que intenta desviar. Recupera Iribucuá con Marecos. Intersecta muy bien Ricardo Báez. Balón de Ricardo. Casaca 83 para él. Levanta el pelotazo. Marecos termina bajando. Bajó pero para Bogado. Era para Duarte. Ahí está González. Duarte. Apertura para el lateral izquierdo. Número 6. Fermín Duarte. Participa Juan Salinas. El pase que retrocede para Rigoberto Lugo. Juega Rigoberto. Balón para Fermín Duarte. Va teniendo la pelota aquí Oscar Ruiz. Juega Oscar, pierna zurda. Habilita muy bien a su compañero el lateral zurdo. Apertura para el número 4. Juega con su guardameta aquí Francisco Lugo. Termina zafando la presión y sale jugando con González. Arsenio. Rigoberto Lugo. Balón de Rigo. Se apoya ahí con el lateral derecho Francisco Lugo. Alcanza mantener en juego ese balón Francisco. Levanta el centro, pelota arriba. Golpe de cabeza de Burgos. Queda para González. Adentro del medio campo. El balón. Fleitas. Falta, dice el árbitro. Habrá tiro libre para el equipo de Iribucuá. Continúa el partido. 3-0, 22 minutos de partido. Así es. Les cuesta mucho, Granda, crear una ocasión de gol clara porque los delanteros también está haciendo falta innecesaria en ataque. Y 22 minutos, 3 minutos más y ya se va este partido. Les cuesta, le hace, saca un gran goleada ya de Iribucuá, ¿no? En las ocasiones que tiene clara de gol, hace el gol hasta ahí. Y con ese resultado está ganando por 3 goles a 0. El 3 goles a 0 dio bien el equipo del Sport Iribucuá al equipo albirrojo. Va teniendo Ibáñez. Ibáñez para el equipo albirrojo. Sale con pelota dominada. Se apoya ahí con Ricardo Báez. Balón para Báez. Domina Villarenda el esférico. A ver con quién se apoya. Levanta el pelotazo para Bogado. Baja Bogado. Anticipa muy bien Barrios. Sale para Iribucuá. Este es Villalba. Marecos. Intenta girar, pero después se apoya con Oscar Ruiz. Pica adelantado aquí el 16, Carlos González. Quedó enganchado. Ahí González va a hacer salida para Arenda. El resultado sigue 3-0 para Iribucuá. Ibáñez ya juega en forma corta con Ricardo Báez. Este es Ricardo. Balón que tiene en su poder. A ver con quién se apoya, con quién juega. Buscó a Bogado. Saca Marcial Cañete. El balón que queda para Marecos. Ahí pica el jugador Andrés Vera. Pero el pase exigido muy fuerte. Ya sale el guardameta albirrojo. Juega con Alberto González. Alberto habilita a Bogado. Apertura para Fermín Duarte. No pudo controlar el esférico. Termina zafando. O se le fue esa pelota. Entonces va a ser lateral para Iribucuá. Sí, hasta eso le pasa hoy a Arenda.
ni pelota puede controlar a los jugadores, pero son cosas de juego que pasa. Gana 3-0 el equipo de Grigucá. Después de esto tenemos el partido, el quinto partido en la tarde de hoy entre San Isidro y Ciudad Nueva, que se nos viene ya en minutos. Andrés Vera busca Oscar Ruiz, destapado, corre Oscar. Vamos a ver si mantiene en juego el balón. Ahí se muestra Andrés Vera también. Está Carlos González, pelota para Andrés. Ahí está Vera. Marecos también con opción de pase. Sigue Andrés Vera. Balón para Oscar Ruiz. Atención, Marecos le puede pegar. Le pega. No pudo aceptar el arco. Va a ser salida para el equipo de Garandá. Aquí se asomó de vuelta el equipo de Grigucá. Sí, acá llegó de vuelta Grigucá. Intentó de vuelta marcar el cuarto. Si hace bien, puede también hacer el cuarto, porque no a Grigucá, pero acá se equivoca en la última jugada del equipo del Sportivo Grigucá. Bien, después se viene otro gran partido, Ciudad Nueva ante San Isidro. San Isidro, la Naranja Mecánica. Sí, señor. Ambos equipos también necesitan sumar a 3 para que pueda buscar un cupo entre los 6 mejores. Sale Rigoberto Lugo. Lugo para Villarendá. Y fue lo último de este compromiso, Gilberto Brites. Así es, terminó este partido 3-0. Ganó el Sport Grigucá Villarendá. Minuto de pausa, ya venimos.
Muy bien, señoras, señores, esto ya arranca este quinto partido en la tarde de hoy. Juega el Sport San Isidro ante el equipo de Ciudad Nueva. Esto ya arranca este preciso momento, este partido. Este es el quinto partido en la tarde de hoy. Hasta aquí se jugó ya 4 partidos. Primer partido jugó Milan, ganó por 3-0. El equipo de San José ganó 1-0 su partido a Libertad. El otro partido ganó Arsenal 1-0 a Dupona. El cuarto ganó Iribucá por 3-0 al equipo Luis Rojo. Este es el quinto. Se enfrenta a estos dos equipos. Ciudad Nueva, San Isidro, Ciudad Nueva. Vamos por seguir nosotros con el compañero Blas Antonio Jiménez para el relato en la tarde de hoy. Bien, gracias Gilberto. Arranca este quinto partido de esta jornada de hoy con los equipos de Ciudad Nueva, Sport San Isidro. Avanza el equipo de San Isidro con Víctor Gaona, a ver si se perfila. Atención, deja para su compañero, está el primero, atención, está gol. Gol del Sport San Isidro, lo hizo Mario Jiménez, parte del jugador Víctor Gaona. Define de buena manera Mario Jiménez, abre la cuenta. Sport San Isidro 1, Ciudad Nueva 0. Primera llegada profunda del equipo del Sport San Isidro, ya marca el primero. Gol de Jiménez, iniciando este partido, ya gana 1-0 el equipo de San Isidro. Sí, lo hizo Mario Jiménez. 1-0 arriba San Isidro. Busca aquí el empate Ciudad Nueva. Viene la marca aquí el defensor. Termina sacando. Va a quedar para Ortega. Balón que va a quedar en poder de Orrego. Sale San Isidro. Se muestra Jiménez de vuelta. Víctor Gaona ahora. Viene la marca. El jugador Ramón Benialgo. Queda para López. Bueno, el balonazo en cualquier parte por parte de López. Habrá salida, corresponde para el Sport San Isidro que está 1-0 arriba. Así es, ya iniciando nada más gana ya su partido. Vamos a ver cómo responde el equipo ciudadano. Si busca rápidamente este primer tiempo el empate o amplía el resultado el equipo de San Isidro. Bien, tiene la pelota Vázquez. Balón que termina cediendo ahí al jugador, el jugador Cantero. Torres. Pierde ante la presencia de Colman. Ahora Juan Carlos López. San Isidro gana parcialmente 1-0 con el gol de Mario Jiménez. Habrá balón, corresponde para el equipo de Ciudad Nueva. Ciudad Nueva que juega de la siguiente manera. A ver, 24 Eladio Bazán, 50 Alcides Torres, la 36 Clemente Cantero, Juan Carlos López tiene la 19, 26 para Antonio Cardoso, 7 Osvaldo Rodríguez, 27 Agustín González, la número 14 Ramón Benialgo y la 10 Oscar Cantero. Es el equipo de Ciudad Nueva. Por el otro lado, el equipo del Sport San Isidro juega de la siguiente manera. 52 para Ignacio Navarro, 5 Pedro Colmán, 40 Elvio Ortega, 2 Abelino Arzamendia, 22 Gustavo Velázquez, 45 Mario Jiménez, 9 Víctor Gaona, 35 para Enrique Orrego, 17 Mario Chaparro y la 14 para Alberto Jiménez. Es el equipo del Sport San Isidro que está ganando ya 1-0 el partido. Saca Colmán. Balón que va a quedar para Víctor Gaona, que va a buscar el segundo. Va Víctor, segundo en camino. Va Gaona, definió. Gol. Gol del Sport San Isidro. Víctor Gaona define de buena manera. Sí, señor, le dejaron totalmente solo al 9. Define de buena manera ante la salida del guardameta de Ciudad Nueva por Víctor Gaona. San Isidro 2, Ciudad Nueva 0. Segunda llegada importante de San Isidro, marca ya el segundo. Se ve que va a ser un baile hoy esta tarde entre San Isidro y Ciudad Nueva.
Marca ya el segundo a los 4 minutos. Ante los 5, ya gana 2-0 el equipo, el Sport San Isidro. Sí, 2-0 arriba. Sorprende San Isidro al equipo de Ciudad Nueva. 2-0 arriba. Torres. Vamos a ver la capacidad de reacción también por parte del equipo de Ciudad Nueva. Saca como puede Jiménez con un puntín. Balón que va a dejar también el guardameta del equipo de Ciudad Nueva. Bueno, ahí ya sale Cantero. Balón de Cantero. Bueno, no pudo Clemente. La marca por parte del jugador Jiménez. Habrá lateral, corresponde para el representativo de Ciudad Nueva. Se va para cumplir Ramón Benialgo. Reposición manual. Servicio costado derecho. Corresponde para el equipo de Ciudad Nueva. Atención porque recupera otra vez Víctor Gaona. Atención, el remate al arco. Qué cerca pasó el arquero que estaba adelantado casi el tercero aquí de San Isidro. Sí, acá avisó de vuelta San Isidro. La manera de llegar de vuelta el equipo Naranja Mecánica. Intentó acá Gaona. Pasó cerca la pelota. Casi el tercero de San Isidro. Bueno. Tiene la pelota Rodríguez. Balón para Agustín González. Termina perdiendo ante la presencia de Jiménez. Ahora el otro Jiménez Alberto juega. Atención, el arquero que sale también. Deja para Ramón Benialgo. Va a salir jugando el equipo de Ciudad Nueva. Ya sale hacia la banda derecha. Apertura para el número 24. Pisa el esférico, se muestra a Rodríguez. También Torres, pelota hacia Torres. Recupera Ortega. La presión otra vez de Ortega. Termina reclamando falta. El árbitro dice que no pasó nada. Bueno, ahí está. Corriendo hacia el balón el jugador. El capitán del Sport San Isidro. Es el jugador Ignacio Navarro. Ahí lucha Ortega. Se muestra Navarro, pelota para él. Otra vez la devolución para Ortega. Sale con Velázquez. Va Gustavo. Balón para Jiménez. Jiménez. Alberto para su compañero también que sale aquí el guardameta. El arquero Oscar Cantero. Hoy juega como arquero. Aquí tiene Luis Enrique Orrego. Va Luis Enrique, el centro para su compañero Víctor Gaona, que baja para Jiménez. Golpe de cabeza. Bueno, no pudo aceptar aquí. Jiménez está cerca del tercero San Isidro. Así es, acá llegó de vuelta San Isidro. Sorprende de vuelta al portero Oscar Cantero. El goleador hoy está en la portería, Blas Antonio. Así que vamos a ver si continúa de esta manera el partido, donde está mejor el equipo de San Isidro. Está mejor en estos primeros 5 o 10 minutos del partido y está ganando ya por 2-0. Así es, con los goles de Mario Jiménez y de Víctor Gaona. El marcador está 2-0 a favor del Sport San Isidro. Bien, va a salir el conjunto de Ciudad Nueva desde el arco. Su portero hoy es Oscar Cantero. Por el otro lado, el otro portero es Víctor Núñez. Los porteros en esta tarde de fútbol, en este compromiso entre Ciudad Nueva, Sport San Isidro. Campeonato senior. Lo vivís aquí a través de la pantalla de Pulse Sport Más. Balón que ya está en poder del jugador de Ciudad Nueva. Se muestra Rodríguez. También Clemente Cantero. Falta, dice el árbitro. La falta fue de Velázquez. Tiro libre que ya lo cumple Agustín González. Ahora ya habilita a su compañero. Balón que carga. Va López. Juan Carlos, que tiene pierna zurda. Termina elevándose el remate. Va a ser salida para el Sport San Isidro. Así es, va a ser salida para Víctor Núñez, que va a salir de su portería. Está ganando cómodamente 2-0 el equipo de San Isidro. Está ganando 2-0 su partido y está mejor en la cancha. Intenta Ciudad Nueva, pero hasta aquí no tiene una posibilidad importante de gol el equipo de Ciudad Nueva. Pero San Isidro sí, cada vez que llega con mucha peligrosidad y tiene posibilidad de ampliar el resultado. Tiene Clemente Cantero en la salida para Ciudad Nueva. Balón hacia la banda derecha para Ramón Benialgo.
Bueno, está adelantado su compañero, ya el banderín arriba. Habrá salida, corresponde para el equipo del Sport San Isidro. 2-0 está ganando parcialmente ante los 5 minutos. Ya está 2-0 arriba. Un arranque ideal para el equipo de San Isidro. Balón arriba, sale Oscar Cantero. El guardameta que sale. Aquí participa Benialgo. Va González. Anticipa Gustavo Velázquez. El que saca es Ortega. Peina muy bien, atención con esta carga. Va por el tercero el conjunto de San Isidro. El arquero que sale. No hubo falta, ahora sí. Cobra la infracción en perjuicio Oscar Cantero. Habrá tiro libre que corresponde para Ciudad Nueva. Bien, quedó sentido Oscar Cantero. Bien, ahí está entonces. Sigue este partido. Este es el quinto en la tarde de hoy. Y está ganando el equipo de San Isidro, que con este resultado se acerca a los 6 mejores también. Así que vamos a ver si continúa este resultado así o busca hacer el descuento Ciudad Nueva o San Isidro amplía el resultado. Hasta aquí mejor San Isidro en este primer tiempo. Bien, ya se va recuperando el arquero Oscar Cantero. Ya sale Clemente. Balón arriba. Juan Carlos López termina bajando. A ver el balón para Rodríguez. Va Osvaldo hacia la banda izquierda. Se frena Osvaldo. A ver, engancha dentro del área. Atención con esta carga. Pierna sur del centro. Pone el pecho ahí el jugador Colmán. Va a ser córner. Servicio de esquina para Ciudad Nueva. Bien, habrá servicio de esquina para el conjunto de Ciudad Nueva. Se va lentamente el jugador Rodríguez. Osvaldo Rodríguez para cumplir. Está 2-0 abajo. El equipo de Ciudad Nueva. Acomoda la defensa. Víctor Núñez, el guardameta de San Isidro. Autoriza el árbitro. Viene el centro. Pelota a media altura. Atención, la defensa que no está pudiendo sacar. Queda para Rodríguez. Era López el que remataba. Ahora sí. Balón para Orrego. Deja para el jugador Víctor Gaona. Va Jiménez. Balón para Orrego. Va Orrego otra vez para Jiménez. Peligro de gol. Atención. Busca el tercero el equipo de San Isidro. Bien la marca Clemente Cantero. Ya sale con pelota dominada. Cantero. Ya juega en forma corta. Sale Ciudad Nueva. Se muestra Torres. Sale la marca Ortega. Le roba la pelota. Ahí está Orrego. Balón de Luis Enrique. Ahora Gaona pica solo. Va Gaona. Está adelantado, Sí, quedó en offside Gaona en esta jugada. Va a ser salida para Ciudad Nueva. Que hoy su jugador titular, algunos que otros no están, los Antonio. Así que por eso también en la portería está, por ejemplo, Cantero. El portero titular de este equipo es Claudelino Ayala. Hoy no está, por ejemplo, y por ende algunos cambios vemos dentro de la cancha. Bien. Otra vez pase en profundidad. Ya está Oscar Cantero. El guardameta ya se queda con ese balón. Sale Oscar. Bueno, se complica, entonces tuvo que sacar a un costado. Habrá lateral en zona de ataque, corresponde para el Sport San Isidro, que está ganando 2-0 el partido. Los goles ante los 5 minutos ya de esta primera etapa. Sí, Jiménez y Gaona son los goleadores hasta aquí. Bien, Mario Jiménez retrocede el pase para Ortega. Tiene Elvio. Balón para Gustavo Velázquez. Juega con Luis Enrique Orrego. Pierde Quique. Balón de jugador Rodríguez. Sale Benialgo. No pudo mantener en juego. Ese balón va a ser lateral. Corresponde para el Sport San Isidro. Ya tenemos 15 minutos de juego. Así es. Primera mitad. Primera mitad del partido. 15 minutos ya de este primer tiempo. Poca llegada de Ciudad Nueva. Poco intento de buscar el descuento en este partido. Más San Isidro en este primer tiempo. Bien, sale el guardameta. Oscar Cantero saca un costado. Habrá lateral, corresponde
para el equipo Ciudad Nueva, pero el árbitro dice vamos a hidratarnos. Así es, minuto de pausa, minuto de hidratación para los jugadores y el árbitro también. Y acá el compañero también se va a hidratar un poco y después me voy yo. Bueno, este es el quinto partido en la tarde de hoy. Hasta aquí los resultados. Primer partido ganó Milan por 3-0. Segundo partido ganó San José 1-0 a Libertad. Gran punto de San José. Gran partido de San José que ganó su partido. También el tercero jugó Grupona Arsenal. Sumó a 3 Arsenal ante el mejor equipo del campeonato de Grupona, que hoy no hizo un gran partido. El cuarto ganó Grupo por goleada 3-0 a Arenda. Este es el quinto. Está ganando 2-0 el equipo de San Isidro a Ciudad Nueva. Después tenemos el último partido en la tarde de hoy. Juega el equipo de Real Madrid 15 de agosto que están arriba en la tabla. Está segundo en la tabla de puntuaciones el equipo de 15 de agosto, que esta temporada sorprende el campeonato de 15 de agosto, que ganó casi todos los partidos. El equipo de 15 de agosto hasta aquí. Bien por el equipo de 15 de agosto. Son los resultados y los partidos que tenemos todavía después de aquí más adelante en la jornada de hoy a través de Pulse Sport Más en vivo aquí en la cancha del Club San Nicolás, donde se está jugando el campeonato senior el día de hoy. Una fecha más de este campeonato senior. Saludos a toda la gente que nos sigue siempre a través de Pulse Sport Más, a la gente que está en su casa, otro que está en el trabajo viendo el partido, que deje un comentario, a suscribirse en el canal y seguir siempre todos los partidos que hacemos a través de la página, a través de Pulse Sport Más. Esto sigue, esta primera etapa, gana 2-0 San Isidro. Bien, gracias Gilberto. Ya se cumple ese 1 minuto de pausa. Sale Jiménez, Alberto que corre, la marca de Rodríguez. Continúa el partido, continúa también el resultado a favor de San Isidro, 2-0. Los goles de Mario Jiménez y Víctor Gaona. Con estos 2 tantos, lo está ganando parcialmente el Sport San Isidro. 2-0 tiene Torres, pierde ante la presencia de Gustavo Velázquez. Roa, atención con esta carga porque va por el tercero. Va Jiménez, Alberto. Atención, remate de Alberto. Viene el arquero Oscar Cantero. Va a quedar para Orrego, baja para Gustavo Velázquez. Ya intercepta González. Sale con Juan Carlos López. López para el jugador de Ciudad Nueva. Participa también el capitán. Es el jugador Alcides Torres. Ahora es Chaparro. Mario sale. Balón para Arzamendia. Mario Jiménez. Kiko Orrego. Ahí se muestra Gaona. Sigue Luis Enrique. Balón para Gaona. Bien. Viene el arquero Oscar Cantero. Queda el rebote para Arzamendia. Este es González. Este es Antonio Cardoso. Falta en perjuicio de Antonio, dice el juez. Habrá tiro libre en su salida. Corresponde para Ciudad Nueva. Así es. Hace salida para Ciudad Nueva. Hasta aquí no está todavía encontrando el lugar de atacar y buscar el descuento en este primer tiempo el equipo ciudadano. Bien, señoras y señores, casi 19 minutos ya de partido en su primera mitad. Va teniendo ese esférico. Habrá lateral, corresponde para San Isidro. A ver qué partido tenemos a continuación, Gilberto. Así es, después de este partido se viene el equipo de Real Madrid y 15 de agosto es el último en la tarde de hoy. Campeonato senior. Atención aquí, Oscar Cantero salió de su área, jugó con la mano. Penal. Y no sé si fue fuera del área. Fue tocó con afuera. la mano con forma intencional y se saló de la roja. Sí. ¿Expulsado? No, se saló de la roja, Sí, solamente porque amarilla. sí, el último, así es. Tarjeta amarilla para Oscar Cantero. Se saló de la roja, aquí, así sí. Se saló de la roja por impedir Así es. una jugada manifiesta de gol. Le porque se perdona. quedaba Gaona solo. Sí. Le perdona acá al árbitro porque era el último también y agarró con esa mano esa pelota y le perdona el árbitro de este partido. Solamente le saca la tarjeta amarilla, el primero del partido. Va Víctor Gaona, le pega al arco. Bien, Oscar Cantero. Seguro también
dio rebote, pero después en segunda instancia se queda con ese remate. Queda para López. Balón de el equipo de Ciudad Nueva. Este es Clemente Cantero. Bajó, pero de mala manera. Navarro pierde. Parece Clemente Cantero. Para González va Agustín. Deja para su compañero. Atención con esta carga. Va Benialgo. Ramón destapado. Engancha pierna zurda. Atención. No pudo otra vez. Pero va insistiendo el equipo de Ciudad Nueva. Está 2-0 abajo. Va insistiendo hacia la banda izquierda ahora. Apertura para Clemente Cantero. La marca de Orrego. Ahora participa Juan Carlos López. Va al 19. La marca de Jiménez sigue López. A ver. Bueno, fuera. Terminó el juego allí. Va a ser salida. Corresponde para el equipo del Sport San Isidro. Así es, va a ser salida para San Isidro. Ya tenemos minuto 21. 21 minutos del partido. Primer tiempo. 2-0. Arriba el equipo de la Naranja Mecánica, el Sport San Isidro. Bien, Alberto Jiménez aquí quedó enganchado. En posición de adelanto. Jugada ilícita. Habrá tiro libre en su salida. Habrá pelota en su terreno. Todavía corresponde para el equipo de Ciudad Nueva. Alcides Torres para cumplir. Ahí está el pelotazo de Torres para Antonio Cardoso. La marca aquí de Luis Enrique Orrego. Balón que beneficia aquí el rebote para el jugador Clemente Cantero. Pisa el esférico Clemente, cuida ese esférico. Sigue Clemente, levanta el pelotazo largo para González. Termina cometiendo falta en perjuicio del defensor. De a poco entramos a la recta final de esta primera etapa, Gilberto. Así es, de a poco ya estamos cerrando este primer tiempo. Incómodo Ciudad Nueva en la cancha. San Isidro está mejor. Cada ataque siempre lleva peligro el equipo de San Isidro y a Ciudad Nueva les cuesta crear ocasiones de goles en este primer tiempo. Balón de López para que pueda participar Ramón Benialgo. Ahora participa también Rodríguez. Va a Ciudad Nueva. El que pica es el jugador López. Bien, el guardameta seguro se queda con ese balón. Víctor Núñez. Ya sale con Arzamendia. Ahora Luis Enrique Orrego. Balón para Gustavo Velázquez. Está el tercero. Va Gustavo. Si lo hace bien, va Gustavo. Define afuera. Definió de mala manera. Totalmente solo. Sí, señor. Define mal. Muy bien la llegada acá de San Isidro, pero no está bien fino en la puntería Velázquez. Erra la portería. Perdona. Deja irse el tercero al equipo de San Isidro. Sale Arzamendia. Balón de Arzamendia hacia la banda derecha. Se muestra Jiménez, Alberto, como así también Marios. A ver el centro cerrado. Atención. El arquero con los puños. Casi convierte un golazo ahí. Parecía que un centro fácil. Termina complicando al guardameta Cantero. Así es. Acá de vuelta llegó bien San Isidro. Le complicó al portero. Hasta Cantero se complica en esa. Sí, que tuvo que sacar al córner. Habrá servicio de esquina. Se van los cabeceadores de San Isidro. Está Gaona dentro del área. Jiménez. Mario Chaparro también se va sumando. Está Gustavo Velázquez. También varios hombres de Ciudad Nueva para defender en esta. Córner, punta izquierda. Va a venir el centro, pelota arriba. Cardoso termina sacando con golpe de cabeza. Otra vez la carga, atención. Ahora sí, saca como puede desde el fondo Ciudad Nueva. Navarro, baja para jugador Gustavo Velázquez. Mario Chaparro, el que lucha, pierde ante la presencia ahí del jugador número 24 del conjunto de Ciudad Nueva. Pisa el esférico, cuida el balón. Jiménez termina anticipando. No se fue todavía. Balón para Ortega. Elvio para San Isidro. Gustavo Velázquez. Va teniendo San Isidro y la pelota con Gustavo. Gira bien. Retrocede para Colman. Pedro. Gustavo Velázquez de vuelta. San Isidro tiene el esférico. Ahora Luis Enrique Orrego destapado. Va Luis Enrique. Va Enrique. Centro. Atención. Con los puños termina solucionando Oscar Cantero. Balón para Rodríguez. Va Rodríguez. Bueno, aquí intersecta muy bien Arzamendia. El lateral derecho. Hace participar de vuelta a Luis Enrique. El pase exigido. Vamos a ver si alcanza. Con el físico ahí el jugador de Ciudad Nueva. Termina saliendo afuera. Va a ser salida para el equipo de Ciudad Nueva.
Así va a ser salida para Ciudad Nueva, ya esta última parte del partido. Los últimos segundos, minutos del partido. Hasta aquí el resultado. Y fue lo último. Nosotros vamos a tener un minuto de pausa, ya venimos para el segundo tiempo.
Muy bien, ya de vuelta este segundo tiempo, señores. En este preciso momento arranca el segundo tiempo. Aquí a través de Pulse por Más estamos en vivo aquí en la cancha del Club San Nicolás. Es el penúltimo partido en la tarde de hoy. Gana 2-0 el equipo de San Isidro. Después el sexto partido va a estar jugando el equipo de Real Madrid y 15 de agosto Real Madrid es el último partido en la tarde de hoy aquí en la cancha del Club San Nicolás, donde se está jugando el campeonato señor Iribucuá. Saludando a toda la gente que va compartiendo con nosotros. Saludo a todos los que están viendo y lo que sigue siempre la transmisión de todos los partidos que hacemos cada fin de semana. Mañana juega la selección del Iribucuá, categoría sub-15, categoría sub-17, la cancha de la Liga Deportiva de Iribucuá. Ahí se va a jugar el campeonato mañana, el partido de mañana. Iribucuá le recibe a 25 de diciembre por la nivel selección sub-15 y sub-17. Así que mañana les esperamos a toda la gente que pueda acompañarle a los chicos también. Prosigue el partido, relato el compañero Blas Antonio. Bien, gracias Gilberto. Segundo tiempo en marcha, señoras y señores. Los primeros minutos de este compromiso en este partido entre el equipo del Sport San Isidro, Ciudad Nueva. Aquí sale Víctor Núñez. Balón que pica para Orrego. Atención, va el tercero. Orrego definió. Atención, está. No pudo ser, increíble. Pasó muy cerca. Era cuestión de acertar el arco. No pudo definir de buena manera Luis Enrique Orrego. Aquí termina desperdiciando el Sport San Isidro el tercero, Gilberto. Así es, se salva acá Ciudad Nueva del tercero de San Isidro. Hizo todo ahí el jugador de San Isidro, pero se equivoca en la última jugada, la puntada final, como se dice, y por ende se salva Ciudad Nueva del tercero. Bien, saca desde el fondo Ignacio Navarro. Balón de Cantero. Este es Torres. Parece Jiménez también la marca. Balón que pica queda para Juan Carlos López. Ahí está Juan Carlos. Termina sufriendo la falta. Juan Carlos va a corresponder tiro libre para el equipo de Ciudad Nueva. Así es, ahí consigue una falta López. Va a ser tiro libre para el equipo de Ciudad Nueva. Hasta aquí sin tarjeta amarilla. O sea, solamente una con tarjeta amarilla, que es el portero Oscar Cantero. Y después no tenemos todavía tarjeta amarilla. Bien, habrá tiro libre para Ciudad Nueva. Frente a la pelota, Juan Carlos López para el disparo. Señoras y señores, tiro libre para el equipo de Ciudad Nueva. Juan Carlos López para cumplir. Va el disparo, atención. Muy mal el remate. Salió desviado. No termina cayendo nunca esa pelota. Va a corresponder salida para San Isidro. Así es, va a ser entonces ahí salida. Sigue el partido 2-0. 2-0 está ganando el equipo de Real Madrid, San Isidro. Hasta aquí arrancó mejor de vuelta el equipo del Sport San Isidro de la Naranja Mecánica, buscando ya rápidamente el tercero. Sale Ignacio Navarro. Se apoya ahí con su compañero Colman. Ahí está Arzamendia. Arzamendia la carga. Balón para Jiménez. Termina en los pies de Bazán. Eladio se complica, atención. Va Gustavo dentro del área. Velázquez picó fuerte. Termina otra vez desperdiciando otro avance más. Va a ser salida para el equipo de Ciudad Nueva. Así, otra oportunidad más desperdiciada por el equipo de San Isidro. Tuvo vuelta ya para ampliar, pero hasta aquí está desperdiciando ocasiones claras de gol el equipo del Sport San Isidro. Ok. Balón que pica queda para el jugador del conjunto de San Isidro. Ese esférico termina en los pies del jugador López. Ahí justamente está pidiendo López. Aquí tiene la pelota el representativo de Ciudad Nueva con Clemente Cantero. Falta en perjuicio de Clemente. La falta fue de Luis Enrique. Así es. Se pitó la falta. A ver, cambio.
en este partido. Sale Jiménez. Va a ingresar Araujo por Alberto Jiménez. Sí, uno de los goleadores de este partido. Se retira. Ingresa Araujo Mario para San Isidro. Bien, ya está. No completa el equipo. Ciudad Nueva. Con 2 hombres menos. Ahí está entonces. Inferiores, o sea, la capacidad de... O sea, es difícil aguantar un partido de esa manera. Con un hombre en cancha, corre doble, ¿cómo se dice? Bueno, ingresó Herminio Araujo, casaca 18. Sí, señor. Balón para el jugador cantero. Clemente domina. Clemente sale. Aquí intersecta muy bien Herminio Araujo. Balón para Jiménez. A ver, para Víctor Gaona. Baja Víctor. Para Luis Enrique, otra vez Víctor. Atención, peligro de gol. Va Gaona, remató. Gol del Sport San Isidro. De vuelta Víctor Gaona con las piernas zurdas, cambiando el palo al arquero. Termina adentro ese balón. Sport San Isidro 3, Ciudad Nueva 0. Así es, acá liquida San Isidro su partido, liquida este partido sinceramente porque marcó ya el tercero. A los 6 minutos del partido marca ya el tercero. San Isidro, entró el jugador y marca el tercero aquí Blas Antonio. Sí, señor, esto ya se venía a venir. El tercero de San Isidro. Con 2 hombres menos está jugando el equipo de Ciudad Nueva. Pica Bazán, pelota para él. Vamos a ver si alcanza Eladio Bazán. Va insistiendo también el equipo de Ciudad Nueva a pesar de la circunstancia del partido también. A pesar de la inferioridad numérica, de igual manera va hacia adelante el equipo de Ciudad Nueva. Ya sale que Ignacio Navarro. San Isidro está ganando 3-0, golea el partido al conjunto de Ciudad Nueva. Víctor Núñez saca. Este es Jiménez. Balón que ya está en poder del jugador Herminio Araujo. Ahora Jiménez. Va Mario. Balón para Gustavo. Deja otra vez para Mario. Va Jiménez. Traba Víctor. Va insistiendo. La marca aquí Clemente Cantero. Sale Clemente con pelota. Arrada el piso. Se frena ahora. Se apoya con Juan Carlos López. La marca Ignacio Navarro. Sale muy bien Ignacio. Balón para Araujo. Este es Herminio. Balón para Jiménez. Este es Gustavo Velázquez. Ahora Arzamendia. Tiene Arzamendia. Jiménez. Gustavo Velázquez. Elvio Ortega ahora. Lateral izquierdo se proyecta. Levanta el centro. Cambio de frente. Hacia la banda derecha corre el jugador Víctor Gaona. Ahí está Víctor. La marca de Cantero. Gana muy bien Clemente Cantero. Sale con pelota dominada. Sale Cantero. Rodríguez. A Ciudad Nueva. Filtra el pase para Juan Carlos López. Viene la marca Ignacio Navarro. Deja para su portero. Va a ser salida para el Sport San Isidro. Así es, va a ser salida para San Isidro. En este caso está ganando cómodamente 3-0 su partido el equipo de San Isidro. Hasta aquí golea ya a Ciudad Nueva. El balón, atención para Jiménez. Busca el cuarto. Jiménez pica fuerte. Se le fue, se le escurrió. Se le termina la cancha. Va a ser salida para Ciudad Nueva. El partido está 3-0. 2 goles de Víctor Gaona, 1 de Mario Jiménez. Para este 3-0 parcial. En esta goleada del conjunto del Sport San Isidro. Tiene la pelota Antonio Cardoso. Cardoso retrocede el pase. Balón para Clemente Cantero. Ahí está Clemente. Sale con pelota dominada. El balón que ya está en poder de Rodríguez. Este es Rodríguez. Osvaldo tiene el esférico. Se frena ahora. Se muestra Agustín González. Pedro Colmán en la marca. Este es Pedro. Colmán hace correr ahí al jugador Luis Enrique Orrego. Ahí le marca el pase el jugador Víctor Gaona. Pelota para él. Víctor va para el cuarto. Víctor le pega con la pierna zurda. El rebote para él de vuelta. Ahora sí. Recupera Ciudad Nueva con Eladio Bazán. Sale Bazán con pelota dominada. El pase para su compañero en forma corta. Para Clemente Cantero.
Sale con su compañero. Entrega mal para Víctor Gaona. Atención, pierna zurda, se acomoda, le pegó. El remate se pierde afuera. Habrá salida para el conjunto de Ciudad Nueva que empieza a sufrir. Así es. Ya Ciudad Nueva se quedó totalmente y acá de vuelta Gaona tuvo una importante llegada e intentó buscar su segundo, su doblete. En vez de buscarle más a su compañero, acá intentó Gaona, pero erró la portería. A ver, después de este partido, Gilberto, ¿qué tenemos a continuación? El último partido en la tarde de hoy juega Real Madrid, 15 de agosto, Real Madrid. Es el último encuentro deportivo en la tarde de hoy. Bien, Luis Enrique, atención, va la carga para Jiménez. Hasta, a ver, offside, sí. Quedó offside. Offside por parte de Herminio Araujo. Así es, quedó enganchado ahí Araujo. Va a ser salida para Ciudad Nueva, salida para Oscar Cantero. Bueno, sale con el jugador Ramón Benialgo. Ciudad Nueva. Eladio Bazán ahora. Corre Eladio, va Bazán. Va Ciudad Nueva. A pesar de la circunstancia del partido. 3-0 abajo. Con 2 hombres menos. Desde el inicio. No está pudiendo completar el equipo, justamente el equipo ciudadano. Va teniendo el jugador Rodríguez. Logró puntear Velázquez. Queda para Clemente Cantero. Este es Clemente. Levanta el centro para Ramón Benialgo. Este baja para Antonio Cardoso. Se entrega mal Cardoso. Recupera San Isidro y ojo, va por el cuarto. Orrego. Deja para el jugador Víctor Gaona. Va Víctor. Se cae Víctor. Termina cometiendo falta, sí señor. Usó el brazo. Así es. Va a ser salida para Ciudad Nueva. Falta en ataque de Gaona en esta. A ver, tenemos minuto del partido. 12 ya de este segundo tiempo. 3-0 arriba. El equipo de San Isidro está ganando su partido. Los resultados en la tarde de hoy. Primer partido ganó Milan 3-0. El segundo partido ganó 1-0 San José. El cuarto ganó, el tercero ganó Arsenal 1-0 al equipo de Dupona. El cuarto ganó 3-0 Gribucua. Este es el quinto, gana 3-0 el equipo de San Isidro. Bien, gracias Gilberto. Sale Ciudad Nueva con Ramón Benialgo. Este es Ramón, la marca de Herminio Araujo. Benialgo, falta, prejuicio de él. Habrá tiro libre en el medio terreno, prácticamente corresponde para el equipo de Ciudad Nueva. Hasta aquí en 5 partidos, 11 goles en esta fecha, Blas Antonio. Bien, una producción aceptable sería este, sí, Gilberto, sí. comparando con la fecha anterior. Así es, en la fecha anterior solamente goles. tuvimos... digo poco. Sí, en la fecha anterior tuvimos 7 goles nada más. 3 empates en la fecha anterior. Sí, así es. Bueno, sale Luis Enrique. Quedan minutos importantes todavía y también el otro compromiso. Claro, hay que ver qué pasa en esta y el último partido en la jornada. Va Juan Carlos López, gana la raya, atención, pierna zurda, levanta. Bueno, por abajo el centro termina sacando la defensa. Va a quedar para Pedro Colman. Colman juega con Orrego. Sale Quique, balón para Jiménez. Levanta esa pelota Jiménez. Si lo hace bien está el cuarto. Balón para el jugador que estaba inhabilitado. Sí, de vuelta quedó en offside. Acá los jugadores de San Isidro va a hacer salida de vuelta para Ciudad Nueva. Bueno, Luis Enrique Orrego tiene el esférico. Habilita ahí a Colman. Corre Colman. Va Pedro. Jiménez ahí se muestra. También Gaona. El pase para Víctor. Gaona va insistiendo. Ahora deja para Velázquez. Balón para Araujo. Vamos a ver si alcanza Mario. Ese es Herminio en este caso. Herminio Araujo. Que marcó el tercero, por cierto. Herminio Araujo. Tiene ese esférico para Luis Enrique. No, el tercero marcó también Víctor Gaona. ¿Gaona? Sí. Me equivoqué. Sí, señor. El segundo y el tercero fue obra de Víctor Gaona. El primero lo hizo Jiménez. Bueno, sigue este partido, señores. Ya pasando la mitad de este segundo tiempo.
del partido. Hasta aquí 3-0 gana San Isidro y tampoco Ciudad Nueva puede buscar el descuento por la forma que solamente está con 9 hombres. Tiene que correr doble los jugadores para que pueda ser pareja un poco el partido, pero les cuesta y le va a costar y mucho este partido. O sea, le costó mucho este partido y seguramente van a cuidar nada más ya que San Isidro no pueda aumentar el resultado. Bien, va Eladio. Bueno, la marca firme por parte de la defensa de San Isidro que modificó también. Se retira Víctor Gaona. Ingresó Juan Carlos Chaparro. Sí. Otro cambio más en el equipo de San Isidro. Así es. Ya salió el goleador de este partido. Sí, señor. Va Araujo. Va Arminio. Araujo, punta izquierda. Viene el centro para Gustavo Velázquez. Para Jiménez. Ahí está Mario. Remata el arco. Oh, bloquea muy bien la defensa. Termina evitando el córner también. Jugador Rodríguez. Ahora para Bazán. Baja muy bien Eladio Bazán. Sale con Rodríguez. Este es Benialgo. González. Elvio Ortega intercepta. Balón que pica dentro del medio terreno. Chaparro recupera, deja para Jiménez. Juan Carlos ahora de vuelta. Chaparro se equivoca. Recupera aquí Rodríguez. Balonazo para que pueda correr González. No pudo alcanzar Agustín y ya está el guardameta Víctor Núñez. Ahí está el balonazo de Ignacio Navarro para Herminio Araujo. Araujo y la carga para Gustavo Velázquez. Atención. Saca el guardameta. Termina sacando Rodríguez para Benialgo. Recupera Ignacio Navarro. Balón para Kiko Orrego. Destapado aparece Luis Enrique. Va Orrego. A ver, ¿para quién el pase? Para Araujo, atención, disparó directo al arco. No acertó la misma y va a ser pausa, dice el árbitro. Así es, minuto de hidratación de vuelta para los jugadores. Hasta aquí tenemos minuto 15. ¿Ariel? 17. Entonces, 17 minutos del partido. Este segundo tiempo, digo bien. Está ganando cómodamente San Isidro. Con 9 hombres está en la cancha el equipo de Ciudad Nueva, que le está costando este partido en la tarde de hoy. Tampoco tiene banco para que pueda ingresar a alguien y así va a ser difícil. Bueno, este es el penúltimo partido en la tarde de hoy. Después tenemos el último que juega Real Madrid, 15 de agosto. 15 de agosto que seguramente va a buscar ganar su partido para que no pueda perder. Pisada de la punta, está cerca. Si gana hoy el equipo de 15 de agosto, también se va a ir a 29 puntos Los Antonios. Así que si gana 15 de agosto, vamos a tener 3 punteros en la tarde de hoy Los Antonios. Va a terminar esta fecha con 3 punteros en este caso. Si suma 3 hoy el equipo de 15 de agosto. 15 está con 25 puntos. Si gana va a 28. Se va a quedar uno de los punteros en este caso. Así que está lindo el campeonato, señor, esta temporada. Está todo en arriba ahí peleando por la clasificación hasta aquí. Bueno, saludo a toda la gente que nos sigue siempre a través de Pulse Sport Más. Puede dejar su comentario, su saludo. Puede suscribirse también para que se suscriban en el canal de YouTube de Pulse Sport Más para ir creciendo y que todas las fechas pueda tener fútbol. Tenemos Liga Deportiva Agribucuá, el nivel selección, categoría senior. Hoy otro campeonato que hacemos siempre a través de la página de Pulse Sport Más YouTube. Señoras y señores, en vivo aquí en la cancha del Club San Nicolás. Última parte de este partido. Último minuto de este partido, donde está ganando el equipo de San Isidro por 3-0. Doblete de Gaona en la tarde de hoy y uno de Mario Jiménez. Con eso está ganando por 3-0 el equipo de la Naranja Mecánica. Bueno, estamos mañana también no sé si mañana estamos en la transmisión, Ariel, en la nivel selección. Bueno, vamos a tener seguramente más tarde la información.
Bueno, mañana se juega en la cancha de la Liga, nivel selección del partido, categoría sub-15 y la sub-17. Sí, hay que estar atento también a la gente. Invitamos a que la gente pueda ir a la cancha, pueda acompañarle a los chicos, pueda estar siempre, darle su apoyo a los chicos que están jugando por la selección sub-15 y la sub-17, Blas Antonio. Sí, va la carga de vuelta a San Isidro, que gana 3-0, quiere el cuarto. Va Elvio Ortega. Golpe de taco deja para Ignacio Navarro dentro del área. Atención con esta carga San Isidro. Termina cometiendo falta en ataque aquí el jugador Navarro. Habrá tiro libre en su salida. Corresponde para el equipo de Ciudad Nueva. Bien, ahí está un ataque más de San Isidro. Toda la tarde estuvo manejando el partido San Isidro. Hasta aquí de vuelta hizo la falta en ataque. Va a ser, ya salió rápidamente el equipo ciudadano. Bien, muchas dificultades hoy para el equipo ciudadano, que arrancó con 2 menos hasta el momento. Sí. Entonces con esa dificultad también los goles tempraneros creo que le condicionan a este equipo que está perdiendo 3-0. Bien, balón para el equipo del equipo ciudadano, para el equipo de Ciudad Nueva. Habrá pelota hacia la banda derecha. Ahí apura las secciones también ya el árbitro principal de este compromiso. Recupera otra vez San Isidro. Va para Gustavo Velázquez. Balón para Jiménez. Va por el cuarto. Ahí está Mario Jiménez dentro del área. Sale el portero. Termina en el piso. Bueno, reclaman falta también. El jugador Jiménez. Creo que más bien se tropezó más que otra cosa. Por eso no se sanciona también la falta, Gilberto Brites. Así es. Ahí pide falta a los jugadores, pero dijo que no el árbitro de este partido. Va a ser salida para Ciudad Nueva. Ahí está Oscar Cantero, sale a jugar, abandona su campo de juego o su arco en este caso. También para empujar un poco al equipo. Al estilo René Higuita sale Oscar Cantero en esta. El famoso adelantar línea con el arquero y todo. Sí, señor. A ver, balón que sale afuera, va a ser córner. Corresponde para el conjunto del Sport Ciudad Nueva. Sobre la zona derecha va a corresponder córner. Servicio de esquina para el conjunto ciudadano. Después ya se viene Real Madrid. Después se viene 15 de agosto, el último partido de esta jornada de hoy. Autoriza el árbitro. Córner, punta derecha. San Isidro también cosecha 3 puntos, valiosísimo. Centro por arriba, termina sacando Luis Enrique Orrego. Juan Carlos Chaparro. Habilitación de Jiménez para Gustavo Velázquez, está el cuarto. 3 contra 1, va Gustavo Velázquez para definir. Pierna zurda del arquero, sí señor. Termina empujando de vuelta ahí. Y saca como puede. Está desperdiciando el cuarto el equipo de San Isidro. Así es, acá estaba 3 de San Isidro, pero no pudieron marcar el cuarto. Estuvo atento y Cantero que saca esa pelota también. Sí, Oscar Cantero saca largo. Balón que pica, queda para Herminio Araujo. Gustavo Velázquez con golpe de taco deja para Mario Chaparro. Pierna zurda de Mario, definió. Gol del Sport San Isidro. Lo hizo Mario Jiménez, Mario Chaparro en esta oportunidad. Sí, señor. Lo hizo Chaparro. El cuarto para el conjunto del representativo del Sport San Isidro. Casaca 17 lo hizo Mario Chaparro. San Isidro 4, Ciudad Nueva 0. Así es, Blas Antonio marcó ya el cuarto. Después de mucho llegó el cuarto gol para San Isidro a los 23 minutos del partido, del segundo tiempo. Gana por 4-0 el equipo de el Sport San Isidro. Le gana a Ciudad Nueva por 4-0. Sale Pedro Colman. Colman para San Isidro que está goleando 4-0. Este es Arzamendia. Balón para Mario Jiménez. Ahora aparece Gustavo Velázquez. Ahí está cerca también Ignacio Navarro. Sigue Gustavo. Ahora sí deja para Ignacio. Balón que abre hacia donde está Arzamendia. Pelota para Jiménez. Bueno, muy exigido el pase. Ya está el arquero. Termina en las manos del guardameta Oscar Cantero. Hizo lo que puede hoy Oscar Cantero. Atajó mucho también Cantero, pero no es portero, es un jugador de cancha y creo que es difícil también ocupar un lugar o hacer el trabajo de un portero si no hace mucho. Y esta vez aguantó hasta que pudo Oscar Cantero
y San Isidro le está ganando por 4 goles a 0. Además, está con 9 hombres el equipo de Ciudad Nueva y así es difícil siempre hacer un buen partido. Ya terminó, fue lo último. Nosotros vamos a tener un minuto de pausa, ya venimos para el último partido en la tarde de hoy.
Bien, ya estamos de vuelta para este último partido en la tarde de hoy. Se enfrenta Real Madrid, 15 de agosto, Real Madrid, último partido en la jornada, señores. Fecha de hoy, campeonato senior aquí en la cancha del Club San Nicolás. Estamos en vivo a través de Pulse Sport Más. Ya terminó el partido recién de Ciudad Nueva San Isidro, ganó 4-0 San Isidro hoy. Su partido a Ciudad Nueva. Ciudad Nueva no completó planilla tampoco el día de hoy. Jugó con 9 hombres en cancha y le costó hoy a Ciudad Nueva crear ocasiones de goles. No tuvo ni uno el día en la jornada. Pero San Isidro estuvo muy preciso. Marcó los goles que tiene, ocasiones claras que tiene, y marcó 4 goles en la tarde de hoy. Los resultados en la tarde de hoy: primer partido ganó Milan por 3-0, segundo partido ganó San José 1-0, tercer partido ganó Arsenal a Uponá, cuarto partido ganó Uruguay 3-0, quinto partido 4-0 ganó el equipo de San Isidro, y este es el último en la tarde de hoy. Ya seguimos ahí con el compañero Blas Antonio. Es el último en la tarde de la jornada, Blas. Sí, gracias, Gilberto. Arranca este último partido entre Real Madrid, 15 de agosto. Entra en acción este último compromiso de esta jornada. Aquí tiene Armoa, juega con Estigarribia. Termina anticipado en este caso por parte del jugador Carvajal. Aquí tiene la pelota, 15 de agosto. Balón hacia la banda derecha. Va teniendo el conjunto de la banda tricolor. Este es el arranque del compromiso. Real Madrid ante 15 de agosto. Ya perdió Ciudad Nueva en ese instante. Ahora este es el último partido. Atención. Orsusa el que pega. Williams Orsusa le pegó aquí. Termina saliendo afuera el remate. Va a ser salida para Teófilo Armoa, el guardameta del conjunto del representativo Real Madrid. Así es. Ahí intentó ya William sorprenderle al portero Armoa, pero va a ser salida para el equipo de Real Madrid, que arrancó recién esto en los primeros minutos del partido. Sí, Teófilo Armoa es el guardameta, casaca 12, 84 Miguel Portillo, 28 para Rogelio Armoa, 55 tiene Elvio Torres, 21 Arnaldo Villalba, 8 para Rubén Bogarín, 20 Sergio Cardoso, la número 10 para Agrispino Estigarribia, 2 Cristian Aguayo, 17 Gregorio Bogado y completa el onceno, 5 para René Domínguez. Es el equipo titular que hoy presenta el equipo del representativo del Real Madrid. Aquí tiene la pelota justamente Bogarín. Balón para el jugador Portillo, casaca 84. Es el jugador de Real Madrid, Miguel Portillo. Ahora recupera Blas Gómez. Bueno, pase no estuvo bueno, entonces va a ser lateral para Portillo. Lateral para Real Madrid. El equipo de 15 de agosto sale con estos valores cuando avanza justamente. Después de este avance les cuento el onceno de 15 de agosto. Va Orsusa, va Williams. Habilita a su compañero, va peligro de gol. Atención, reclama mano. Pecho, dice el árbitro. El balón para Domínguez. Va Néstor, le pega al arco, atención. Bien, Torres se la marca. Gana otra vez Domínguez, atención Néstor. Va para el primero, está, atención. Bien, Torres. De vuelta para la marca. Aquí llegó muy bien, se aproximó el equipo de 15 de agosto, Gilberto. Así es, llegó acá el equipo de 15 de agosto y estuvo atento ahí Torres, que sacó en 2 ocasiones esa pelota. Avisa acá 15 de agosto. Gustavo González es el portero que saca 1 del equipo de 15 de agosto. La 23, Rodolfo Enciso. La 16, Antonio Espínola. La número 26 para Mario Carvajal. La número 37, Ricardo Carvajal. La 6 para Néstor Domínguez. Blas Gómez utiliza la 20. 61, Roberto Maqueda. La 10, Eladio Cacdevila. Y 31 para Williams Orsusa. Es el equipo titular de la banda tricolor. El equipo de 15 de agosto. Aquí sale Estigarribia. Balón para Portillo. Miguel juega. Balón para Bogado. Ahí está el capitán del conjunto real. Bien, Ricardo Carvajal en la marca. Termina completando también Domínguez.
Villalba el que presiona. Balón arriba buscando a Maqueda. Golpe de cabeza de Elvio Torres. Termina quedando el esférico para Williams Orsusa. Domina Orsusa. Balón para Blas Gómez. Va 15 de agosto. Eladio Capdevila. Participa el 10. Ahora Carvajal. Balón hacia la banda derecha. Enciso se muestra también. Sigue Carvajal, se cae. No hubo nada, dice el árbitro. Sale Portillo. Juega con el jugador Agrispino Estigarribia. Real Madrid, la posición del balón. Pica Cardoso, atención. Viene la marca, aquí aparece Néstor Domínguez. Sigue empujando Ronaldo. Es el jugador Villalba. Sale con el jugador Carvajal. Enciso, sale 15 de agosto. Los primeros minutos de este partido, Gilberto Brites. Casi 5 minutos. Así es, casi 5 minutos del partido. Tuvo ya llegada del equipo 15 de agosto. Hasta aquí, bien controlado por los centrales también de Real Madrid. 0-0 hasta aquí, estos primeros 5 minutos del partido. Blas Gómez retrocede el pase para el jugador Carvajal. Sale con Enciso. Balón hacia la banda derecha. Va Enciso. Ahora busca a Williams Orsusa, la marca de Torres. Sigue Orsusa. Bien Torres. Cubre para que pueda salir Teófilo Armó, el guardameta. Balón para Bogado. Ahora Cardoso participa. Cardoso para Real. Villalba. Saca Blas Gómez. Capdevila a ver si alcanza. No va a alcanzar. Tampoco Carvajal, así que va a ser lateral. Corresponde para el equipo de la banda tricolor, para el conjunto del representativo de 15 de agosto. Los dos equipos que quieren sumar de a 3 también, Gilberto Brites. Así es. Ambos equipos quieren sumar a 3. El equipo 15 de agosto que está cómodo en la tabla, pero si suma hoy se va a acercar en la punta de vuelta. Y Real Madrid que tiene grandes posibilidades todavía de clasificar, porque falta mucho todavía. Así que vamos a ver qué resultado nos da este partido. 6 minutos de juego, 6 minutos de partido en su primera mitad. 0-0 el marcador. Va Aguayo. Saca Néstor Domínguez. Aquí queda para René Domínguez. Saca René. Balón para Portillo. Va Miguel. Pica para que pueda quedarse con el esférico Bogado. Engancha Bogado. Termina punteando Capdevila. Va a ser lateral. En zona de ataque corresponde para el equipo de Real Madrid. El marcador está 0-0. Ahí está Gregorio Bogado. Balón, la devolución para él. Levanta el centro Gregorio. Bien en la marca Blas Gómez. Intersecta aquí, intenta salir jugando. Sale con Espínola, va Antonio. Le pisó a Antonio, falta. Falta en ataque, Gilberto. Así es, hubo falta en ataque ahí del jugador que cobró el árbitro de este partido. Este es el último partido en la tarde de hoy. Este es el sexto partido de esta tarde del campeonato senior Iribucuá. Estamos en vivo a través de Pulse Sport Más en la jornada y sábado 20 de septiembre del año 2025. Mañana arrancamos lo que es mes de la primavera y la juventud. Mañana arrancamos nuestro mes, Arielito. Así que será un día hermoso mañana. Bueno, ahí está. La estación arranca mañana entonces, Gilberto. La estación primaveral. Bueno. Tiene Néstor Domínguez. Balón para Maqueda. Busca directamente a Williams Orsusa. Sale el guardameta Teófilo Armoa. Ya sale Teófilo. Ahí se muestra Maqueda. Balón de Armoa. Termina sacando el jugador Ricardo Carvajal a un costado. Habrá lateral, corresponde para el equipo de Real Madrid. Hasta aquí con algunas aproximaciones, pero clara de gol por lo menos no tenemos todavía, Gilberto. Sí, hubo llegada, pero hasta ahí, de ambos equipos, pero claridad de gol hasta aquí no. Hasta aquí 0-0 raramente este partido. 15 de agosto siempre es un equipo que siempre, cuando hace goles, siempre busca ampliar resultados. Y acá, en la fecha anterior, 15 de agosto ganó su partido, pero Real Madrid tuvo un empate ante Iribucuá, 0-0 aquel partido en la fecha anterior. Y hoy tiene que sumar de a 3 para que pueda buscar
calar más en la tabla. Lentamente estamos llegando al minuto 9 de esta primera etapa, 0-0. 15 de agosto, Real Madrid, aquí a través de Pulse por Más. Campeonato Senior. Este campeonato clausura del año 2025. Va teniendo la pelota 15 de agosto. Va hacia adelante. Ahí se muestra Enciso. Va hacia la banda derecha. Apertura para el jugador. Ahí ya salió la pelota fuera. Va a ser lateral. Corresponde para el equipo de 15 de agosto. Que se arremete también. Se va instalando en zona antagónico. En busca del primero del partido. Ahí ya aparece Carvajal también. Se muestra opción de pase Blas Gómez. Villalba anticipa. Queda para Capdevila. Ahora Blas Gómez participa, el volante central. Hace participar también aquí al jugador. En este caso Carvajal levanta el pelotazo largo. Teófilo Armoa en segunda instancia se queda con ese balón. El guardameta de Real. Ya sale con Rogelio Armoa. Ahí está Rogelio. Pase equivocado. Recupera Eladio Capdevila. Balón atrás. Para que pueda salir Mario Carvajal. Balón para Antonio Espínola. Levanta. Saca como puede desde el fondo René Domínguez. Ahora Villalba. El pase para Rogelio Armoa. Sale lateral izquierdo para Aguayo. Va Aguayo hacia la punta izquierda. Bueno, intentó Aguayo, pero no prospera la acción. Ya sale Enciso. Balón para Orsusa. Baja muy bien Williams. Balón para Enciso. Néstor Domínguez. Participa Capdevila. Bueno, aquí ya sale el guardameta. No pasó nada. Están trabajando los dos equipos con las pelotas, pero no está pudiendo ser efectivo en ese último pase, Gilberto. Así es. Hasta aquí impreciso en la última jugada. Los jugadores que están a poco buscando la ocasión clara. Declaró una ocasión clara de gol. Llega, pero hasta ahí todavía no tenemos claridad frente de los porteros. Pero hasta aquí 0-0. René Domínguez. Queda aquí la pelota para Rubén Bogarín. Balón para Agrispino Estigarribia. Retrocede el pase para Portillo. Ahora otra vez Bogarín. Bogado baja con el pecho. Abogado. Anticipa el defensor Capdevila. Hacia el lateral, dice el juez. Habrá pelota para Real Madrid. Cerca de la raya que divide el terreno en dos. Cerca del medio campo. Hacia zona antagónico. Este es Rubén Bogarín. Va teniendo la pelota Bogado. Bogado para Real. Retrocede el paso para Villalba. Esta vez, otra vez participa Villalba. Va teniendo Real Madrid. Pierna zurda de Villalba. Atención. Bien el remate de Villalba. Aquí llegó. Aquí se aproximó el equipo de Real Madrid. Así es. Acá llegó bien el equipo de Real Madrid. Intentó el jugador Villalba ahí, pero esto sigue. Este partido sigue el resultado 0-0. Este último partido en la tarde de hoy aquí en la cancha del Club San Nicolás. Bien, aquí tiene la pelota Agrispino Estigarribia. Retrocede el pase para que pueda participar Rubén Bogarín. Ahí está Boga. Aguayo. El balón para él. Ahí está Aguayo. Domina el lateral. Se apoya en Armoa. Ahora Villalba. Pase retrasado y equivocado. Atención porque pica Williams. Adelantado. Sí, quedó en offside de vuelta acá el jugador. Quedó enganchado a hacer salida para el equipo de Real Madrid. Quedó Sale enganchado Portillo. ahí el jugador Orsusa. Va Portillo. Bogado. Ahora recupera Carvajal. Carvajal para 15 de agosto. El pase para Williams Orsusa. Va destapado el 31. El delantero de la banda tricolor. Ahora participa Eladio Capdevila. Retrocede el pase para Carvajal. Bueno, el pase no estuvo bueno. Torres deja para su portero. Va a salir Teófilo Armoa. Así va a ser salida para Armoa. Ya sale rápidamente en este partido. Buscando a su compañero ahí arriba. Queda para Portillo. Cardoso. Dentro del área lucha Cardoso. La marca aquí de Néstor Domínguez. Habrá córner, habrá servicio de esquina. Corresponde para el conjunto Real Madrid. 13 minutos y medio, Gilberto. Así es, acá va a buscar por arriba el equipo de Real Madrid. Seguramente va a trabajar un poco más la pelota parada. Buscando por arriba el primer gol del partido.
Habrá córner punta derecha para el representativo del Real Madrid. Villalba se va lentamente para el servicio. Acomoda ya la pelota. Finalmente deja para Portillo. Está sentido el jugador de 15 de agosto. Por eso, esta pequeña pausa en el partido. Por eso, no se autoriza todavía la reposición desde el córner. Estamos aquí transmitiendo campeonato senior de Iribucuac. Campeonato clausura 2025. Etapa final ya. Etapa clasificatoria. Habrá córner, señoras y señores. Corresponde para Real Madrid. Va a levantar Portillo. Autoriza el árbitro. Va a venir el centro. Media altura. Fácil para que Capdevila pueda defender. René Domínguez intercepta. Deja para Torres. El zaguero Torres deja para su portero. Teófilo Armoa. Levanta el pelotazo largo. Baja Maqueda. Aquí queda para Enciso. Viene la marca aquí el jugador Rogelio Armoa. Rogelio se equivoca. Sale aquí Villalba. Pone el físico. Se apoya en el jugador René Domínguez. Ahora Aguayo. Va Aguayo. Continúa con ese esférico. La marca de Néstor Domínguez. Juega con Enciso. La marca aquí por parte de Armoa. Habrá lateral en zona de defensa. Corresponde para el equipo de 15 de agosto. Así es. Ahí va a ser pelota para 15 de agosto en esta jugada. Va a ser salida para ellos. Se mantiene 0-0 hasta aquí. 15 minutos del partido. 0-0 sin goles en este primer tiempo. Habrá lateral en su defensa. Todavía corresponde para 15 de agosto. Ya sale. Balón arriba. Queda para Rubén Bogarín. Enciso intercepta. Juega con Maqueda. Roberto. Habilita a Capdevila. Eladio. Intentó conectar con Blas Gómez. Queda para Maqueda. Juega Maqueda. Capdevila de vuelta participa aquí. En esta acción el número 10. Lleva ese esférico. Va Capdevila dentro del área. Atención con esta carga. Viene la marca aquí. Aparece Bogado. Capitán sale con René Domínguez. Enciso presiona. Recupera muy bien Enciso. Balón para Blas Gómez. El volante que intenta. Saca como puede Villalba. Otra vez para Antonio Espínola. Esta vez queda para Ricardo Carvajal. Parece destapado el jugador de 15 de agosto. Apertura para el extremo izquierdo. Va ante la marca de Portillo. Vamos a ver qué hace. Levanta el centro para Williams. Ahí está Orsusa dentro del área. Baja bien. Juega con su compañero. Atención, el remata al arco. Ya estaba inhabilitado también. Pero tampoco pudo acertar el arco. Pero de igual manera llegó aquí 15 de agosto. Sí, acá llegó de vuelta 15 de agosto. Intentó acá el jugador que quedó en Usay. Pero avisó de vuelta acá 15 de agosto. Si se le da la pelota, tranquilamente puede aprovechar las ocasiones que tiene el equipo de 15. 16 minutos, nos aproximamos al minuto 17 cuando se viene Cardoso. Atención con esta carga. Viene la marca Néstor Domínguez. Trabajando prácticamente ahí sobre esos dos defensores. Colaborando permanentemente Néstor Domínguez. Esta vez, otra vez, pudo sacar a un costado. Habrá lateral, lo cumple el servicio manual. Viene al centro, pelota arriba. Golpe de cabeza defensivo. Termina aquí para Cardoso. Aguayo presiona también. Ahora sí queda para Enciso. Sale con Maqueda. Maqueda para 15 de agosto. Se muestra Blas Gómez. Pelota para él. Lleva esa pelota Blas. Se muestra Enciso. Juega con Williams. Orsusa. Atención, va por el primero. Ya estaba inhabilitado de vuelta. Sí, señor. Quedó adelantado Williams. Otro que quedó enganchado de vuelta en Usay. Va ya por segunda o tercera vez ya acá William Orsusa. Va a hacer salida para el equipo de 15 de agosto. Ya está saliendo Torres. Balón arriba. Saca como puede. Balón que pique termina en las manos del guardameta Teófilo Armoa. Así es. Se quedó con esa pelota el equipo de el jugador Armoa en este caso, que prepara la salida para Real Madrid. Aquí tiene la pelota el representativo de 15 de agosto. Balón de Carvajal. Va Carvajal. El balón que termina sacándole aquí el jugador Capdevila. Capdevila con ese esférico. Ahora recupera a Grispino Estigarribia. Balón hacia la banda derecha. Portillo. Pica Portillo. Va hacia adelante. Se muestra Cardoso. Sigue Portillo. Peligro de gol. Va Cardoso. Atención. Sale el portero Gustavo González. Se queda con ese balón. Llega muy bien aquí Real Madrid. Acá sí llegó muy bien el equipo de Real Madrid, por cierto. Pero estuvo atento el portero González, que ya sostiene con esa pelota.
que se mantiene 0-0 en este primer tiempo. Hasta aquí 0-0, sin goles todavía en este primer tiempo ya. Tenemos un minuto, Ariel, si me ayuda ahí. 19 del partido de este primer tiempo y todavía estamos 0-0. Bien, 19 minutos, nos aproximamos al minuto 20 para ir ya entrando en la recta final de esta primera etapa. Se juega 25 minutos cada tiempo, cada etapa. Va teniendo Blas Gómez. Avanza el equipo de 15 de agosto, termina perdiendo el esférico. Ya sale Portillo para Real Madrid. Hacia la banda derecha. Apertura. Apertura para él. Deja para Abogado. Abogado se equivoca en el pase. Recupera aquí Espínola. Maqueda ahora. Roberto tiene el esférico. Va para Enciso. Sale el arquero Teófilo Armoa. Este es Williams Orsusa. Dentro del círculo central retrocede el pase para su compañero. Sale Carvajal. Balón para su compañero hacia la banda izquierda. Es Eladio Capdevila. Destapado está Eladio. Viene el centro. Pelota arriba para Maqueda. Atención. Sobra esa pelota. Termina sacando Rogelio Armoa para Real Madrid. Otra vez Carvajal. Otra vez la carga. 15 de agosto va insistiendo. Bien Torres. Firme en la marca. A ver si nace un contragolpe. Termina sacando otra vez 15 de agosto. Blas Gómez desvía. Queda para Enciso. Otra vez Blas Gómez. Termina sacando otra vez Elvio Torres. Balón que pica queda para Félix. Este es el jugador Ricardo Carvajal. Enciso. Para Blas Gómez. Cambio de frente. Intenta pero fallido. El intento no salió. Recupera Abogado. Este es Aguayo. Aguayo para el equipo de Real. Va Abogado. Gregorio que intenta. Otra vez firme. En la marca aparece Néstor Domínguez. Partido muy luchado también, Gilberto Brites. Sí, muy luchado por cierto este partido, muy friccionado. Ambos equipos buscan marcar su gol, pero hasta aquí buen trabajo de los centrales de Real Madrid y la misma cosa de 15 de agosto también. Y muy trabado el partido en este primer tiempo. Sale Teófilo Armoa. Balón para Agrispino Estigarribia. Este es Portillo. Real Madrid y la posición del balón. Levanta el pelotazo para Abogado. Atención, pica Abogado, el arquero que sale. Muy seguro también Gustavo González. Sí. El guardameta Gilberto Brites. Que se queda con esa pelota y que prepara la salida ya esta última parte del primer tiempo. Sí, señor. Va terminando la primera etapa. Esta primera mitad de este Real Madrid. 15 de agosto. Hasta aquí 0-0 sin emociones. El compromiso. A ver, falta en ataque, dice el árbitro. Sí. Cobró la falta. Salida. En ataque va a ser salida. Seguimos en este partido. Este es el último en la tarde de hoy del campeonato, señor. Sí, señor. A ver los resultados, si es que tenés ahí, Gilberto. Sí, señor. Hasta aquí los resultados. Milan ganó por 3-0. San José ganó 1-0 a Libertad. Uponá perdió 1-0 ante Arsenal. Ugarendá cayó por 3-0 ante el Sportivo Uribucuá. Ganó San Isidro 4-0 a Ciudad Nueva y este es el último que está 0-0. Bien, muy amable. Aquí sale Real Madrid. Balón para Cardoso. Pase para Rogelio Armoa. Apertura para el número 4 que utiliza la número 28 que juega como lateral izquierdo. Bueno, Aguayo no pudo, no se entendió aquí con Rogelio. Habrá salida para el conjunto de la banda tricolor. Es el conjunto celeste. Es el conjunto del 15 de agosto. Desde la portería va a trabajar Gustavo González. Gustavo ya saca con Antonio Espínola. Este es Antonio. Tiene el esférico. Balón para Carvajal. Parece totalmente destapado. Prefiere el pase corto. Ahí aparece también el número 23. Es Enciso. Enciso baja para Blas. Va a 15 de agosto. Busca el primero. Gómez, atención con esta carga, va Maqueda, le pega al arco. El arquero monumental tapada de Teófilo Armoa, por eso el partido continúa 0-0. Así es, acá tapó el grito de gol. Teófilo Armoa quedó con esa pelota. Casi marcó un golazo el jugador Maqueda, que siempre hace lindos goles.
pero esta vez Teófilo Armoa le dijo que no. Viene el centro, termina con golpe de cabeza, saca la defensa. Colabora aquí también el jugador de Real Madrid, Armoa, queda para Espínola. Va Espínola, vamos a ver si se anima, hay espacio, atención, deja para Maqueda, le pegó. El remate salió desviado, aquí llegó de vuelta, 15 de agosto, que termina mejor esta primera etapa, Gilberto Brites. Así es, acá de vuelta Maqueda, tuvo de vuelta una oportunidad y pateó directamente al arco. Se salva acá el equipo de Real Madrid en dos ocasiones. Sí, estuvo cerca Roberto Maqueda, el remate con mucha violencia, llevaba potencia el remate, faltó dirección. Otra vez Maqueda, Roberto que baja, balón para Enciso, va 15 de agosto, se muestra Orsusa, viene el centro, a ver para quién sobra la pelota. No pudo Orsusa, ya está la marca de Portillo. Carvajal de vuelta, carga, pelota arriba, lucha Portillo y va a quedar para Teófilo Armoa. Ya está el guardameta, Armoa que va a sacar. Lentamente ya llegamos a la recta final y fue lo último, Gilberto. Así es, vamos a tener un minuto de pausa nosotros, ya venimos.
Muy bien, ya de vuelta para este segundo tiempo entre Real Madrid y el equipo de 15 de agosto. Está 0-0 en la última parte de 15 de agosto. En el primer tiempo tuvo claridad de gol de Maqueda principalmente, pero estuvo atento el portero Teófilo Armoa, que saca en 2 ocasiones. Y esta vez arranca el segundo tiempo y vamos a ver si hay goles, Blas. Sí, así mismo, Gilberto. Arranca la etapa de cierre, segundo tiempo. Real Madrid, 15 de agosto, el último partido de esta jornada. Campeonato senior de Iribucuá. Va Estigarribia, remata al arco. El arquero González con posibilidad de rebote se queda con ese esférico y ya sale con Néstor Domínguez. Ya sale Néstor. Va Domínguez. Atención, saca con un golpe de taco espectacularmente. Jugador Domínguez. Recupera Capdevila. Eladio con la posición del balón. Juega con Blas Gómez. Levanta Blas. Juega con Félix, que ingresa en este segundo tiempo. En este entretiempo el cambio. Sí. En el conjunto de 15 de agosto. Félix Carvajal a la cancha, Gilberto. Así es, Carvajal ingresó en segundo tiempo. Vamos a ver por quién ingresó. Félix Carvajal por López. Sí, 2 cambios, entonces hizo 15 de agosto. Vamos a ver por quién ingresó en este segundo tiempo ambos jugadores. López creo que por Williams Orsusa. Sí, por William Orsusa. Entonces López y por Carvajal ingresó por Enciso, está todavía en la cancha. Bueno, ya sí vamos a estar corroborando esa información. Bueno, continúa 0-0 este partido. Estos primeros minutos. Será por Maqueda, Gilberto. Maqueda, no sé si está todavía Maqueda en la cancha. No sé si le va a sacar Maqueda porque era el mejor que estaba en la cancha. Y me parece que fue por Maqueda. Sí, creo que sí. Bueno, ahí están entonces los cambios. Félix Carvajal por Maqueda y López por Orsusa. Entonces los cambios en este segundo tiempo. Y acá el compañero nos dice, Blas Antonio, que el próximo fin de semana, el sábado ya, se juega lo que es la liguilla del campeonato, señor. Ah, perfecto. Bien, bien. Gilberto avanza, 15 de agosto, peligro de gol. Está, atención con esta carga. Termina ya tardando para ceder el pase. Intentó un golpe de taco, pero ya está la marca de René Domínguez. Ya sale con Portillo. Balón para Abogado. Sale el contragolpe también aquí el equipo de Real Madrid, que tampoco supo aprovechar el espacio que ofreció el equipo de 15 de agosto. Ya está Carvajal con la pelota. Levanta el centro, busca a López. Termina sacando con golpe de cabeza. Otra vez presiona Enciso y recupera el balón. Va 15 de agosto. Ahí está Enciso. Juega con López. Va Ronaldo. El remate de Ronaldo. Deja atención para su compañero. Va Agüero. No pudo. En este caso el número 66. Queda para Félix Carvajal. Intenta ante la presencia ahí de René Domínguez. A ver, va a ser córner, sí señor. Sí. Córner, punta izquierda. Tiro de esquina para 15 de agosto. Acá consigue una pelota parada que es importante. Y vamos a ver cómo trabaja. Y a ver si consigue acá el gol el equipo de 15 de agosto. Bien. Córner, punta izquierda, corresponde para el equipo de 15 de agosto, que está buscando la apertura en el tanteador. Autoriza ya el juez. Centro, media altura. Atención, René Domínguez. Jugó con el brazo, pero brazo recogido. Entonces, es un brazo sí, natural, mi querido Gilberto Brites. Así es. Por eso no pasó nada. Esto sigue 0-0 este último partido en la jornada de este campeonato. Sí, señor. Último partido en la fecha, digo bien. Así es. Bueno. Va teniendo la pelota. Jugador de Real Madrid termina sacando afuera. Habrá lateral para 15 de agosto. 0-0 el marcador. Ya tenemos casi 5 minutos de este segundo tiempo. Balón de Bogado. La deja para Arnaldo Villalba. Saca como puede. Bogarín. Este es Ricardo Carvajal. Divide las acciones, sale el guardameta, sí señor. El arquero Teófilo Armoa. Pierna zurda de Teófilo. Saca media, entonces queda para Blas Gómez. Fuera con Agüero. Ahora participa Enciso. El balón retrasado para Néstor Domínguez. Otra vez Gómez. La carga del equipo
de 15 de agosto termina con ese despeje defensivo de Torres. Recupera de vuelta en forma rápida aquí Néstor Domínguez. Pero bueno, Néstor, cualquier parte también el remate queda ya para Teófilo Armoa. No está pudiendo sacar ventaja también la posibilidad que tiene el equipo de 15, como así también Real Madrid. Así es, creo que mejor 15 de agosto, mejor llegada, mejor ocasión de gol tuvo 15 de agosto y no está aprovechando esa ocasión de goles que tiene a favor del equipo de 15. Pero Real Madrid tampoco aprovecha la oportunidad que tiene. En el primer tiempo tuvo 2 o 3 claritas de gol también que no supieron aprovechar. Bien, recupera Néstor Domínguez. Y sale con su compañero. En este caso es Espínola. Falló en la salida. Recupera Villalba. Este es Arnaldo Villalba. Engancha y juega hacia la banda derecha. Apertura para el jugador Portillo. Levanta el pelotazo Portillo. Atención, está. ¡Golazo! ¡Gol de Real Madrid! Lo hizo Miguel Portillo. Remató de larga distancia ese remate que se clavó en el ángulo. Hizo el gran esfuerzo el portero Gustavo González. No la supo evitar entonces la caída de su valla. Aquí por Miguel Portillo. Real Madrid pasa a ganar el partido 1-0. Así es, recién estuvimos comentando el tema de las ocasiones de clara que tienen muchas veces los equipos y no hacen, y acá rápidamente va Portillo y marca el primero. Imposible para el portero González. A los 6 minutos de este segundo tiempo ya gana 1-0 Real Madrid. Sí, señor, Miguel Portillo. Golazo acaba de anotar para este 1-0 parcial. Va teniendo la pelota de vuelta. 15 de agosto está herido. Va hacia adelante con Enciso. Gana la raya. Ahí está el centro por abajo de Enciso. Bien, René Domínguez firme. En el fondo termina sacando ese balón. Va a ser lateral. En zona de ataque corresponde para el equipo de 15 de agosto. Entre Domínguez y el otro central, Torres, sacaron mucho ya en la tarde de Luis Antonio. Asimismo, una dupla que se está entendiendo a la perfección hasta aquí en el último fondo Real Madrid. Bien, está sentido el jugador de 15 de agosto, ya se va recuperando de a poco, por eso está interrumpida las acciones. Es Néstor Domínguez que está algo lastimado, entonces por eso tuvo que cortar un poco con una pequeña pausa del partido. A ver cuántos minutos de juego, ya tenemos 8 minutos, Gilberto Brites. Así es, 8 minutos de este segundo tiempo. No sé si va a continuar Domínguez o no. Seguramente vamos a ver cambio también. Hasta aquí 1-0 arriba el equipo de Real Madrid. Bien, se produce el cambio, ingresa Hugo Bogarín por Cardoso. Sí, por Cardoso. En el equipo Real. Así es, Bogarín adentro, a jugar Cardoso. Es el cambio que hace Real Madrid. Avanza 15 de agosto con el jugador Ronaldo. Atención, deja para su compañero ahí para Enciso dentro del área. Atención con esta carga, con muchos hombres. Empieza a atacar también el equipo de 15 de agosto. René Domínguez termina con un puntín sacando esa pelota. Beneficia aquí a Agrispino Estigarribia. Deja para Aguayo. Bueno, se equivoca en el pase a Agrispino. Habrá lateral. Corresponde para 15 de agosto. Ya lo realiza. Balón para el jugador Espínola. Néstor Domínguez. Estigarribia otra vez anticipa, deja para Villalba. Balón que saca, queda para Ricardo Carvajal. 15 de agosto va presionando en busca del empate. Este es Mario Carvajal. El cabezazo, atención, pica y se pierde afuera. Va a ser salida para Real Madrid. Así es, yo creo que perdió mucho la salida Maqueda del equipo 15 de agosto porque era el jugador que siempre peleaba y siempre tenía claridad de gol, siempre creaba una ocasión de goles y hasta aquí 15 de agosto después del que salió. Maqueda va pero hace presión, pero hasta ahí no está consiguiendo una claridad así para que pueda buscar directamente el arco. Hasta aquí 1-0 ganando el equipo de Real Madrid. Bien. Ya sale la pelota para Mario Carvajal. La pelota que termina para Portillo con golpe de cabeza. Saca un costado. Bogarín también se asoma, se aproxima ahí para, en este caso, como opción de pase. Va hacia la punta derecha. El balón que sale afuera va a ser lateral. Finalmente ya está el servicio. Queda para Carvajal. Va teniendo la pelota Portillo también que va presionando. Está Bogarín. El pase para Blas Gómez. Balón para
Carvajal. Este es el jugador Néstor Domínguez. Aquí juega con Blas Gómez. Gira Blas, juega con Mario Carvajal. Ahí se muestra Félix. Balón para Capdevila. Tiene Eladio con el esférico, va girando. Juega con Félix Carvajal. Participa el número 11. Retrocede con ese balón. Ahí está Félix. Hay buena marca por ese sector del campo de juego. Entonces tuvo que jugar hacia atrás con Blas Gómez. Esta se apoya mucho más atrás con su portero Gustavo González. Este Gustavo sale con Eladio Capdevila. Va el número 10. Balón hacia la banda derecha. Apertura para el 37 es el jugador Ricardo Carvajal. Este es Ricardo. Pelota para López. Va Ronaldo. Baja Ronaldo. El pase para Néstor Domínguez. Para el jugador Carvajal. Balón para Enciso. Va 15 de agosto en busca del tanto del empate. Viene el centro. Torres termina sacando con golpe de cabeza. Ahí está Elvio. Recupera Néstor Domínguez. Vamos a ver qué hace Néstor. Va Néstor, pierna zurda, habilita a López. Está el empate, va Ronaldo. Bloquea muy bien la defensa. Va a terminar sacando aquí Néstor. Era el jugador René Domínguez. Vamos a ver qué hace Blas Gómez. Se conecta aquí con Capdevila. Néstor Domínguez también aparece. Ya está el guardameta Teófilo Armoa. Se viene otro cambio más también. Sí. En el equipo de la banda tricolor. Para 15. Los cambios. Vamos a ver quién ingresa. Víctor Carvajal va a ingresar. Vamos a ver por quién. Vamos a ver por quién ingresa Víctor Carvajal. Por el otro Carvajal Ricardo entonces. A Ricardo Carvajal la fuera. Adentro Víctor Carvajal. No se confunda. Hay mucho Carvajal en este equipo. Sí, señor. Ya está la cancha Víctor Tito Carvajal. Habrá salida para Real Madrid. Se retira Félix Carvajal para permitir el ingreso de Víctor. Pelotazo largo. Golpe de cabeza fue defensivo. El balón que queda para Blas. Este es Gómez. El volante central juega hacia la punta de izquierda. Apertura para el número 11. Va Félix. Adelantado. Posición adelantada. Así es, quedó en Usay acá Félix Carvajal. Va a ser salida para Real Madrid que está ganando 1-0. Hasta aquí maneja mucho la pelota 15 de agosto, pero no crea claridad y ocasión de goles. Bien. Habrá salida para Teófilo Armoa. El guardameta Armoa va a sacar. Pierna zurda de Teófilo. Balón para Portillo. El marcador indica que gana 1-0 Real Madrid con el gol justamente de Portillo en este segundo tiempo. Va teniendo la pelota Real Madrid. A ver, tenemos ya 13 minutos. 13 minutos de partido, segundo tiempo. Blas Gómez para este servicio manual. Va a jugar Gómez. Capdevila. Ahí está Capdevila. Balón para Enciso. Esta que deja para el número 6. Néstor Domínguez. Va Néstor. A ver qué hace Néstor. Busca a Carvajal. Va Víctor. Golpe de cabeza fue defensivo. El balón que va a quedar en beneficio, en poder del jugador. En este caso, Eladio Capdevila termina perdiendo el esférico. Armoa que recupera. Balón para Estigarribia. No hubo pase en el precisión. Habrá salida, habrá lateral. Corresponde para el equipo del conjunto de 15 de agosto. Así es, va teniendo pelota el equipo de 15 de agosto, pero todavía no está creando claridad de gol en este segundo tiempo. Busca marcar el empate el equipo de 15 de agosto. Bien, balón para Néstor Domínguez. Ahora participa Víctor, juega con Néstor, va Domínguez, banda derecha, el avance. Va 15 de agosto, busca el empate, atención, se cae dentro del área, no pasó nada, dice el árbitro. Y sale el equipo de Real Madrid. Balón para Estigarribia. Estigarribia pone el físico y cubre la pelota. Termina punteando el defensor de 15 de agosto. Habrá lateral en zona de defensa, todavía corresponde para Real Madrid. Así es, ahí de vuelta tiene pelota Real Madrid. Hasta aquí 1-0 arriba al equipo de Real Madrid que está ganando su partida. Aquel gol de Portillo que marca un golazo en este segundo tiempo. Bien, ya está la pelota en poder de Armoa. Rogelio juega,
Balón hacia la banda derecha. Apertura para Blas Gómez. Ahí está Blas. Se cae Blas. Falta, dice el árbitro. Habrá tiro libre. Habrá pelota quieta. Corresponde para el equipo de 15 de agosto. Que va empujando, va hacia adelante. Lo va de a poco también metiendo hacia atrás el equipo de Real Madrid, que gana 1-0 el partido. Así es, de a poco le está llevando por delante a Real Madrid y acá de vuelta va a cargar directamente al área seguramente. Néstor Domínguez, el centro, pelota arriba, termina sacando con golpe de cabeza a la defensa. Queda para Portillo, el autor del único tanto hasta el momento. Queda para Abogado, a ver si nace en contragolpe, si lo hace bien. Va para el segundo, creo que todo está en offside, sí señor. Tigarribia ya adelantado, era 5 contra 1, Gilberto Brites. Así es, la mayoría estaba en offside los jugadores, por eso levanta la bandera ahí, el banderín, la línea 1, en offside todos los jugadores de Real Madrid. Bien, otra vez la carga de 15 de agosto, termina ganando el servicio de esquina, busca afanosamente el empate, quiere sumar también los puntos en juego. El equipo de 15 de agosto ya juega con Víctor Tito Carvajal, pierde ante la presencia de Armoa. Este es Rogelio. Balón que deja en forma corta para Aguayo. Sale Aguayo. Cristian juega. Balón para Abogado. El esférico termina para Bogarín. Hugo que juega. Balón hacia la banda izquierda. Apertura para el lateral zurdo. Es Rogelio Armoa. Va Hugo Bogarín. Traba muy bien Néstor Domínguez. Ahora el balón para Blas Gómez. Juega Blas para el futbolista Enciso. Destapado aparece el 23. Va Enciso. Tenta el centro. Bloquea la defensa. Otra vez el centro que bloquea. De vuelta para Tito esta vez. Baja. Carvajal. Termina bajando. Sale con mucho sombra atacada de vuelta Real Madrid. Otra vez el pase. Hubo imprecisión, por eso se reclama también allí. Se enojó Bogado. Termina la salida aquí para el equipo de 15 de agosto. Así es. Así está el partido. Este es el último en la tarde de hoy. Ya tenemos minutos del partido. Ariel, si me ayuda ahí. El minuto del segundo tiempo. A ver. 17 ya del segundo tiempo. Ahí el director está durmiendo, parece. Sigue el partido. Resultado 1-0 arriba el equipo de Real Madrid. Bien. Señoras y señores, habrá salida. Corresponde para el equipo de Real Madrid. Ahí está. En este caso, Teófilo Armoa para sacar el guardameta de Real Madrid. El marcador indica que gana Real Madrid 1-0, 18 minutos de partido. 18 minutos, segundo tiempo. Va a sacar Armoa. Balón arriba. Intenta Estigarribia, gana muy bien Domínguez. El balón que queda para Carvajal. Este es el jugador Víctor Tito Carvajal. Balón que ya sale a un costado. Queda para Enciso. Otra vez Carvajal participa, le gana muy bien Estigarribia. Saca hacia adelante ese balón. Termina para Abogado. Gana Néstor Domínguez. El balón para Blas Gómez. Va al volante. Juega con Eladio Capdevila. Va 15 de agosto. Apertura para el número 10. Levanta el centro. Pelota arriba. A ver para quién. Para nadie. Va a salir Teófilo Armoa. Se queda con ese balón el guardameta del conjunto de Real Madrid. Así es. Ahí está la pelota para Armoa, que va a estar preparando la salida lentamente para el equipo de Real Madrid, que está ganando 1-0 su partido en la tarde de hoy. Con este compromiso se cierra otra fecha más de este campeonato senior. Usted lo vive a través de la pantalla de Pulse por Más. Va Aguayo, deja para Abogado. Parece otra vez después de mucho tiempo en zona de ofensiva, digo bien. El representativo Real va a Bogarín, remata al arco. Termina desviando el remate de Hugo Bogarín. Ahora salida para 15 de agosto. Así es, acá intentó Bogarín, pero fue lejos esa pelota. Va a ser salida para el portero González, que seguramente va a salir con pelota larga. Bien, pelota que ya está en poder de Domínguez. Este es Enciso en este caso. Habilita a Félix Carvajal. Corre Félix. La marca por parte de Portillo. El autor del único tanto hasta el momento. El autor del golazo para este 1-0 del conjunto Real Madrid. Va a ser salida, dice el juez. Corresponde saque de portería, saque de meta para Teófilo Armoa. A ver, ya tenemos casi 20 minutos. Es decir, que ya estamos entrando lentamente a la recta final de este partido, Gilberto. Así es, ya los últimos 5 minutos del partido. Y acá insencillamente seguramente va a buscar empatar el partido el equipo de 15 de agosto, que hace rato tiene pelota, pero no crea ocasiones de gol después que salió Maqueda, creo que
perdió mucho en la delantera del equipo de 15 de agosto. Ahí el árbitro va apurando a Miguel Portillo para la reposición manual. Ya juega con Villalba, otra vez Portillo. Va teniendo Gregorio Bogado. Balón ahora para Hugo Bogarín. Este es Gregorio, levanta el pelotazo. Sin destinatario prácticamente, ya está Gustavo González. El guardameta se queda con ese balón. Ya sale con Eladio Capdevila. Este es Eladio. Le da el pase ahí en forma corta para Domínguez. Levanta para López. No pudo desviar. Ya está el guardameta Teófilo Armoa. Va a preparar la salida para el equipo de Real. Saca con la pierna zurda. Bogado. Bien para jugar con Portillo. Otra vez Gregorio Bogado. Golpe de taco intenta. Queda para Capdevila. Balón que intenta salir hacia la banda izquierda. Va hacia el costado izquierdo para la salida del equipo de 15 de agosto. Este es Blas Gómez. Bueno, la marca de Bogado. Creo que termina rebotando en él. Va a ser lateral justamente para Real Madrid. Bueno, va insistiendo otra vez servicio manual. Va a terminar de a poco el partido, señoras y señores. Ya estamos superando los minutos 20. Ya nos aproximamos al minuto 22. Ahí cobró de vuelta. Falta poco a este partido entonces entre Real Madrid ante 15 de agosto. Así es, ya pocos minutos faltan nada más para que se termine este último partido en la tarde de hoy. Solamente un gol tenemos en este partido que marcó aquel golazo de Portillo y con eso está ganando a Real Madrid su partido por un gol contra 0. Sí, señor, también ya va cayendo de a poco la tarde, hoy sábado. Señoras y señores, 22 minutos del partido. Teófilo Armoa se queda con ese esférico, termina sacando, o amaga para sacar, ahora sí. Agarra con las dos manos, va a sacar con la pierna zurda. Se envío, sí señor, saca largo. Intersecta muy bien Blas Gómez en el medio terreno. Ahí está Blas, vamos a ver si se anima a pegar de ahí. Bueno, no se animó, intentó un pase que no prospera también. Entrega prácticamente ahí el balón ahí a Teófilo Armoa de vuelta. Así es, ahí se quedó de vuelta con la pelota el portero Armoa, Teófilo, que va a salir lentamente. Bien, balonazo arriba, balón que pica, queda ahí cerca del área, va Portillo, Agrispino que atropella, viene la marca Carabajal, queda para Blas Gómez, va Blas Gómez para Enciso. Va para el empate, está gol, Enciso, gol de 15 de agosto, lo hizo Enciso, señoras y señores, aquí empata el conjunto de 15 de agosto, esto se venía a venir, producto de la insistencia, producto de ir hacia adelante, empata el conjunto de 15 de agosto cuando ya estábamos por terminar, sí señor, cuando estábamos cerca de la finalización de este compromiso, llega el empate, lo hizo Enciso, ahora el partido está 1-1. Así es, Blas Antonio, hace rato que viene buscando 15 de agosto porque está mejor en la cancha, maneja mejor la pelota, tiene más llegada, más ocasiones de goles y acá consigue el empate. Enciso marca el empate de este partido, 23 minutos del segundo tiempo, marca el empate, 15 de agosto, el partido está 1-1. Sí señor, y como así están las cosas, se reparten los puntos en juego en este compromiso, porque esto ya está a punto de terminar, falta un minuto justamente para lo que es ya la terminación de este partido. Miguel Portillo juega con Bogarín. Ahí aparece la marca ya por parte del defensor de 15 de agosto. López termina bajando con el pecho. Intenta habilitar justamente a Blas Gómez. La marca de Estigarribia. Sigue, continúa Blas. Ahora habilita Enciso, el autor del empate. Va Enciso. Va insistiendo Enciso. La marca por parte del jugador Aguayo. Estigarribia. Va teniendo la pelota el equipo de 15 de agosto. Balón que queda otra vez en poder del jugador Portillo. Va por el segundo, va Portillo para Real. Va por el triunfo. Ahí está Portillo, le pegó. González con las manos termina sacando al córner. Qué llegada acá de Real Madrid. Qué desperdición, ocasión clara de gol. Desperdicia acá Real Madrid. González estuvo atento, saca esa pelota al córner. Va a ser la última jugada, creo, Antonio. ¿Se cumplió?
Sí, ya va a terminar el partido. Sí, señor. Vamos a ver si se hace el córner o no. Bien, veremos. Vamos a ver. La última jugada parece. Puede ser la última, realmente viene el centro, pelota arriba. Artigarribia termina desviando. Vamos a ver si nace o permite todavía. Fue lo último de este compromiso, Gilberto. Así es, fue lo último de este compromiso. Fue lo último en la tarde de hoy sábado. Ya cerramos la transmisión nosotros por aquí. También le agradecemos a todos los delegados de los equipos que dijo sí a la transmisión de Pulse Sport Más. Los resultados: Milan ganó su partido por 3-0. San José ganó 1-0 a Libertad. Arsenal le ganó 1-0 a Dupona. Uruguay le ganó 3-0 a Arendá. San Isidro le ganó 4-0 al equipo de Ciudad Nueva. Y este partido, el último, terminó 1-1. Cerramos la transmisión en la tarde de hoy, Luis Antonio. Sí, así mismo, Gilberto. No vamos una vez más. El agradecimiento a todos los delegados, presidentes de los clubes, a todos los jugadores también, todos los amantes de este deporte rey. Gracias por las preferencias siempre. No vamos. De mi parte, muchas gracias. Será hasta la próxima.